Estamos en directo, creo yo. Creo. Ok, estamos en vivo. Vale. Ok, estamos... Vale, se escucha todo bien. Vamos a intentar aguantar lo que tengamos que aguantar. Ya la transmisión está a punto de comenzar. Vale. Hello, everybody. My name is Boulevard. Joining me today is Sparkling Iced Tea, and we are here for the World Championship Regional Qualifiers for Legends of Runeterra. Iced Tea, how are you feeling today? Are you excited for this high world-class Octane action? I can't believe it. My hand is shaking. I have a lot of people in here today that I'm really excited about. Again, this is the best of EMEA battling it out today. It's not only seasonal winners, it's seasonal runner-ups, it is seasonal point contenders, and it is the best players from ladder battling it out today. This is the height of competition. I wouldn't say I'm more excited about this than the actual top cut from the World Championship itself, but this is so exciting because it's just EMEA's best battling it out. And you know what? We are the best region anyways because we are the current world champions. So why wouldn't I be excited for this? Yeah, that's why you couldn't find a second EMEA caster to do this with you. Anyway, so the bracket that we're going to be doing, it's going to be a double elimination bracket here. We have 64 players, and we need to whittle it down to 5, which is a little bit of an awkward number. So what the players are going to be doing is going through that upper bracket. We're going to qualify 4 players through the upper bracket and then 1 through the lower bracket. Now, in terms of how that's going to play out, it's going to be a little bit awkward. We're not actually going to be qualifying anybody today. We're going to have to sort of set that up and then come back tomorrow for the last couple of rounds. So 4 rounds in the upper bracket and 5 rounds in the lower bracket is what we're going to be slugging through today. Es que este empezó muy temprano, no pensé que coño. No pensé que me da chance de llegar. Estoy buscando rápidamente el... Acá está el documento. Yes, that's going to be super exciting to see. Again, no money on the line today, but there are also no spots on the line today, right? Because today no one actually will qualify because it's basically son los mazos de Europa, que lo estamos a ver hoy. Marbles, but today we will see who will get there because you know what, people are getting used to the seasonal format where we do end up. No, para ese no había stream. Este lo estoy haciendo porque me sale de los cojones. Y así aprovecho y también lo vemos, pues, el europeo. Este es el clasificatorio europeo. El que vamos a hacer en la tarde es el de América. El que en teoría nos interesa, ¿no? But with one loss you can still make it. You just have a way longer way to get to that qualified spot. Now, let's talk about the meta, T, because that's what everybody wants to know about, right? We can talk about the players all day, but let's talk about the decks that these competitors are going to be slinging. And we're going to start off with the most popular deck from all 3 regions, Red Gwen, which... Red Gwen es el más popular de todas las regiones. Ya se jugó el asiático, si no me equivoco. ¿Cómo estás, Steven? Ya se jugó el asiático. Ya está la lista de los 5 clasificados. Recuerden que de los, creo que son 50, 60 jugadores por región. 60, ¿no? Creo que me pasé de verga. No me acuerdo el número exacto. De todos ellos, al final quedan como 5 jugadores, ¿ok? Por región. Por acá lo tengo. Déjame ver si lo consigo por acá. Actualización de Words. Acá está. Acá está. Estas son las fechas. Formato, clasificador de la Worlds. Sí, son... Son 44. 44. 48. Sí, como 50 jugadores. De esos quedan los mejores 5. Sí. Bueno, ¿qué les iba a comentar? Estos no son, para que entiendan, esto no es un co-stream oficial ni nada por el estilo. El mío obviamente no es un co-stream y el de ellos tampoco es un co-stream oficial. ¿Qué significa esto? Que lo que vamos a ver
lo que van a hacer ellos es literalmente lo que hacemos nosotros, por ejemplo, con los Iranas, que es buscar a los jugadores y expectar sus partidas de manera individual. Es complicado. O sea, se los digo porque lo que están haciendo ellos es complicado. Riot no los está ayudando en absolutamente nada. O sea, nada de esto es oficial realmente porque Riot no da cobertura al clasificatorio de la Worlds. Para el que no lo entienda, el clasificatorio son como los play-ins de la Worlds de League of Legends. No tiene tanto peso. No es como el evento como tal. La final, donde van a estar solo los que clasifiquen de este evento, es dentro de un mes. Es para el 9 y 10 o 8 y 9 de diciembre. Que ese sí va a haber, en teoría, va a haber cobertura oficial y todo el tema, ¿no? Como el año pasado. Pero se lo comento para que sepan. Así que nada, lo que vamos a ver aquí va a ser seguramente los casters intentando buscar a los jugadores, expectar sus partidas, las poquitas que podamos expectar. Pero bueno, vamos a ver, sea como sea, vamos a ver a los mejores jugadores de Europa jugar. O sea, que no es cualquier mariquera. Habla con señas, te tengo mute. No, ¿cómo que mute? ¿Cómo que mute, Steven? Pero eso, o sea, que esto es testigo oficial no es realmente, para que sepa. ¿Cómo estás, Joker? José Torres. Sí, todo bien el sábado. Hoy es sábado, ni me acordaba que es sábado. Bien, la verdad, aquí, llevándola. Están mostrando que sí, se hicieron, por lo que veo, hicieron su, ¿cómo se dice? Hicieron sus gráficos, su diseño, le pusieron un trabajito a la cosa esta, me gusta. Me gusta. Recuerden, estamos viendo el clasificatorio europeo. El americano comienza en la tarde. Comienza como a las 5 horas Argentina, a las 2 horas México. Así que falta muchísimo para eso. No sé cuándo tardará este, porque tampoco es que haya... Sí, pues la verdad es que no sé cuándo tardará. Pero bueno, vamos a ver. Estamos mostrando los mazos más, por lo que veo, más populares de... La verdad es que no sé qué están mostrando. Dijeron los mazos más populares, pero ¿en base a qué? ¿De la temporada o en base al que se...? Porque ya se jugó el clasificatorio asiático. Yo no sé si capaz están sacando los datos de eso. Ah, no, claro. Claro, yo ya entendí. Son los mazos más populares que enviaron los jugadores. Eso es todo. Que enviaron los jugadores de Europa. Para el que quiera ver la lista de todos los mazos, abajo en la descripción de este directo, tienen allí... Los pueden ver, tienen ahí, les dejé el enlace y pueden ver todos los mazos. Esta es la lista de los europeos, acá tenemos los americanos y estos son los asiáticos por acá. Pero bueno, estamos ahorita en el de Europa. Y aquí tienen el código de los códigos y el link a Mobalytics para que vean los mazos. Así que eso pues. Red Wing al parecer fue uno de los que más enviaron. Mazo de mierda, que sida que me da. Que sida que me da este mazo. La verdad. ¿Qué más? ¿Cómo estás, Seskin? ¿Has torneo de Irán? No. Sley, ¿quién de los europeos que conoces te gustaría haber clasificado? La verdad es que no me doy chance ni de prepararme, pero por ejemplo, viendo acá por encimita, Europa. A ver. Hasta que Europa sí no estoy tan al tanto, no te voy a mentir. Ultraman, bueno, Ultraman ya lo conocemos. Ultraman, así que yo tenga referencia por allí. Broken Ball, Papito Broken, le roba un montón de mazos. Salty Simon. A ver, así que me suena por allí. Backjack. ¿Quién más? No, son un montón, la verdad. Sí. No, son muy pocos, la verdad. Porque los que sigo Europa son los típicos que tienen Twitter. Y tampoco se abundan tanto. Son muy pocos. Sixalilla. Ahora los vean con esta mierda. El Safety Inspector. Inspector de seguridad. Que si está Six evolucionado, te bajan eso, nada, bueno, en turno 6 te están cogiendo ya. Literal, te están cogiendo, pero con todo.
3 de daño más los 2 de Sig. Estamos hablando de un fucking diezmar por 3 de maná. Por 3 de maná lo que lanza el inspector. 3 o 0, no me acuerdo. Igual, una locura. No tiene ni sentido. ¿Cómo está, Frank? Ultraman, sí, Ultraman fue uno de los primeros que le hice video, me acuerdo, en el canal. Una entrevista que hizo él hablando sobre el lore y el futuro del juego, cuando estaba recién en la beta. Fue una de las primeras charlas de Terra que hice. Una entrevista que le hicieron a él. Clasificados y hispanohablantes, eso lo vamos a ver solo en el americano. En el americano ahí sí veremos a los latinos. Ahora, si te refieres a españoles, desconozco si habrá un español. Es que, de nuevo, como no estoy tan al tanto, o sea, lo que sé lo sé por Twitter, pues, por las redes sociales, y como ya no hay tanta gente activa, desconozco si habrá alguno. Y claro, como tampoco hay cómo enterarse, porque todo esto pasa por debajo de la mesa. Si uno no busca la información, nadie te la va a dar, pues. Ese es el problema. Eso, 0, pero cuesta en landmark. Exactamente. Que bueno, siempre este mazo siempre tiene un hito en el tablero. ¿Cómo estás, Anthony? Nahuel, ¿qué tal, Rey? Partanencio. Madrugador, sí. Sí, no sabía que iban a hacer O sea, pensé que esto iba a ser más tarde, pero cuando de repente me paré y vi que ya estaban a punto de prender y dije, coño, vamos a hacer directo a esto. Grabamos y luego esto lo edito. Recuerden que este directo, todos los directos quedan exclusivamente para los miembros del canal. Pero como esto es una ocasión especial, esto después lo edito y lo resubo separado, ¿no? Subo el de Europa y subo el de América. Hay varios jugadores, bueno, no sé, vi por allí uno que lo va a transmitir. Va a transmitir su clasificatorio por Twitch. Obviamente con delay y con todo el tema, ¿no? Pero lo va a transmitir. Por ahí capaz le podemos echar un ojo. Cosimo. Pero por ejemplo Cosimo no sé si clasificó. Porque como no hay forma, o sea, no he leído nada. No sé si clasificó, la verdad. No, con 39 de fiebre. Buena 39, coño, tu madre. Estás más allá que de acá. Salúdame a Jesus. Con razón, la vez pasada vi un video y dije, esto lo vi en vivo, pero como estaba fumando porro, no me importó. Y vi lo girando completo, sí pasa. The good thing about Arsenal is like once you lose a spell shield, if you are lucky and you pop a few landmarks, you might reapply that spell shield. Yeah, also Ancient Hourglass on the Arsenal will estos clasificatorios van a ser bastante interesantes porque la verdad es que el meta no se ha resuelto. No se ha resuelto nada. Para el que ha jugado, por ejemplo, los Irana, sabrá que es así. Cada torneo se llevan, veo cosas distintas en los torneos de otras regiones, Brasil, más que nada. Notas que no hay cierta consistencia en los mazos que están funcionando. Sí la hay, tipo Serafín la siguen llevando, pero no es que la ves en todas las lineups. Todavía hay un par por allí que están llevando que si triple agro. Hay otros que creen en los monitos, están llevando triple monitos. Kuroné se llevó triple monitos. Creo que J también se llevó triple monitos, creo. Matimayo se fue triple control con Noxus, TF Swain. O sea, cada quien está llevándose lo que cree que le podría servir y con lo que tiene confianza. Entonces me parece curioso, ¿no? Porque no es como el típico season al que vas a ver a los 30 jugadores llevando los mismos, todos llevando los mismos más. Es increíble. Así que por lo menos va a estar entretenido. Yes. But, you know what? We are also finally waiting to get into the game and este tipo es pelirrojo. De acá.
Pero, ¿qué es lo pelirrojo? O sea, se nota que la barba la tiene... Sí, se nota que es pelirrojo por la barba. ¿Pero qué? ¿Se pinta el caballo de negro? Sí, ¿no? Se pinta la mitad del caballo de negro. Broken Ball, ¿ves? Ahí lo mencionaron. We do see Ace in a lot of community tournaments, like Monday Madness, for example, and other community tournaments, obviously, like the RLR tournaments. So, super excited. Yo soy un coronel y los chongos. Facing up. Sí. Yo no los he probado. No los he probado, la verdad. No los he probado. O sea, no les tengo de verdad no le tengo tanta fe porque están llevando tanto control que no le tengo mucha fe a los monitos. No ahora, pues, no sé. Hay mucho Veigar por allí, mucha curación, mucho drenar, mucha Isla de las Sombras, le he visto. Y yo personalmente lo estoy llevando muchísimo. Entonces no... Me he conseguido como 2 veces a unos monitos por allá hasta en Ranked y me los he farmeado, pues, porque no los dejo respirar. Pues no sé, pues, pero entiendo que si les funciona, bueno. Ese resuelve si muestra las pelas abajo. Bueno, eso sí, eso es infalible. Pero pues Riot por poner un cambio de balance antes del mundial. No, siempre lo hacen. El mundial pasado fue igual, hicieron un parche pre-mundial. Pero el mundial pasado nadie hizo transmisión del clasificatorio. Por eso no sabíamos, o sea, no pudimos ver que se iba a jugar. Y la final, o sea, la etapa final, se va a jugar también. Esa va a ser más jodida. Porque van a jugar con cartas, y ustedes lo saben, pero igual lo comento, para que no lo sepa. La etapa final se va a jugar van a jugar con una expansión que... o sea, Riot le va a dar acceso anticipado a los clasificados para probar las cartas antes de tiempo. Porque van a jugar 2 días después del lanzamiento de la última expansión de este año, que va a ser la llegada de Atrox y el cierre de la trilogía de los Darkin. Una puta locura. Porque van a tener que armar mazos con cartas que nosotros no hemos probado y que ellos pues tuvieron chance de probar durante una semana antes, pero solo eso. O sea que va a ser bastante loco, la verdad. Vale, esta es la primera. Se ve bien, ¿no? Sí, se ve ahí. Se ve. No, si no se ve del todo bien, entiendan que ellos están pariendo allí para ver la mano del rival, la del otro, o sea, están haciendo un esfuerzo ahí titánico. Ace Bombastico 7, llevando... Esto es el Wen, ¿no? Sí, claro, pero el Harold. Llevando el Red Wen en contra de la Broken Ball, nos los pusieron. Ya, chicos, pero no se ve bien esta verga. Déjenme acomodar acá. Un segundinho. Contra Broken Ball, que está llevando Draven Jinx. Me encanta, me prende, me excita. Tipo que así. Tipo que así. Ahí está. Bueno, no lo quiero poner en pantalla completa. Bueno, puedo poner en pantalla completa, la verdad. Me la pela. Ahí está. Ahí está. I'm a little surprised to see Broken Ball go for the Draven here. Draven Jinx. Este es otro que se hizo muy popular cuando bufaron a Jinx. La primera semana todo el mundo lo usaba. Yo también. Entonces, yo me terminé cantando por allí con la versión de Jinx con Echo. Bueno, Rojo, uno de los clasificados aquí en Latinoamérica, se la llevó al mundial, al clasificatorio. O sea, hoy en la tarde lo vamos a ver. Espero que le sirva. Unless you're worried about a stun spider, which Ace is running, so we'll see if that can come in the next couple of turns to kind of punish this. El tema de esto es que, bueno, Red Wente debería aguantar. O sea, tiene mesa para aguantarle a un mazo como Draven Jinx. Y aquí Broken Ball, más que Draven, buscas a Jinx y al favorito del público que ya lo tiene. En la siguiente ronda seguramente lo baja. Aquí baja arañitas, llena la mesa. Baja arañitas, la coste 1, llena mesa y en la siguiente... el favorito. Y a no ser de que tenga un disparo místico, una lluvia, una parvada bombastico, pues no tiene como quitárselo encima prácticamente.
That is huge. Now we also see that you have a few cards in hand that you can actually discard with those axes to get some additional value out of this. I wouldn't be surprised to see Broken Ball just take a couple of favorable blocks. Bueno, nunca perdió popularidad este deck. La verdad es que nunca lo he perdido. Siempre ha estado en el meta, el fucking deck este de mierda. De Retuen. Me da un CSD. Demasiado CSD. O sea, es demasiada presión. Demasiada. En una ronda te hacen 3 rally. Tienes que jugar alrededor de abrumares. Demasiado. ¿Se escucha la voz de ellos por casualidad? ¿O se escucha muy bajo? Que la idea es que le escuchen alguito por lo menos. Pero que me escuchen a mí. I swear we'll remember card names as the day goes on. I'm gonna call out like everything that comes off of bar no. Y ya otra vez mesa, seguramente, broken. Descarta una de las hachitas. Chao, Draven. No, si alguien quiere ver los mazos o quiere copiar alguno de estos, abajo en la descripción del directo lo tienen allí para checarlo, ¿ok? Quietus. Ooh, there we see the play you were mentioning. We do get the battle axe. Yeah, I mean, this card aggro was one of those decks that Simon, for example, was really trying to sell me last week. Pero este es el temita de Jinx, del descarte de Draven Jinx. De que es muy rápido quedarte sin nada. Y que realmente ese es su pro, esa es la ventaja del deck. Descarta tan rápido, con facilidad, que piensen de que si para este turno yo hubiese bajado a Jinx, en el siguiente la tiene evolucionada. Y en el siguiente te está metiendo el fucking 10 bar, el cohete, en cada ronda. Acá me imagino que descarta el hacha, exacto, y vas por el favorito. Aquí una Jinx sería God. Limpias mesa y ya. Aquí una Jinx a la partida prácticamente. 7-6, excelente. Y a este tipo nada que hacer. Un maldito 8-6. No tiene parvada, porque pusiera algo que lo bloquease, en la siguiente se come una parvada y lo matas. Pero ese 8-6 de paso te bloquea a tus abrumares tranquilamente. La única salvación de aces que tiene allí el Harrowing, pero no le alcanza el mana. La siguiente serían ¿cuántos? 6, 7, 8. Y si no estuviese nerfeado, si no estuviese nerfeado y si le alcanzase el maná con 9, pudiese usarlo justo ahora, pero igual tampoco iba a hacer mucho. ¿Cuántos Halloween lleva? Ninguno, ¿no? No he visto ningún Halloween, no tiene nada. Sí, son muy mal. No apareció Katarina, no apareció Wayne, no apareció ni mierda. Get excited. No, esta partida ya está lista. Olvídate. Esta partida ya está lista. Get excited. Mesa llena otra vez. No hay parvada, no hay nada. Nada. Se escucha bajo, pero se le entiende, aunque no es inglés. Bueno, la idea es que tampoco que tengan allí la referencia, porque yo no es que voy a estar casteando esto, pero ellos son los casters. Lo que hago aquí es comentar. Se escucha, pero no entiendo ni madre. Está bien, no pasa nada. Sí, tiene que obligarlo a que bloquee, es lo que está haciendo, pero mira, a este punto no le hace falta ni bloquear, sinceramente. No hay, ese deck no tiene daño directo, bueno, él sabe que tiene el fervor, pero esto me imagino que lo va a bloquear por si de casualidad tuviese 2 fervores en la mano. Y aún así él lleva Garexire, así que no es como que, ¿sabes? Como que vayas a perder. Esta partida está lista. Por cualquier lado está lista. Lo va a bloquear por si acaso. Siempre son muy mal. No, pero le pusieron empeño, mira, para arriba a la derecha le pusieron lo de ronda 1. O sea, tiene su trabajito. Y no, pasé todo amateur, le pusieron su... A la izquierda tenemos ahí el contador de
Pues sí, el contador de puntos. A ver. Me pusieron cariño. Fervor. Es lo que queda. Gasta el aire, sácaselo porque. No, yo se lo saco. Listo. Partida, chiquillos. Primer punto para Broken Ball. Bueno, es de los poquitos que recuerdo. Que por allí, en algún punto he interactuado con él en Twitter, creo. 1-0. Ojalá muestren un bracket. No sé si hay un bracket de este. Debe haber, ¿no? Claro que sí, debe haber un bracket. Habría que buscarlo. He visto decks de monos con el hechizo este de Udir. Yo he visto monos con toda mierda. Ok. Segundo match. Ahora estamos yendo mirror. Ok. Estamos yendo mirror. Cartas claves en el mirror. Creo que el Harrowing, por si la partida se alarga lo suficiente, pasa como los decks pasa como con el Nami TF de Isla de las Sombras, en donde no importase qué tan mal estuviese en el early, si el hijo de su puta madre tenía Harrowing, eventualmente te iba a cerrar con eso. Y aquí en el mirror puede importar. Eso sí, Broken Ball tiene mejor manito. No, sí, tiene mejor mano. Tiene más piezas. Catarina, Ellis. Bueno, justo aquí apareció la Catarina de Ace. Quietos para la chiquitica. Ninguno tiene forma de matar a la Catarina. O sea, tendrías que aturdirla, luego lanzarle una parvada. O dos Bailfish en la jeta, que tampoco es como muy viable, pero... Fervor también por allí, pero en la mano de ninguno hay nada. Doña Gwen. Me imagino que aquí desarrollas a Catarina, tiras... Sí, claro, tiras allí la... Exactamente. Se la tiras a Gwencita. No he desayunado, por cierto. No he comido nada, me tomé un cafecito. Y vi esta vaina y dije, bueno, vamos a aprender. Lo que dure, lo que aguante. Es más tarde como algo. Eso dormido, bueno, me parece que sí, hora y media. Bueno, eso está bueno, porque ya te quitas a la buena encima. Y en la siguiente no hay nada que pare la Catarina de Broken Ball, o sea que va a evolucionar. Y si sale todo bien, hasta puedes atacar 2 veces con esa Catarina. Así que la verdad, lo veo God. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué piensas, Rey? Pensando mucho ahí. Ah, no, está pensando es bombastico. Ay, que es el turno de él. Pensé que era Broken. Ahí pasó. Ah, no la mató. Ok, no la mató. No la mató. Esto es open, ¿no? Claro. Coño, justo apareció la parvada. No, coño, tu madre. Bueno, igual evoluciona. Creo que está pensando en bajar el coste 5, me parece. No sé. Está allí, lo está allí. Ya se aguanta muerta. Independientemente sea lo que sea, está muerta. Se aguanta muerta. Matarla creo que en la ronda pasada, ahorita creo que es indiferente. Porque él no va a bloquear nunca con Gwen. Y él sabe que independientemente la Gwen ataque en la siguiente ronda, parvada y a mimir. Ok, hizo bien. Se mandó el open de una vez. Ya aquí, por ejemplo, es mucha presión. Y que el otro man te evoluciona la Catarina primero, antes que tú, es demasiada presión. Un maldito rally ya en la mano en este deck, demasiado hijo de tu puta madre. No, ¿qué pasó? Tiene las gemelas. El coste 5. Has some plays here. You know, you could go for either Reckoner defensively, right? You could say, hey, you know, I don't want the Spiderling to be able to block. You could try to get another attack in with the Gwen, but I think we have an idea that there is
that flock in the hand of Broken Ball and still at 1 mana. ¿Para qué es Catarina? Cannot stress enough how important it is to have these 1 mana removal spells. You still get to play so tight with your unit development and have these blowout cards. Sabiendo que por lo menos si la desarrollas ahora no te la matan. Exactamente. Exactamente. Y esa carta en la siguiente está evolucionada. But Ace sees the chance there is no mana except 1 spare mana for BB, so this is the safest play you can get for your Katarina. Maybe looking for an open attack next turn. ¿Le crees que en poco tiempo toquen Quietus? Oye, mi Quietus me parece muy fuerte. Ah, de verdad que sí, me parece, sí. Aumentarle un puntico, un 9 maná, no me parece mal. Y está asqueroso Quietus, muy buena carta, muy buena carta. Es muy buena carta. El tema es que Bombastico tiene el hito y el hito del sí le genera mucho. Nada, vas ciclando allí el Halloween y ya tiene este bicho en 5. ¿Tiene Halloween en cuánto? ¿En 3? ¿No? ¿Sí, no? ¿En 3? Sí, en 3. Y va cargando, ¿no? Ya va para 4. No, va para 5 justo ahora, ¿no? Entonces, coño, es demasiado. Te mete presión, porque mira el daño que se come acá. See all this play out. Quite a few hallowed stacks into the death pool now. I didn't see it hover over Ace's deck there, but I believe we are now up. Robó otra Wayne, por cierto. Yes, we are. La segunda. I forgot that Y ya estamos en tour, ya estamos en rondas de Harrowing. Así que. Oh. Catarina. Just by the way, huge shout out to Riot for giving us these spectator counts. So we are actually spectating the game. We can actually go in. Bien. Bien, porque no puedes atacar. Si atacas con Catarina, y se jodió, por ejemplo. Excelente. Excelente, aquí se jodió. Sí, ya está jodido, ya está jodido. Coño, no creo que la tiró. No creo que la haya tirado, pero sí. En el momento en el momento que Ace bajó a la Catarina, o sea, la pudo desarrollar y no murió, ya se había recuperado, pues. Me da risa, pues se rindió de una. Sabía que no había necesidad de alargarlo. Se rindió de una. Y el hito de mierda. Porque esa Catarina atacaba y atacaba con 6 de daño. Entonces era como que. No me jodas. Atacaba, la bloqueabas. En la siguiente te volvían a bajar a Catarina y perdías otra vez. Entonces ya era imposible, pues. Parece que el que tenga Catarina primera le mete más presión al otro. Ok, tercer match y último. 1-1. El que define la serie. Mira, Felios Serafín, me imagino que esta es la versión Targón, la de 4LW, ¿no? La que es mitad meme. Que nunca, yo no sé cómo ese deck funciona, pero funciona. Me consta, mi favorito de esta temporada. En contra de Red Wen. Ok. Mira, aquí hijo de su puta madre. Comenzó con la ardillita. Y en mano tiene el rayo solar. Ese rayo solar tiene nombre y apellido. O Catarina o Gwen. Ay, pero va a reducir la catástrofe. No, el rayo, excelente. Porque aquí catástrofe nunca la vas a usar. Eso es casi que imposible. Chao, Serafín. Aquí poco no es que te da igual que te maten a Serafín, pero no vas a llegar a turno, ¿sabes? No vas a llegar a turno 7 para que esa Serafín evolucione. Está complicado que eso pase. ¿Cómo estás, Sexort? Buen día, papá. Sí, se debería, Alice. Se debería. Maybe. I'm gonna keep a close eye on this pursuit of perfection as well. It was kind of weird, like I was naming all these decks, right? And I've had people already kind of complaining that the deck naming conventions that I used are not super casual friendly. And there were some pursuit decks that are just not playing pursuit. But I had already named. Primer Halloween, ya le he metido bastante presión. Me imagino que por acá ya se viene en camino Don Aphelios.
Porque, por ejemplo, Brokenball en este punto tiene una manito, uno diría, coño, un poquito mierda porque no está Gwen, no está Katarina. Pero ya el simple hecho de que tenga Lito allí, de que tenga Lito este de mierda, ya es demasiada presión. Porque ya aquí se viene el segundo Halloween. O sea que esa arañita coste 1 ya va a pasar, ya tiene 3 de daño de manera ficticia. Y madre, ¿cómo juega alrededor de una maldita araña con 3 de daño, sabes? Y Ace comenzó, coño, ya comenzó con la Felio, que ya es bastante, pero tiene removal, tiene curación, tiene invocación, pero no hay disparo místico, no hay Get Excited para quitarte alguno de esos bichos. O sea, pero que está jugando como si esto fuese un deck de Elise. Puro coste 1, increíble. Mira eso. ¿Qué hace? ¿Qué hace por Felio acá? Mira. El otro no puede bloquear. O sea, lo obliga a que desarrolle o que gaste el arma que tenga que... No, el arma ya la gastó, ¿no? El arma era... ¿Sí la gastó, no? Sí la gastó. Zumburse de una. No tenía de otra. Tienes que matar al bicho con abrumar porque es el que tiene... Es el que obtiene las cargas de Halloween y bueno, te manda toda la verga. A largo plazo, mira esto. No está fácil. No está fácil. Pero eso sí, si la aguanta, por ahora Brokenball tiene mano. Está medio briqueadito allí. No briqueado, pero tiene esa mano toda mierda. Si la aguanta, eventualmente se va a curar y la recupera. Vilefish Ellis. Bueno, ese Vilefish ya tiene nombre y apellido. Eso sí, Bombastico tiene otro Felios. Yo le vi a Broken, sinceramente, pero... Papito Felios es Papito Felios. Así que quiero que gane. No sé, está en 4, está critiquísimo. Si Broken en la siguiente roba una abrumar, una Gwen, algo por el estilo, ya la cosa pinta mal. Pero Bombastico ya tiene esa Felios tranquilo, de lo más tranquilo allí. Tiene otro en la mano. Con que tenga un buen turno donde le meta... ¿Cómo se llama la que cura? Severum, siempre se me olvida. Severum es la que cura. Crescendum, Calibrum 3 de daño, Crescendum invoca, Severum es la que cura, creo. Infernum es la que... Sí, ahí está la curación. Severum es la que cura, Infernum es la que mete a abrumar. Prefirió buscar la curación antes de bajar el otro Felio, que está bien. Tiene que curarse justo ahora. Por si en la siguiente aparece otro coste 4 que con abrumar o cualquier cosa, tiene que ser justo ahora. Y aprovechar que este bicho tiene ataque rápido, así que mejor. El chiquitín este coste 1. Creo que tiene ataque rápido, ¿no? Ese bicho es coste 1, 0-0, ¿no? Algo así. Pero con aumento. Con mejora, discúlpeme. Bueno, es igual, no mejora, aumenta. Ahí está. Rico. Sabroso. Venga, que se repone. En la siguiente, otra vez a Felios. Y si no te lo matan... Mastico tiene ya... No es como que tenga la partida lista, ¿no? Porque ese Harrowing nunca se sabe cuándo te voltee todo. Pero ya se recupera, pues. Y aquí se recuperó un poco. Serafín tiene blockers. V eventualmente va a bajar con Infernum o con Serum y te va a remontar. Pero bueno, dependemos de lo que roba aquí Brokenball. A ver. Mira otro, coño de tu madre. Increíble. Se el botón no bloquea. Solari, al coño de tu madre. Increíble. ¿Cómo está? A mí me sorprende porque de verdad ese deck, la Felios no tiene consistencia. Ustedes lo ven y es una copia de cada carta. O sea, piensen que casi todas las cartas que tiene Bombastico en esa mano tienen una copia de cada uno. O sea, no es como... No es parte del deck de jugar alrededor de ciertas cosas porque no tiene con qué.
¿Saben? No es como que voy a jugar el orden del disparo porque sé que eventualmente lo voy a robar. No, porque tienes una copia de cada carta. Pero funciona la mierda esa. Funciona. Una cosa increíble. Y te salen y vas armando la partida con lo que te sale. Aquí se comió esto. O sea, prefirió no bloquear a Ellis. Me imagino que no la bloqueó porque sabe que la lista de Broken Ball no lleva fervor noxiano. Me imagino, ¿no? Porque si no, está loco. Está demente. Pero me imagino que fue por eso. Recuerden que esto es listas abiertas, entonces ellos saben qué es lo que lleva el rival. Ok. Desarrolló, se quedó con Severum, bajó a V, va a lanzarle el Severum a la V. ¿A V o al 4? Vamos a ver, ¿cuál? A V, ok. Y listo, toma por culo todo. Afelio evoluciona. Shaolin. Broken pudiese tener Glinsep para sacrificar a la unidad que va a bloquear, que va a jalar a V, pero no lo tiene. Aunque yo no sé si yo me hubiese ido por Severum, yo de repente me hubiese ido directamente por Inferno, ¿saben? Yo creo. Pero bueno, yo soy manco. O sea, pues yo me hubiese ido por Severum y ya, pues. Aquí estuviese pasando, ¿cuánto? 13 daños. A huevona. Y tienes mesa llena. Aquí pudo haber atacado con todo, con la fe. Pudo haberse mandado con todo. Pero creo que aún así no era letal, creo. No era letal. Pero obligabas a bloquearlo, pues es lo que voy. Pero el problema es que en la siguiente este hecho se moría, el coste 5 se moría, iba a volver a bajarlo. Con el Halloween iba a tener que 18 de daño, eso no lo podía bloquear, así que aprovechó ahora a curarse. Pues. Está bien. Eso sí, le lanzaban un Glinsep a la unidad que bloqueaba a V y le cagaban la partida, prácticamente. Se la ha dominado todo. Tienen a Broken Ball, pero amaestrado. Increíble. Increíble. Papi, no tienes espacio. Bueno, aquí para este punto ya está relajado, la verdad. Aquí ya te saca culo todo. Y en la siguiente es GG. Aquí lo que tiene que ciclar es el arma para buscar, me imagino que Inferno. Algo por el estilo. Me imagino que irá y buscar a Inferno. ¿Cómo estás, Darquito? Sí, Félix ya ganó. Y esa catástrofe ya está más de la mitad, me imagino. Me gustaría que la mostrasen allí para ver cuántas cargas lleva. Es eliminación doble. O sea que aunque Broken Ball pierda justo ahora, porque va a perder, hay chance de que... ¿Puedo decir? Hay chance de que vuelva a remontar si lo pierde otra vez. Sí, lo que dije, se va por Severum. Porque me imagino que luego va por Inferno, ¿no? Va a hacer eso. Aquí es Severum. Aquí es Severum. Gastas el cañoncito del bot. Y luego Inferno. Ah, ok, bajo a Serafín. Me imagino que va a sacarle provecho a la duplicación de las mierdas. Que no hace falta, ojo, no, esto no hace falta. Aquí está haciendo desavaricioso y ya. Pero bueno. Aquí lo único que pudiese salvar a Broken es que estuviese el vigía aracnoide, el que aturda. Pero no está. Pero no jugó Inferno, no lo buscó. I mean, Aphelios came out in February of 2021, so my memory does get a little bit hazy as to sort of what decks we had available back in that day as time goes on. No sé. I don't know if Broken Ball just understands that they're dead no matter what, but actually not going. O sea, ya para este punto la puedo haber cerrado. Tranquilamente la pudo haber cerrado. Me imagino que tiene miedo, está jugando alrededor de los vigías, de los aturdimientos, porque ya aquí la pudo haber cerrado tranquilamente. Aquí lo silencia para que, mira, ves, le da chance de que robes. Va a robar. Si aparece nada, coño, pero no tiene ni mierda, loco. Pero quien vaya a robar el culo esta partida. Comenzó bien, comenzó con todos los coste 1, pero eso, pues. Ya cuando te quedas sin ellos, ¿qué haces?
BB's ability to potentially win this? I mean, you have to stop the Vi. That's step 1, 2 through 20, right? And at the moment, B-Ball doesn't have a way to stop the Vi. Y del Harrowing tampoco va a salir gran cosa, pero bueno. Where is... Este congela, ¿no? Este congela. El que creó la presidenta del club de fan congela, ¿no? Ese creo que congela o es el que bufea, es que no me acuerdo. Creo que se congela y está a un punto de una gema de maná, algo así. Get excited. Mira, Harrowing de una. Coño, ni atacó. Ni atacó Bombastico. Coño, Bombastico está alargando la partida porque quiere. Porque quiere. Porque quiere, pues no hay necesidad alguna de esto. Igual ya tiene, bueno, ya tiene la partida dominada, pues no me jodas, tiene todo lo que tiene. La tiene súper dominada. Pero de pana que no hay necesidad de nada de esto. Lo que es jugar sobre seguro, porque yo hubiese ganado. Y no porque sea mejor, no, para nada. Pero digo, lo que es jugar demasiado sobre seguro. A veces alargas la partida sin necesidad y capaz se te va la victoria por eso. Que no es el caso, pero en otro escenario te puede pasar. Yo en la ronda pasada le hubiese metido el machete 30 veces. Y el Grexire a la cara. Duplicado por la Serafín. Ahora es Infernum ahora. No entiendo. O sea, entiendo que quiere bloquear al 6-3, es lo que quiere. Pero el coste 2 congela, ¿no? No. Sí, lo hizo para bloquear. Catástrofe, 20-20 exacto. Sí, si hace 2 rondas dije que ya un poquito más la mitad, bueno, ya la tenemos ya lista. Broken va a ver esta partida y se va a reír mucho cuando sepa que como desde el turno 4 ya tenía medio machete adentro. Pero bueno. La verdad es que creo que quería eso. Creo que Ace quería ganar con la catástrofe. Me parece, creo. Porque se me hace muy raro que de verdad no haya cerrado la partida antes. Creo que quería eso. Alargarlo lo suficiente, como sea que tenía Serafín. Tengo a Felios no va a morir, está evolucionado. Le saca culo todo. Alargó esta mierda y ganó por la catástrofe y lo humilló de paso. Rico, medio machete. Quería bajar al gatito, sí. Bufa y la gema. Sí, sabía lo de la gema, pero sé que hay dos que hacen algo igual. Hay uno que cura y otro que congela. You know, I didn't see any like top 10 players to watch article coming out of EMEA. Would Broken Ball have been number 1? Top 3? Top 5? What are we talking here? Top 5. Top 5. Top 5? He's gonna flame me for that one. I already got some slack from Simon. Simon messaged me on Discord. What are you talking about? Nightfall does not beat discard. Stop this discard slander. Pues la primera partida que vimos, Ace contra Broken. Partida para Ace. Broken tiene chance de volver a clasificar, de volver a remontar, disculpen. Porque recuerden que el formato es de doble eliminación. Tienes que perder 2 veces. Sería lindo que mostrase un bracket. Desconozco si hay un bracket, la verdad. O sea, un bracket público. Bracket hay, pero no sé si estará público. Para checarlo sería bastante lindo. That means that we can maybe hop into another game or into another series of round 1 before we go into a short break for round 2. And you know what? The player that we'll be facing. No, pero sí producción acá. Yo pensé que iba a ser un poco más amateur, la verdad. Hay producción. O sea, no, creo que no son solo ellos dos. Me parece que hay otro más manejando el stream. Porque sí, hay mucho trabajo acá. O sea, hay mucho trabajo acá para 2 personas, ¿sabes? Demasiado. Por más que parezca tonto, hay mucho trabajo aquí para 2 personas. Se nota que creo que el string es de él, ¿no? El pelirrojo. Creo. Geisty. Pero creo que lo están ayudando por allí, sí, porque esas transiciones no las hace él. Vale, estamos viendo otra partida de nuevo, ya la mitad. Este es Ghost Driver contra Toss. Ghost Driver lleva Vayne Kane, me parece a mí, que por allí lo he usado yo en los Iranas. Bueno, quedé top 2 1 de los Iranas con este deck.
Creo que este es, ¿no? Vayne Kane. Este fue el deck con el que también llega Diamante al comienzo de temporada. El primer día de la expansión de la temporada. Y Diamante con esta locura. 80% win rate en 20 partidas. Claro, esta versión ya ha cambiado muchísimo, pero la esencia se mantiene. El tema de los rallies de las volteretas con Kane funciona divino. En contra de todos, que lleva un Sivir. Esto es un Sivir. Esto me imagino que es un Sivir Axian Kaisa, creo. Por los bichos de... ¿Cómo se llama la...? Se me olvida, loco. ¿Cómo se llama la palabra clave de Kaisa? Se me olvida. Con Evolve. Creo que es ese. Este creo que lleva que sí, dos Sivir, un Action, algo así. Creo. O es full Sivir Kaisa, no sé. Desconozco. Qué bonito tablero, sí, es bello. Huevona. De hecho, ¿qué tiene? Tiene Scout, dureza, desafío, vulnerabilidad. Aquí ya ganó. Ganó todos. Sí, ¿no? Bueno, a ver, son 7. Aquí ya ganó. O sea, no gana, pero... No me jodas, lo drena. Exacto, mira. Lo drena, menos 3. Kane no está evolucionado, así que falta... Eso sí, Kane no está evolucionado, pero tiene otro Kane, o sea que en la siguiente ronda creo que le alcanza, si le alcanza el maná para desarrollar Kane. Sí, mira, perfecto, aquí lo evoluciona. Uy, Sharpside. Ok. El tema es que no tiene cómo salvarlo. El problema es bueno, sí, tiene el repose, el escudo. Porque o sea, acá atacas con Kane, intentas limpiar algo. Van a gastar el Sharpside. Ok, le supo culo, se fue con Scout. Vale. Ok. Excelente. Porque le da un punto más de vida. Aquí lo importante es que Kane evolucione. Eso es todo. Si Kane evoluciona a Ras, ya tiene parte de la partida lista. Directamente al repose. Te quitas al problema principal, que es la fucking Sivir. Afuera. Otra vez. Evoluciona. Ras. Y a tomar por culo todo el mundo. Ya saca todos. Aquí desarrollas al Age, ¿no? Estaba pensando cómo se llama el bicho ese. Pero sí, sigue teniendo más mesa. Sigue teniendo muchas más mesas. Y Ghost Driver, o sea, el Kane no tiene nada, no tiene golpes para aguantar la siguiente ronda. Eso sí, si en la siguiente ronda todos desarrollan lo que sea, te gastas el hechizo de Kane, vuelves a atacar, te curas, algo haces allí. Vale. Ya esto es algo. Rust. Sí, depende de lo que roban la siguiente. Depende totalmente de lo que robo. Repose, no sirve. Uy, revivir, no me jodas. Ahora, ¿desarrollar acá? Eso sí te puede cagar la partida si desarrolla. Que igual no es mucho, pero le da chance que por lo menos se cure un poquito y se quite uno de estos hijos de puta de encima. No, digo, me saca culo. Mejor aprendí que lamentar. Coño, casi. Casi. Nada.
Nada. Nada Nada que hacer. Lloral, ese mismo. Lloral. Ibaros. Horaci. Todo con la... Imagino que esto fue la última partida de ese match. ¿Sabes? Yo soy ayer Diamante 2 con ese mazo. A ver si esta season, ya que no cuenta, llega a Master por primera vez en mi vida. ¿Tú nunca has llegado a Master, Draco? ¿De verdad? Yo pensé que ya habías llegado. No lo sabía. Anda a llorar para el valle. But that's just how it goes, right? This is the ultimate tournament that the whole year has been leading up to. But in a double elimination qualifier, you are pressed every game, right? Déjenme publico esto en Discord. Bueno, no voy a publicarla porque igual lo publico cuando veamos la americana. Es la que nos interesa como tal. Me llegó aquí el WhatsApp un segundo para reportarme. No han mostrado el bracket, coño, quisiera verlo. No lo han mostrado todavía. Of hard work culminates into just these few rounds, and losing round one can be a big mental boom. And I do want to clarify, because I was a little confused about how the bracket works earlier, because in America, where we have 6 slots, we send through 4 players on the upper bracket and 2 players on the lower bracket. But here, where we only have 5 spots, it's only going to be 2 from the upper bracket and 3 from the lower bracket. Yes, exactly. Again, for those who weren't there at the start of the day, 64 players, only 5 are going to be qualified. At the end, we are not going to qualify anyone today. Nope. All the qualified players will be qualified tomorrow. So today we will have 5 rounds of the upper bracket and 6 rounds of the lower bracket. So stay tuned while we set up the next round and we will see who we will. Es que nunca he sido de jugar en competitivo, más chill y medio troll. But before that, we are going to Está bien. a very, very quick break and we are going to be right back. So stay tuned. More LOR World Championship Qualifier. Me imagino que viene un tiempo de espera porque ya se acabó la primera ronda como tal y hay que esperar a la segunda, así que descanso de 2 minuticos, gente. Mientras me quedo aquí con ustedes. Recuerden que esto lo resubo hoy mismo seguramente. Lo resubo todo al canal dividido. Subo esta parte del stream del europeo y aparte subo el americano, ¿ok? El americano, para que se lo pregunte, ahí van a estar todos los chiquillos de Latinoamérica, que son como, no me acuerdo cuántos son, creo que son 7 latinoamericanos. 4 de ellos, con 4 de ellos hablé acá en el canal, ahí tienen las entrevistas. El americano se juega a las 2 de la tarde, creo que hora México, serían las 5 de Argentina, creo, si no me equivoco. Ah, por cierto, los sorteitos, ni me acordaba. Déjenme checar cuántas skins tengo rápidamente. Y según las que me queden, hacemos sorteo. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Tengo 3 que sortear, otras 3 que sortear para Facebook, otras 1, 2, 3, 4 para YouTube. Me quedan 1, 2, 3, 4, 5 skins. 5 skins. 5 skins. Podemos sortear 3 en el de América y 2 en el de Europa. ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Les parece? 5. 3 para América, 2 para Europa. Vamos a sortear una. Me abro el bot. ¿Dónde está mi querido bot? Mientras esperamos los 2 minuticos que faltan. Bot. ¿Dónde está bot? Ayúdame, bot. Acá está el bot. No hace falta que comenten nada. Bueno, tienen que comentar para participar, para que el bot los detecte como usuarios activos. Pero cualquier cosa. Ya va, chicos, ya va. ¿Dónde está? No leo esta mierda. Giveaway, acá está. Listo, gente. Cualquier comentario, el que sea, en el chat. Ya están participando por una skin de Serafín Arco de Luz. Déjenme, voy por un poquito de agua mientras ustedes comentan lo que sea. Ahora.
Hace poco me entregabas. Estamos listos. Me encanta tipo Zoe. ¿Cuál es el mazo que más asco le da, les da de la historia de lore? Y sin. Con el bracket de Sley. Coño, pásamelo ahí. Rótalo. Bueno, chicos, bot, echemos una mano. El ganador. Ahí estás. Kumus Layer. Papito mi rey, Kumus Layer. Ya mismo, por favor, al Discord. Tu Río ID. Y una captura para saber que eres tú. Eso es todo. Eso es todo. Y tienes allí tu skin de Serafín Alcohol. Para el que ya la tenga, porque sé que ya muchos la tienen, creo que Riot se las convierte en monedas. O sea, si ya la tienes, creo que te la convierte en monedas. Desconozco. Pero por allí me he leído, ¿no? De que no es ley. Yo tenía esa skin, pero se convirtieron en monedas automáticamente. Ah, coño, excelente. Entonces, eso. ¿Comenzó? Comenzó, pero bueno, estamos mostrando el replay. Con el bracket, pásalo por ahí, Draquito. Y lo chequeo. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo están todos? ¿Cómo es lo de la membresía, Steven? La membresía es como la suscripción de Twitch. Eso es todo. Es como la suscripción de Twitch. Y tienes beneficios. Por ejemplo, todos los directos que subo todos los directos que grabo, que streameo acá en YouTube, quedan resubidos únicamente para los miembros. O sea que solo los pueden volver a ver los miembros. Lo puede ver cualquiera cuando esté en directo, pero si lo quieres volver a ver, solo para los miembros. De todas formas, el directo hoy sí lo voy a estar grabando, ¿no? Lo voy a resubir más tarde editado, la parte Europa y la parte América, sin todo el relleno, para que solo quede lo interesante. ¿Qué más así comentarles? Obtienes una insignia allí con tu tiempo de permanencia, emojis exclusivos para los miembros y eso. Lo mismo de Twitch, hay mapas y son más baratas. El segundo, ¿cómo que el segundo? O sea, ¿conseguiste el bracket del americano? No te entiendo, papito Draco. Te pasemos otro sorteo. Al fin, cuando esté terminando el clasificatorio de Europa, hago otro sorteo. Gracias, papito Steven, por la membresía. Se aprecia, rey. Se aprecia mucho. Se aprecia muchísimo. Y bueno, cuando se me ocurran más cosas Ah, bueno, y por cierto, este mes, lo más importante, estoy sorteando 4 skins de Serafín Arco de Luz únicamente para los miembros del canal. Mira, están mostrando el bracket de la concha de tu hermano. Mi rey, pero pasa ese bracket. Ah, acá está. Acá está. Divino. Este es el bracket europeo. Está la alerta, tardó un poquito. Gracias, Steven. O sea, que ya jugaron la segunda ronda. No me jodas. ¿Pero en qué momento? Hijo de puta. ¿En qué momento? Pregunto. Responda. No, es que estos terminaron rápido, me parece a mí. Ah, bueno, y hay un delay, también es cierto. Claro, acá nos estamos spoileando realmente, porque estos tienen un delay me imagino yo que de 15 minutos, creo yo. Javier, bienvenido al canal, rey. Creo que tienen un delay de 15 minutos, me imagino, o capaz más. La verdad es que no sé cuánto delay hay. A ver. Delay. He wants to be sure that he can find lethal with a very big swing. 15 minutos. Ok. 15 minutos. La segunda ronda fue solo agro, sí, yo creo, porque para que estos ya han terminado tan rápido. Estos ni siquiera han comenzado, no me jodas. Venga, acá está el segundo bracket. Por eso les comentaba lo del tema de que es doble eliminación. Todos los que pierden tienen un chance de remontarlo otra vez. Broken, por ejemplo, ¿qué perdió? Vamos a buscar a Broken por acá.
Broken Ball, ¿dónde está? Ultraman perdió. Ya está descalificado Ultraman. Perdió en el loser bracket. No leo a Broken Ball. Coño, tu madre, ¿por qué no lo veo? Acá está. No ha terminado su partida. Está jugando contra Ghost Driver, que fue el que perdió ahorita, la que estábamos viendo. Okay. Yo no juego a Snap, Sley. Muy poco, sinceramente, muy poco. La verdad me aburrí, pues. Pero no por nada, juego. Buenísimo. Es tan temprano. Estamos viendo el clasificatorio europeo. El de América comienza en la tarde. También lo vamos a ver en este mismo stream. Sley, ya están los 5 clasificados de APAC. Sí, ya están. Ya están. Por ahí leí el tweet. Sé que alguien lo compartió. Ah, bueno, Santupea, obviamente. Creo que fue Santi. O fue otro, no me acuerdo quién, pero ya están allí los que ganaron. Déjenme, antes que comiencen las partidas, el bracket de Europa lo voy a poner en la descripción, ¿ok? Del directo. Mazo de los participantes de todas las regiones. Ya ese link está abajo, para el que lo quiera ver. Transmisión original de Europa. No, de América. Para que tengan el enlace que yo voy a estar viendo. Vamos a ponerle acá también bracket europeo. O cualquiera que quiera verlo. Ahí se los dejo también. Y ponemos acá también transmisión original de Europa. Para los créditos y para que quiera verla también. No me gusta como es lo que Sley habla mucha paja. Ahí les dejo para que vean la original. Ahí tienen todos los enlaces. Actualizan el directo y eso. Actualizan allí, dan F5 y pueden ver todo con calma. Pásame el bracket americano. De aquí. ¿Alguien podría explicarme cómo son las clasificatorias? Las clasificatorias son... Acá está. Los jugadores competirán en un formato de campeón cerrado al mejor de 3 con selección y bloqueo y pelearán en las clasificatorias regionales y la fase de grupos, que culminará en la final con los 8 mejores para coronar al campeón mundial del 2022. Esta primera etapa que estamos viendo, o sea, esto que estamos viendo el día de hoy, son el clasificatorio al mundial como tal. ¿Ok? El mundial como tal, que es la etapa final, el top 8, los 8 mejores del mundo, se juega dentro de un mes. Se juega creo que el 8 y 9 de diciembre. Por ahí está la fecha. El 8 al 10 de diciembre se juega la etapa final. ¿Ok? O sea que esto como tal no es el mundial. Que sí lo es, pero bueno, Río no da cobertura de esto. Y ya. ¿Ok? ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo se clasifica? Para clasificar al clasificatorio, que es lo que estamos viendo, tienes que acumular puntos por medio de rankeds, quedando en el top de cada servidor o clasificando durante los seasonals. Así de simple. Esa es la respuesta rápida. Obviamente que es un sistema de puntos que va sumando y toda la paja. Y nada, el artículo lo tienes literalmente en la página del Lorcito. Se llama actualización de la World. Y ya. Ok, comenzó. Me encanta la otra pantalla viendo cómo están agregando ahí el man. Modo espectador, Rey. Están tardando demasiado. Modo espectador, pero para ayer. Por favor. Y nos agarramos toda esta mierda. No dependemos de nadie. No hace falta 3 computadoras para transmitir una maldita partida de este juego. Un buen modo espectador que tenga delay de 15 minutos y listo. Se resuelven todos los problemas. Se resuelven la mitad de los problemas de lore. Te los aseguro. Ok, ¿qué estamos viendo? Q/Soul. Soul te voy a llamar. Jugando. Esta es la versión de Bane con Queen. Con Piltover y Sound. Una locura ese deck de mierda.
juega con puros equipos con ataque rápido, pura mierda, me mete demasiada presión. En contra de Boki, que lleva Action Sivir, ¿no? Sivir Action, por lo que veo. Con Solani. Aquí ese repose va a ser top. Totalmente. Y en la versión de Soul lleva el Petricita. Lleva acá el Petricita. Me incluyen el Petricita, me imagino que esto es por Serafín. Ese Petricita lo bajas y le cagas completamente la partida a una Serafín. Es increíble. Esa Sivir con desafío. Recuerden que esta carta la bufaron, le hicieron un mini rework. Da desafío a un bicho de la mano. Bueno, la bufaron realmente. Le da desafío a un bicho de la mano y se la da a una Sivir para matarte. Para matarte. Aquí le cagó el tesoro. Se lo cagó. ¿Tienes un horario fijo? No, Steven, la verdad es que no. Por lo general streameo en las tardes. Por lo general. Tú me pasas por la tarde y seguramente me vas a ver. Hoy seguramente se streamee todo el día porque, bueno, vamos a ver el clasificatorio completo. This costed 4 mana and our most powerful removal, yes, of course, Sivir as challenger. So next turn we are gonna be able to trade the vein, but this... O sea, bajó Yoran Soul porque claramente necesita farmearse a la Sivir y Boki directamente gastó el cataclismo para prevenir su prematura muerte. O sea, es que la Sivir con desafío es cuante chis que va a evolucionar en la siguiente ronda. No me jodas. Denegar. Repost. Ya solo con el repost es muchísimo. ¿Qué le va a dar? Más daño. No me jodas. No me jodas. Claro, tiene la partida resuelta. Sivir nunca va a morir porque lo único que la puede matar creo que es el deck de Soul lleva que si... Creo que lleva que si 2 golpes coordinados. A veces le meten un single combat. El hechizo de Bane. Pero no, todo eso vale que si 5 de maná. Y para 5 de maná, pues tienes que negar y repose. Ya vos que tiene la partida hecha. Cosimo mandó mal los mazos y quedó fuera del mundial. O sea, por ahí lo comentó Foreto hace rato, ayer lo comentó por Twitter. Pero papi, tu papá son primos. Va a jugar el enfoque mundial de lore y vas a mandar mal los más. Te pica, está todo bien en casa. O sea, ¿qué te pasa, el rey? No, huevona. O sea, ya, yo prefiero decir que se me fue la luz y no pude clasificar a que se entera la gente que perdí porque mandé mal los más. No puede ser tan badurdo en la vida. Pero bueno. Aquí no hay nada que... Soul tiene el cataclismo. Tiene cataclismo, pero aún así si tienes cuanto hechizo, no hay nada que haga. No hay nada, olvídate. Esta partida ya está para exhibir. No hay nada que haga. Nada. Es que se le fue todo encima con la Sivir. Con la Sivir con un desafío es demasiado. Es demasiado. Llorar y ni te hace falta matarlo, porque si Llorar lo puede matar a Sivir, por ejemplo. Aquí gasta el cuenta hechizo para gastarlo. Para evolucionar en la siguiente ronda, pues ya buscar cómo cerrar la partida. Tiene la Marcellus Hunter, o sea que en la siguiente tranquilamente puede tirársela
a la arpía esta de mierda y meter presión con Sivir. Falta también una redentora, pero no la ha robado. Fearson, ¿no? Para que no te bloquee el petricita. ¿O me equivoco? Fearson, perfecto. Y aseguraste 11 daños, casi como si nada. Que robas alguito. Action, nada, huevona, el coño de tu madre. Ah, huevona. Action, 2 Marsiles. Ya es letal acá. No tiene cómo bloquear a la Sivir. Y como todo va a tener Fearson, ninguno de los blockers va a poder bloquear nada. Ya es letal acá. Creo. Si no me equivoco. ¿Jalas al único que puede bloquear? ¿Pero por qué jalas con este? No, jalas con el 1-1. Esa es coño de tu madre. Tienes que negar, Rey. No pienses mucho esa mierda. Tienes que negar. Claro. Cierra esa mierda. Por favor. Ahí está. Listo. Listo. Aquí lo único que lo salvaría es que bufee al pájaro de alguna forma para que bloquee a Sivir y aún así... Olvídate. Partida. Primer punto para Boki. 1-0. Eso como Cefalopod que perdió un top por el check-in. Bueno. Mandó elusivos con Timo Zoe. Serafina Felios con una Zoe colada. Y nada, huevona. Pero es que... No hay excusa. No hay excusa para ser tan vergas en la vida. ¿Cómo estás, Carlito? Ya no hago stream por Twitch, todo lo hago por YouTube. Segunda partida, chicos. 1-0 a favor de Boki. Segundo enfrentamiento que estamos viendo, a ver qué es ahora. Talia Six, me parece, por parte de Boki. En contra de, repitiendo deck, Papito Show, el Vayne con Queen y Piltover y Sound. A ver. Uf, comenzó bien Boki. Comenzó con bastante... Comenzó bien porque tiene hito para aturdir. Tiene el coste 3 de mierda que invoca a las arenas movedizas. Las arenas es buena precisamente por esto. Porque le fuerzas mucho... Fuerzas mucho al rival a que planifique bien qué coño va a bajar. Porque cualquier cosa que baje se va a comer allí la arena y por ende la vulnerabilidad. Son 6 de daño. Estás pensando si bloquear o no con la Durán. Que la Durán es la que te... Al final del día es la que te bufa las cosillas. Entonces, esa Fiora, por ejemplo, si baja y la Durán la bufea, esa Fiora tiene casi que la partida lista. Creo que este deck, no tengo la lista a la mano, tampoco la voy a buscar porque me aparece, pero creo que este deck lo único que tiene para matar a unidades tan pesadas es el rito, ahí está, el rito arcano y lo acaba de robar, la puta madre, acaba de aparecer, es lo único que tiene para matarlas. Que pasa 4 años directo. A ver si lo gasta ya y se la quita encima a la Sivir, a la Fiora. Porque o sacrificas un hito o sacrificas una gema. Y coño, para este punto de la partida una gema pues sí duele un poquito, la verdad. Pero más duele una Fiora evolucionada. Pero ven lo que digo, hemos visto dos matches solamente, 2 series, puros decks diferentes. Serafín, Aphelios, Red Wayne, Queen Piltover, Talia Six. Por eso es que esta Worlds va a estar jugosa, por lo menos. Entretenida. Talia evolucionada. Y el stun, lo que les comentaba, lo del stun coste 1. Que está... iba a ser vital, va a ser vital en este match. Porque le cagas mucho. ¿Cómo bajó el stun? ¿En qué momento bajó el stun? Ah, lo bajó en la ronda pasada. Claro, disculpen. No mató a la Fiora
Bajó el stun para aturdirla y Talía lo duplicó. Excelente, ok. Ya entendí. Aquí Vayne le van a bufar, ¿no? Con el coste 1. Le da más 1 y más 1 en los stats, así que el tradeo lo sale ganando. Pero Bucky tiene allí el palito pinchador. Ya, yo estoy bugueado. La Fiora no está... Está bugueado el espectador, ¿qué coño madre? La Talía está evolucionada, ¿no? Pero no se ve la... Ah, ok. Ah, ok, es que estaba... Pensé que ya había atacado. Yo decía, coño, ¿por qué no salen las rocas? A que muere Talía, ¿no? Ok, o sea que dejó morir a la Vayne, le supo cool. A cambio de traer a la Talía. Tiene puro hechizo de Bucky en la mano, pero bueno, tiene bastante robo. Bastantísimo. Sí, esto no pasa nada acá. Ya saben, esa Fiora está muerta. Verga, pero... no roba nada. O sea, le roba bicho. Estas versiones actuales llevan bueno, por lo que vimos allí de ejemplo, llevan que sí un solo arsenal. Un arsenal y ahora te meten el coste 5 ese que bufaron. Que el coste 6 pasó a coste 5, creo. Estaba pensando, ¿qué es peor, la Fiora o la Queen? Porque a la Queen le puedes tirar rito arcano y luego palito, ¿no? Y te la quitas encima. O directamente vemos si robamos algo. Ok, el primer bicho, bueno, no es gran cosa, pero vale. Ok, se fue por la Fiora. Es que con la Fiora no tienes cómo matarla, no tienes más nada para matarla. Solo tienes rito arcano. Y si Fiora sobrevive, va a ganar Fiora. O sea, evoluciona y va a ganar por Fiora. La que se va a comer acá. 10 de daño, como si nada. Y tiene la mano lleno de bichos de cultistas. Con Scout. Don Six con 5 hitos en el tablero, ¿no? Exactamente, 5 hitos. Evolucionado. A partir de ahora, cualquier mierda que baje Soul lo va a tradear con 2 de daño. Directo al Nexo. Rico. En la siguiente se genera el 5-3. De acá pasan 2 de daño. Se saca la cuenta regresiva de esta. Pasan 2 de daño, serían 4. Y aquí pasan 2, 5, 6. Y el siguiente hecho que baje, pues serían 7, 8. De manera pasiva, ¿no? Huevona. 9, 10. Con el ataque de Six ahora. Y tiene la coste 1, que también te genera un hito. Pasa que no puedo usarlo porque no tiene espacio. Casi nada. Cosimo se tomó muy a pecho los elusivos. Y pudo decir el evento. Y pudo eludir el evento completo, sí. Es jodido porque aquí hay, de nuevo, de manera pasiva, hay 2, 4, 5, 6, 7, 8 de daño. 8 de daño. Palitos serían 9. Tiene que matar al Six. Tiene como matarlo. Tiene el coste 2 en la mano. ¿Ok? Tiene como matarlo. ¡Ay, ritual! Y aquí no tiene nada que hacer. Si roba algo, Talilla. Yeah, exactly. So we must kill him now. We must kill him. We must get rid of the Ziggs immediately. The Yardle, we do not want it on the board anymore, and it's gonna be traded. Ya evoluciona tu Queen. En el siguiente ataque evoluciona. Aturdida. En el siguiente evoluciona. Creo que va a 3 de 4, creo. Comes out to kill to stun the Queen. And the Ranger Knife Defector is gonna be the card played here.
Hey, such a good stun. That was so needed. Because, right, if this queen attacks, she flips. And she summons a Velo. Now, she will still flip, but at least she can't summon the Velo, which means that Boki might get another turn. And one more turn might be all that Boki needs. Aquí está Lilla, ¿no? ¿Volver a aturdir? I still think it's debatable. Me imagino. Yes, Talia is gonna come out, but Talia is not dealing damage to Nexus next turn, thanks to the overwhelm, ¿No? Thanks to the tough. Ok, ahora sí. Esperando que gastara el equipo. Look, Talia is not going to do it. We know that. But one more turn means you might draw the arsenal. And if you can draw the arsenal, A ver, palito. thing gets elusive. Arsenal, 6. Nah, huevón, nah. Lo agarró a ti, hijo de puta. Your opponent is going to be pressed. Oh. Ya tienes a Sixia. The Waste Walker really not helping you out here. Wait, is that card actually called Waste Walker? Ah, Yes, it is Waste Walker. oh my god, how did I know? I'm surprised at myself. I'm gonna Tienes a Sixia ritual. Pasa que ya solo con lo que Soul tiene en la mano gana. O sea, ya sí, con lo en la mano no, con lo que tiene en el tablero ya es mucha presión, pues. always. Aquí tiene que desarrollar, me imagino Boki va a desarrollar, va a quitarse el ojito que pueda encima. Y nada. Sabe que si la Taliyah va a pasar daño y que van a tener que bloquearla, juro. El Six va a pasar también 2 de daño de manera pasiva. I trust Nips. I trust Boki. Soul has to be so careful, right? Like, Boki can kind of pressure Soul here. Because once we play the Ziggs, we are wider than Soul is. And all of a sudden, Soul has to play an additional blocker. But because the Rolling Sand is still on the board, that means that blocker will get vulnerable, which then again means Talia can pull it. So right now, Soul really stuck between a rock and a hard place. I think you have to play a blocker now in case there's a Ziggs coming. Sí, tiene que bloquear. Tiene que bloquear. Ziggs, but it also means we can equip it with the tough pan we have in hand. Soul really playing this out well. Exactly. Oh man, this is really difficult for both of the players. Qué puto asco ese mazo, loco. Tiene tanto equipo que mira cómo te pone todas las unidades. Todas tienen 3. Sí, aquí ambos tienen que desarrollar porque si Soul no bloquea, se jodió para la mierda. And we have enough fearsome blockers because the queen is not grabbable, is not vulnerable, so she's gonna be able to block the devout. En la siguiente evoluciona Queen. No, Queen ya está evolucionada, ¿no? Sí, ya está evolucionada. Yeah, but what we see here is that the Waste Walker is pulling the 6-3. I mean, anything that the Waste Walker pulls still does not deal damage because everything that is vulnerable has at least 3 tough L's. Con todo. So there is no way to get for the Waste Walker to get through just for attack. But this Citrus, no la conozco. ¿Este es el mundial? No, Ronaldo. Este es el clasificatorio del mundial. Bueno, sí es el mundial, pero no es el evento final. El top 8 se juega el 8 de diciembre. Ahí se va a ver casteado oficial y toda la paja. No, we have to. So that is again fearsome being the undoing. See? Oh, true, that's fearsome. We didn't do the Oh, math. there is no way. We didn't do the man, math. We did the math. And Boki takes the wind too. Oh, the swift wind. Ok, lo hizo bien el hijo de puta. Boki, Los jaló de... with mid-range jacks. Look at this. Yeah, Verga, qué hijo de puta. Lo hizo... Tardó en verlo porque ni yo lo había visto. Creo que tardó en verlo. A medida que fue desarrollando el ataque, se dio cuenta de que si atacaba de cierta forma, there's no way. podía obligarlo a que bloquease Taliyah con el 2-1 y comerse todo el daño de las piedras. Yes, Jordan. Fearsome as a keyword is. Porque el 2-1 no puede bloquear al 5-3. Y tuvo que bloquear con Queen. Hijo de puta. Yo no lo había visto, por ejemplo. Y creo que tampoco lo vio fue a medida que desarrolló. Por eso es que tardó en atacar. Yeah, super excited for La jugó ahí. to get one step closer. 2-0 a favor de Oki, si no me equivoco. Vamos a ver el bracket cómo va. Upper bracket, right?
you want to get to like round 4 of the upper bracket before you drop, because that means you only need to play like a couple more games, right? If you drop Sí, lo típico de que if you drop maybe in round 4, round 5 of the upper bracket. Lo típico de que ves el... If you drop in round 5, you only have like one more Oye, yo no sabía esto, que se puede poner acá un mensajito en Battlefield, ¿no? De lo que me voy enterando. No sabía este trucazo, está buenísimo esto. Lo típico de que encuentras la win condition a medida que vas jugando y dices, coño. A ver, ¿qué por acá? Boque avanza 2-0, lisito. Ragnarosish. Venetia. Gracias por la membresía, mi rey. Me aprecia mucho, pa. Este es un primo tuyo, Ragnar. Bueno, pero por ejemplo, acá perdió Soul y Soul pasa para el loser bracket. Tiene otra chance de ganar. ¿Cómo fue Broken? Broken perdió 2-1. Ok. Ya no hay muchos que reconozca, la verdad. No de Europa. Venetia, gracias y por la membresía, mi rey. Se aprecia muchísimo. Vale, otra partida, ¿no? Spike en contra de... Spike me suena. ¿Por qué me suena Spike? ¿De dónde lo conozco? Alguien que me eche una mano ahí contra Bull Hacha llevando Jinani, por lo que me parece, pero con esa unidad con la que retira. No vale, ¿qué es ese deck, hermano? No, olvídate, eso. ¿Qué mierda es eso? Anillón, pero eso no parece. ¿Qué es ese deck? Ok. Y bueno, Spike que ya está hallando a Heimerdinger y Ace. Que por lo que veo ya se lo va a recontracoger. Me imagino que ese Harrowing salió del maldito Ferros de mierda. Porque es imposible que este tipo tenga Harrowing. ¿Esto qué es? Un Jin Ani Control, por lo que parece. Porque si lleva al Bastalla, el discípulo Bastalla, es porque es control. Qué raro esa mierda. Miren, sí, es el lore este de mierda. Ok. Esta carta la bufaron. El lore del coste 6. La bufaron. La buena le lanzó la venganza. Le lanzó la venganza a la batalla, qué maldito, vale. Claro, porque con eso roba. No quieres que robe. Anikata, mira, no lo he visto. No lo he visto. Me imagino que acá ese Heimerdinger se va por el coste 6. El Piercing Darkness. Drenas, te curas. No pasa nada. Generas ahí tus torretitas. Eso te lo puedes comer. ¿O no? Ah, mira, se ofendió. Ok. Es que ya ganas, quieres generar mesas, porque ya ganas. Acá le tiras disparos, generas bicho. Independientemente te matan a Heimerdinger, tienes Quietus, el Quietus se lo va a comer la Ani no va a poder bloquear. Entonces, sí, lo que quieres es generar mesas. Gana ya por mes. No hace falta tampoco el Piercing Darkness allí. Igual te daba el bicho con evasión y seguramente podías cerrar con eso, pero bueno. Me imagino que como sabe que también lleva las dagas, hay chance que te la limpie. Listo. Sacó el sticker, se rinde. Vladimir en tu carita. Anda a dormir. ¿Cómo estás, Niroku? No es Jin porque no sale con región de Runeterra. Es cierto, es verdad, Jonia. Tienes razón. Jonia Noxu, tienes toda la razón. Qué raro, Katarina. Bueno, no es raro, no es para nada raro. Porque ese deck ya se. O sea, la idea de ese deck ya se planteó en su momento. Cuando salió Jin, aparecieron un par más de masitos que intentaron como
jugar a Annie con más Annie con Jin, pero tipo control y toda la paja. Pero se me hace raro, pues. ¿Qué quieres que te diga? Se me hace raro. Definitivamente en Lair no está porque... O sea, en Lair no funciona porque no lo he visto. Bueno, es que no funciona. Directamente no lo he visto. Pero esto es lo lindo de esta verga. De que como el parche fue hace una semana, todos estos manes tuvieron solo una semana para ver qué funcionaba. Qué funcionaba y qué no. Y claro, cuando consigues algo con lo que te acomodas mínimamente, te quedas, te aferras a eso. Independientemente funcione o no del todo, con que te sientas cómodo, es lo importante. Mazos variados, sí, muchísimo. Muchísimo más variado. Here is playing with the random keywords from Victor Generation, and he got the elusive one. Unfortunately, or so there is the right of the arcane. ¿Qué es esto? Smooth. Coño, pero esto es europeo con esos nombres, loco. Nada, huevo, nada. Me quedo con el Chupacuca 69, aquí en Latinoamérica. Porque estos nombres, no, huevo, nada. Smooth Slow List LSR 7846. ¿Qué es esto, hermano? Yo imagino que estos bichos son creados por Crescendum, ¿no? El bicho ese de Jonia es de Crescendum. Esto es un Aphelios... ¿Aphelios qué? ¿Aphelios Victor? ¿Serafín? ¿Eso es Serafín? Sí, ¿no? Sí, claro. Este es el típico de 4LW. El deck este que siempre les digo que es más troll que otra cosa, pero funciona. Esto sí, la está pasando mal. Bastante mal. Bastante mal. Ya aquí te gana Six. Solo por pasiva te gana Six. Tiene Redentor en la mano. La coste 5 que bufea a campeones con Abrumar. No, esto ya está listo. No, esto ya está listo. Ahorita revisamos el bracket. Es turno 8. Yo me imagino que esa catástrofe está casi lista. El tema es que... Aquí son 3, 4, 5. Puede lanzar Redentora y salvarlo exactamente. Lo salva y te aseguras de... Nada, que la siguiente pasen 2. Y con que pase 2 ya la partida está lista. Robas allí a ver si por casualidad te salen de negar, ¿no? Para asegurar la cosilla. Talilla. Played, recycled into the deck, an obelisk of power. He's gonna count down, put a little bit more power onto the Ziggs. Ziggs has overwhelm, and these should be the lethal damage on open attack from the side of LSR. Of course, move delay until the end, because maybe, just maybe, it could be saved by an Ash top. Es que Talilla está evolucionada, Ziggs está evolucionada, olvídate. Ni que hagas lo que haga. Me imagino que la Feroz llegó tarde porque si recién ahora te está lanzando su segunda arma lunar es porque claramente tardó muchísimo Aphelios. Porque si aguantaba, te curas con Aphelios y toda la paja. De paso les mete a Abrumar al hijo de puta. Los aturde a ambos, no tiene cómo denegar. Perdió la partida. Ahora no la perdió. Ahora el tema de esto... Tiene rito de arcano, basta con que sacrifique uno de los equipos, de los hitos, y en teoría debería bastar. No hay más nada que pueda hacer, no hay más nada. Casi que la regala, ¿ok? Casi que la regala el hijo de puta. Porque, por ejemplo, pudiese tener Acuración, el coste 2, el Gilding Touch, y se recupera allí. No te alcanza, Rey, no te alcanza. ¿Qué estás haciendo? Casi que la caga. Casi. No te hacía falta eso. Six pasaba 2 y Talía pasaba 6. No seas avaricioso. Ese huevo. Porque se curaba. En la siguiente lanzaba catástrofe y te mandaba a la mierda todo. If there hadn't been any right of the arcane, it wasn't so obvious who was going to win. But in the end, it didn't matter. And LSR took the game. But in the end, este es francés, ¿no? Tiene un acentico ahí
Detectó un parisino. Sino como habla. El tree. ¿Qué es esto? Ok, estamos viendo el segundo. Estábamos viendo el segundo match. Este es el tercero, el que define la serie. 1-1 a favor de ambos jugadores. A ver. Repitiendo mazo. ¿Cómo se llama este man? Que ya se me olvidó. Papito Smooth. Y el SR ahora jugando. Esto es Kane. Sí, Kane. Ahí está. Kane Vayne, ¿no? Kane Vayne. Sí. Pasa que hay dos versiones de ese deck. Pues bueno, esta es la que se juega actualmente. Bueno, no, realmente hay dos versiones. Y la que yo he visto por allí, la más popular, nos lleva a la protectora de la caja, la coste 2. Y es buenísima esa carta. En contra el agro te define una partida. Apenas equipas, tiene robo de vida, es buenísima. It's just burn, shooting at your units, dealing set amount of damage, and of course with tough, you're reducing the damage more and more. Yeah, we also have a really aggressive start here from LSR. Diría que Smooth tiene todo lo que le hace falta. Tienes a Felios, que seguramente caiga ahora. Ya tienes para el turno 6 tu Bacalibar. Termogénico para el futuro Kane que ya apareció allí. Yo diría que está tranquilo. El SR no tiene removal actualmente. Si baja... A ver, no robó nada. Si baja Kane, el termo en toda la jeta. Vamos a ver si es termo o lo aturde. Lo aturde, ok. Se asustó. Es que claro... Bueno, pero igual puede ser termo. Porque... ¿Cómo lo salva? Con el coste 1, ¿no? Sí, con el coste 1 este de... The fuck? Ah, ok, la cascada le salió del coste 4. Voy a decir, ¿dónde salió esa cascada, hermano? El coste 4 la genera. Esa cascada que hace allí ese mazo. Ok, se fue a la segura, la aturdió. Y mientras no ataque Kane, se da culo. Y es obvio que si ya para este punto no te han matado ni a la Serafín ni a la Feliz, es porque no tienen ni removal. Y eso lo puedes ir prediciendo un poco por encima. Y Víctor, de paso, hijo de su puta madre. ¿Qué es esto? ¿Va a calibar? ¿O te vas por Víctor? Víctor. Muy buena tía los tres ya. Ok, el primer cataclismo. Y ese cataclismo va con Kane, quizás. Sí. Va con Kane. No tiene cómo salvar a Felios. No tiene con qué. Pero, bueno, quedó en 4. Ahora capaz si se aviente el termogénico luego de la mejora de Víctor, quizás. No. Capaz lo tire, pero cuando lo tires van a salvar al Kane con la cascada. ¿Escuadrante hechizo? Vale. Sirve. ¿Qué arrecho? Porque ¿cómo juegas alrededor de una cajada? No me vas. ¿Sabes? Aquí tú lanzas el termo confiado en que, bueno, ese Kane muere. Ahora, tampoco creo yo... Ah, no, que le supo culo. Básicamente lo que quiere es que si ataca con... Nada, que el Kane se lleva a Serafín y no a Víctor, pues básicamente. Por eso lo bufó. Pues no sé si hacía falta la gemita allí. Yo hubiese matado a ese Kane, con todo respeto. Pero bueno. ¿Cómo estás, Brian? ¿Todo chévere? Bienvenido. Yo lo hubiese matado, la verdad. Yo no me la juego 2 veces. Y ha tenido chance de matarlo. 2 rondas ya, pero bueno. Porque ahora se llevan a Serafín. Claro. No sé si la está jugando muy
de manera muy cautelosa. Porque ves, te ponen estas posiciones donde ya tienes un fucking Kane que a punto de evolucionar, con otro rally de Vayne, o sea, que todo eso te lo pudiste haber ahorrado, pero bueno. Va a calibar. You want to remove Victor, but you also want your Kane to survive, yeah? You want your Kane to flip, you want to get to red Kane. Puede matar al Kane, tienes el coste 2. El coste exacto. El coste 2 pasa 3 daños. Serían 4 con Serafín, pero cajada pálida. Eso sí, tiene el hechizo, el robahechizos de Zoe. El coste 0 lo tiene allí en la mano. Si por casualidad lanza la cascada, que la va a lanzar, se la puede robar y bufar a Serafín. Y tradear allí a ambos campeones, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Porque el SR no ha usado más hechizos. O sea, cataclismo y ya no ha usado más nada. O sea que sí o sí lo roba. ¿Se puede ver el bracket? Sí, Fernando, en la descripción tienes el bracket. En la descripción del directo tienes el bracket de... Ah, mira, no le supo a culo. Muy por Víctor. Ok, se lo roba. Lo mismo que acá, solo usaba un hechizo. Perra. No sé cuál de los dos me da asco. Tiene para robar SLR, pero no sé si lo haga ahorita, porque o sea, que va a robar cartas con fugaz y no sé si le salga a cuenta eso. Coño, troleado. Troleado. I'm just looking at chat right now. Obviously, we are on 15 minutes delay, so the people are just reacting to whatever Bull Arsha brought versus Spikes, and the chat is like saying, "What is that? What is it playing?" But yeah, I hope we will see it more. Está bien, porque sinceramente la prioridad no es tanto Kane. O sea, obviamente que quieras que Kane golpee para salvarlo y porque evolucionado Kane te hace la partida, pero el tema es que el Víctor sale con abrumar, Víctor sale con evasión y ya te cagaste la partida. Aún así, yo creo que hubiese salvado hubiese preferido salvar al Kane, pero bueno, igual Kane iba a morir, ¿no? Ya sabemos que iba a pasar. Pero bueno, no sé. Salvas a Kane, lo evolucionas. Si ves que ya el Víctor está muy potente, está muy gordo, te vas por Kane asesino, intentas cargarlo con él, pero bueno. Poco iba a cambiar. An attack from the side of this combat cook, but it doesn't do anything. Yeah, it gets rid of another blocker, right? That is also a win condition, right? Go wide, just like reduce the amount of blockers that Smooth has available. But we know it does not matter. The problem is we know it does not matter because now Smooth is gonna basically The Trick Sticker, everything you want. la bromista. Ya Víctor está por evolucionar, ¿no? Le falta, me imagino que le faltarán ¿cuántos? No, todavía va por la mitad, creo. De las cargas. No, déjate de mierda. Ya lleva rato. Ya, sí, ya lleva rato. Sí, le bajó un turno 5. Sí. Ahí está. Ahora todo vale uno menos. Una huevona. Mira esa manita. Qué rica esa manita. La salvaba que no le ha salido una evasión de un... No le salía elusivo ese Víctor, nada buena. Mira qué rico, hermano. La fan club coste 2. Nada buena de asco. Nada buena de asco. There, so we're gonna be one unit short if LSR goes wide on the board, but and that could be the case this turn, but we are always gonna have enough blockers to at least stop one attack from the side of LSR. Like, look, we are gonna be able to play the fan club now, get some really spicy spell, and then if we need, we can look the guiding touch. I think we want the... Se ve un poquito mejor. Le puse en 1080. Igual la transmisión mía está en HD, así que no deberían notar mucho la diferencia, pero... ¡No me jodas! ¡Le dio el que le da evasión, huevón! ¿En serio? Coño, pero quiero ver la lista. Ah, claro, el congelar, claro. Yo iba a decir, coño, pero ¿por qué no atacas, Rey? Claro, el congelar te caga esto.
Porque no me jodas, le dio el que le da evasión al coste cero de Bundle City, que de paso te rellena todo el maná. No me jodas, el maná de hechizo. No me jodas. Ahí ganaba, por ejemplo. Si no tenía. No ganaba. ¿O sí? No ganaba. Pero le pasaba como 15 años si quería. Porque de paso podía usar allí el Atelson. Jugar un hechizo creado para que Víctor aumente más el daño. Podía hacer cositas. El Frostbite sí te caga. Le caga mucho el ataque a Víctor. Tristemente. Aquí lo quedas todo, pierdes todas las unidades. Te sabe cool. We mentioned it, the attack from LSR is gonna be blocked without any problem. And Smooth is playing this just very clean. There's like a small nitpick. You could probably block the one of the two. Ya Víctor está nada de salir con ataque rápido, evasión, robo de vida. Que para este punto lo que más quieres es, diría yo, que evasión. Evasión y bueno, robo ataque rápido, por ejemplo. Para que juro tengan que bloquear al otro man. We do still have another tumble. Vayne is generating these time after time after time, and Vayne is gonna flip soon as well. So Smooth has to be really careful. Right now we don't have a block on board. So once this tumble comes in, so either we give a victor, voltereta, or we just take a bunch of damage. Tiene el hechizo de Renekton, el hijo de puta. También creado. What? Ok, viajamos en el tiempo. Cosa del espectador. Tiene Ah, ok, acá está. Yo decía, ¿cómo tiene esto? Se lo creó esto, ok. Está bugueado un poquito el espectador. Hijo de puta. Esta mierda le creó la cascada pálida y de paso ahora le crea esta porquería. Que con esta porquería, solo con esto van a matar al fucking Víctor. Tienen que gastarle antes el congelar para quitarle el cuento hechizo y luego le tiras la vulnerabilidad. Lo mandas a dormir. Va a robar. Todo vale 0, ¿no? Bueno, a este punto 0, 4, 2. Afelio, excelentísimo Afelio. Voy a Irana, no, Giselle. Irana es de lunes a viernes. Hoy vamos a ver solo el clasificatorio de la World. Estamos viendo el europeo. El de América comienza a las 2 horas México, 5 de la tarde hora Argentina. El de América. Todos están buenos. Ok, aniquilar. Porque todos estaban buenos. ¿Qué le bufaron al aniquilar de Targón? A la venganza de Targón. ¿Qué le bufaron? El coste, ¿no? Creo. Ya no me acuerdo, de verdad. Regeneración, bueno, pura mierda. A ver, está bien porque con regeneración igual te los matan. Está igual. Kane. Cataclismo, excelente. Bueno, aquí cuando tienes que pensar ya en quitarle el escuante hechizo al Víctor, ¿no? En algún punto tienes que quitarse. Igual se va a quitarle congelar, ¿no? Pero Don Aphelios. Calibrum, te quitas el elusivo. Bueno, el elusivo realmente es el de menos. Ese 5-3 de mierda, el 6-3 también te preocupa. Tiene el aniquilar tiene la venganza para mí. Tiene de todo un poco, aún así hay mucha presión. By the way, we know that this game is gonna be very, very long because, I mean, both of these decks do not immediately kill your opponent. Of course, LSR's one is a little bit more explosive in a way. It ends the matches with tumbles on very big ¿Cómo estás, Jinx? Don Diego, ¿qué onda? Of course, the timer is Michael. gonna also come in clutch because the game is gonna only last other 10 minutes. Yeah, always gotta look out for that one. In 5 minutes, the timer will go into overtime. Currently,
Están comentando algo que es cierto. El timer se acaba en 5 minutos. Tienen 5 minutos para cerrar la partida. I mean, it's so close. It is very close. It's super close. They are 1-1. So basically, it doesn't even matter at the moment. The difference is just 2 seconds from each side. And I don't think it matters that much. But of course, a smooth deck. Eventualmente le vas a poner el hechizo coste cero que tiene que la evasión a Víctor. El rollo es que ya tiene 2 congelares, no me jodas. 2 malditos congelares en la mano. Que realmente son 4 congelares, pero ustedes me entienden. Sí. Robo de vida le puso el Severum a Víctor. Él está tranquilo, porque mientras está congelado, él sabe que Víctor no es problema. No hace falta ni gastar nada realmente. Basta con que Víctor eventualmente ataque y te lo mandas a mimir. Otro Félix, me la pela. But we lose the Victor. Wait, we lose the Victor. Oh no, no. Oh no, we don't. No, we don't. So I think it's fine. Like we can try it. It's crazy. LSR is keeping. Vamos a ver si lo hace. Lo está pensando. Y él sabe que los tiene, él sabe. Tú sabes que los tiene. Ella 3 copias se mete hechizo. Por eso aguanta, ¿ves? Por eso aguanta. But smooth passes over. Has another back Alibar. Oh, this could be what breaks the match. Ok, otro Bacalibar. Yeah, I mean, second back ally, like even just for more unit generation, the discount becomes insanely powerful at that point. Another attack from the side of LSR. ¿Cómo los latinos? No, estamos en el europeo, rey. El americano comienza For sure. en unas horas todavía. Están 5 minutos más, cuando él termina. Eating the Nexus. Sí, ¿no? Me pasó una vez en una partida. Me pasó una vez, creo que me pasó en el... Creo que me pasó en el clasificatorio de la Kingdom League. Creo. Me tocó una partida contra de Nieve. Y recuerdo que de Nieve jugó más lento imposible. Lo recuerdo perfectamente. Y gané por eso. Creo que faltaban 5 y después aparecieron más minutos. No sé por qué. Pero recuerdo que gané por eso. Creo que es la única vez que he ganado una partida porque el rival tardó demasiado en jugar. ¿Quién gana en ese caso? Que ya no me acuerdo. ¿Gana el que tenga más vida? ¿O estoy loco yo? Yo sé que ese match lo gané. Sé que ese lo gané. O era empate, no me acuerdo. No, porque ya había ganado una partida. Esa fue la segunda partida. Ese fue nuestro segundo match, creo. Y yo le iba ganando en vida. Solo sé que gané, pero no me acuerdo si fue por eso. Gana el que tenga más vida. Eso. O más tiempo en el timer individual. Eso. Sabía que era algo así, pero no lo recordaba. Como casi nunca pasa. Into LSR's deck, which is not something we see that much anymore, honestly. And especially some. ¿Cuándo sale la canción del Mundial del Horror? Dame unos días y te la hago. Bueno, le está poniendo de todo al Víctor, hermano. Segundo Bacalibar. Le quitaron el escudo hechizo a Víctor, no sé cómo, pero se lo quitaron. Papi, ¿qué más? ¿Qué más le vas a Víctor? Abrumar, no tiene abrumar, ¿no? Mierda, ya tiene abrumar. Abrumar, furia, aumento, dureza, impacto, desafío. Bueno. Chao, ¿eh? ¿Cómo ha aguantado sin atacar con Víctor? Los 2 congelados los tiene briqueados en la mano el SR. ¿Cómo ha aguantado? No va a atacar con Víctor, me la pela. Porque recuerda que Víctor por sí solo ya está reduciendo el coste de todos tus hechizos creados. Entonces, realmente como que no te importa. ¿Sabes a lo que me refiero? No te importa atacar con él. O sea, lo aguanta porque sabe que le saca más value aguantándolo. Le da Severum porque Severum te da más vida. Así que si me lo congelas, saben que él sabe que va a salir ganando el tradeo. Y tiene que congelarlo porque si no pierde. Exactamente. No, pero no pasa nada, Víctor no muere. Un hombre con bastante paciencia. Yo hace 3 rondas que hubiese yo perdido ya ese Víctor. Apenas me hubiese salido el coste 0, lo hubiese usado directamente.
Regeneración. Se vuelve a curar, no pasa nada. Se quedó con el... Ah, ok, este te permite robar, ¿cierto? Este es el que robas, ¿no? Este hechizo es nuevo. Pensé que se iba a quedar con el... Con el coste 5, con la... Ay, su puta madre. Con el encierro. Porque metes a uno encima de Víctor y, ¿sabes? Tipo que te vas a un Ken o te vas a una unidad pesada, lo encierras en Víctor y listo, olvídate de todo. Es como si fuese una venganza. Pero se quedó con este. Este te permite robar, si no me equivoco. Este le inflige 2 de daño y robas una cantidad de cartas en base a la cantidad de daño que metas. Algo así. Ok, dijo me sáculo todo, no tiene más nada en la mano, le queda una carta, seguramente es un hechizo, así que 29 daño el B, nada me jodas, 29, 30 hermano. Se lo inflige él mismo para robar en la siguiente ronda. Ahí está, por Ocana. Serafín que hace acá, ¿desarrolla o hace open? Y con toda la paciencia del mundo, me la pela. Fearson, ¿qué más tienes, rey? Se va a buguear el hijo de su puta madre. Ya no le caen más palabras claves ahí. Serafín, se quita el bacalibar, me la pela. Ya tienes juego resuelto. Ya aquí estás jugando con la comida. Ya no tiene... Mira qué rico, pero mira qué rico. Poro. Dale, tira el coste 1. Dale, buféalo. Eso, humíllalo. Así me gustan a mí las partidas, que lo humille. Eso, mira, rico, mira cómo se saca la verga, mira, 35. Disparo místico, eso, así, no joda. Qué rico, mira cómo lo humilla. Dormí, bobo. Gasta el coste 1 ahora. Tienes que gastarlo. No lo gastó. No, pues tienes que gastarlo, tienes que humillarlo bien. Esta es Little, ¿no? Y esta es Little. Esta era así. La mimi, coño, tu madre. La huevona humillación. Lo que es la paciencia, porque de verdad yo hubiese perdido ese Víctor hace rato. Yo sí lo hubiese perdido hace rato. Hace rato lo hubiese perdido. Increíble. Le con Nacho. Ah, bueno, ¿cuánto tenía? 40 el Víctor. Llegó a 36. Con eso eran 37, 38 llegó. El hijo de puta. Going in for all the community tournaments, going in top cutting seasonals, just a very, very well-rounded player. So really excited to see what Smooth can do the rest of today's bracket. But before we see the rest of today's bracket, we will go into a very, very, very short break. And after we're back, we are going to do another caster swap. It's going to be Zero and Boulevard going with you into round 3, and that's going to be super exciting because the closer we get to round 4 and 5, the closer we get to finally qualifying someone. Again, this is not going to happen today. We are going to stream tomorrow again, because tomorrow it is going to be decided who is going to qualify to the World Championship from EMEA. Esto acaba, me imagino yo que esto acaba. No te da falta, te deben quedar como 2 horas de esta mierda. Prácticamente que cuando esto acabe comienza el otro, comienza el americano. No, prácticamente no, pero no sé la verdad. Porque si va para largo esto. Sí, falta. Ah, no, gente de mierda. Falta que te cagas. Sí, esto va para largo. Esto va para largo. Me encanta, chicos. Descanso de 15 segundos. Ponen el contador de 15 segundos. Increíble. No te da chance ni de sacudirte el machete en el baño. Guau, vale. Ya me prendo el aire, ya va. Jugará Mati, sí, jugará Mati. Jugarán todos los que entrevisté y otros más. Jugarán todos los latinos. Esperamos verlos. Pero hasta entonces esto todavía es en la tarde, ¿ok? Así que paciencia. Así que paciencia. Más tarde, cuando estemos finalizando el europeo, sorteo una skincita de Serafín. Ya al comienzo sorteamos una.
Y luego, durante el americano, sorteamos 3 más. Entre rondas, ¿ok? Me respondo acá, me reporto. A ver. ¿Listo por acá? Esa música de mierda la quito. No me voy a meter 30 strikes. Ok. A las 2 horas México, 5 horas Argentina. Sí. Que está para largo. Aquí el americano se juega a las 4 de la tarde. Son las 11:20 de la mañana. Falta bastante, faltan como 2 horas más, diría yo, hasta más. Porque cuando los brackets son de doble eliminación, duran muchísimo. Y no. Vamos recién por la mitad del torneo, creo. Ni siquiera por la mitad. Falta un minuto para la siguiente ronda. Ni siquiera vamos por la mitad. Ni siquiera. Y bueno, gente, cualquier duda que tengan, aprovechen y pregunten. Los ayudo allí con sus dudillas. Estamos viendo el clasificatorio de Europa. Repito nuevamente. Para los que quieran el bracket, lo tienen en la descripción. Para los que quieran la transmisión original, que estoy viendo yo, la tienen en la descripción también. Para los que quieran los mazos de todos los jugadores de todas las regiones que están jugando en los clasificatorios, también lo tienen en la descripción. Ya se jugó su clasificatorio. Ya están los que clasificaron. Están por Twitter. Sinceramente no sé quiénes son, pero ya están allí. Faltan ahorita los europeos. Y luego pasamos a los americanos y cerramos. Los 5 mejores cada servidor juegan dentro de un mes la etapa final, ¿no? Y ese va a ser el que sí va a ser casteado. Espero yo que pase entonces Riot me llame allí para castearlo o para secuestrín. Y pues estemos allí con... Nada, haciendo esto mismo, pero de manera oficial y pagándome, como quien dice. Porque hacer esto de gratis no está fácil. Pero bueno, por amor al arte, uno pasa hambre. Checa el Discord. Sí, mucho menos un mes. Sé que estoy acostumbrado a que falta un mes, pero sí, mucho menos. Es el 8 del 8 al 10 de diciembre. Falta nada. Amigo, me compartiste el icono de la World. Si hago un post en Twitter con mazos y eso. No lo tengo. Bueno, te lo puedo pasar. Déjame. ¿Qué es esta mierda? Ya estamos dando partidas. No lo tengo, pero ya te lo consigo. Porque realmente no lo tengo. Doesn't look like it's gonna take the win against the Pantheon. Yeah, there's still, 7 mana. Oh, okay, no, this is fine. I was gonna say there's still 7 mana. Esto no es una repetición. Este es el primer partido entre Kurashi contra el FR Azul Lidroamer. Coño, tu madre, pónganse nombres normales, no jodas. ¿Qué es esto? Pantheon Varus contra Heimer Jace. Coño, me encanta que de pana cada partida es un mazo diferente, una mierda distinta. Nadie está repitiendo nada. Me fascina. But you'd need a 1-mana card to pop the spell shield. That's the bigger thing, and I do not think that exists in Heimer Jace at fast. Todo bien, Diego. Gracias por preguntar. Voy a participar en el casteo, no lo sé. Cuando me avisen, yo. Doble venganza. And not even the spell shield is gonna be played from the side of Kurashi. They know better. They know they have to retain it. Okay. Lethal.
El Panteón no puede bloquear. Ah, ok, por el equipo. Sí, ¿por qué no puede bloquear Panteón? ¿Qué tiene ese Panteón que no puede bloquear? Ok. Y porque ese Panteón tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque tiene 9. O sea, me imagino que este Panteón bajó hace una ronda. Como que tiene 9 palabras claves, coño, tu madre. 9 palabras claves tiene Panteón. Huevona. Dame busco el teléfono para resolverte lo del icono allí, Ragnar. Esta partida está hecha, ¿no? Tienes cuánto hechizo Pantheon. Es cuánto hechizo para Varus. Por si el FR tiene venganza. Le va a quitar el equipo para que no estaque daño. O sea, le va a quitar todo el daño. ¿No? Sí, le quita todo el daño, literalmente. Porque el daño de Varus lo tiene el equipo, no Varus como tal. Lo salvó. Y te da igual. Atacas, se cura Pantheon. Esto es partida, ¿no? Puedes bajar hasta Horacio si quieres reasegurarte, pero ya eso es un poco avaricioso. Buena, coño de tu madre. ¿Cuántas cargas aguantó ese Pantheon, loco? ¿Este qué es? ¿Víctor 2.0? Ya esto es partida, ¿no? Olvídate, es partida ya. Ah, cómetelo doblado. Doblado, cómetelo. Claro. Voy por el teléfono. Y vemos la segunda partida. I add one solution to your card, but I don't have any other solution, and Kurashi takes the series 2-1. Super strong player overall. Kurashi, 2 times Aegis champion, EMEA EU Master champion with Germany. I mean, I think he's one of the best players or one of the most historic players in the server. Oh, absolutely. I mean, I'm always kind of torn when I recognize EMEA players' names, because when I was starting out in grassroots tournaments, I was casting EMEA a little bit more than I was casting the Americas, so it's always nice when I recognize different names and stuff, but I sort of started to fall out of the EMEA scene, at least following it closely around the time that EU Masters started to pop up, so it's always kind of weird to me to I recognize this name, but not for the last... Segunda partidita Segunda partidita, esto es con cuartos de... Bueno, ronda 3, ahí lo dice. Ronda 3. 1-0 a favor de Kurashi. ¿Qué es esto? Radwen en contra de Heimer Jace nuevamente. Tristemente no nos pueden mostrar la mano. Ya saben cómo va esto. Ay. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? From the side of a solid roamer. So one of the games must have lasted half an hour. Yeah, quite some time. And I gotta say, quick shout out to a solid roamer. That is hands down one of my favorite names that a player has, specifically because the A-Sol is capitalized. I've always loved this name. I've never gotten... Heimer Jace. Bueno, aquí estamos como Heimer. 6 rondas sin bajar nada hasta que aparece del piercing darle, se cura el hijo de puta. Y como si nada hubiese pasado. Déjenme resolver con una cosita, chicos. Denme un segundito. You guys seem to know the country that every player is from, and I'm trying to imagine if I did that in an AM server, but I just start naming the states that everyone is from in America, or the province of Canada. Ya está la porquería esta. ¿Cómo se llama en español? Se me olvida el dador de globos, algo así, el repartidor de globos. Production Surge. Viene todo recontrabufado. 7-2, nada, huevo, nada, coño, tu madre. Iba a decir aquí sería Catarina para matarla, pero ni siquiera no tienes con qué. Ah, huevona. Nah, huevona. Catarina tiene que evolucionar. Que lo veo complicado porque en la siguiente muere porque sí. Pero tiene que matar al MK6. ¿Ese es el MK6, no?
Yo humillando a Víctor en la ronda pasada diciéndole esto es rápido, papi. Sí. Igual tenía muchas palabras claves el Panteón. O sea que fue una partida, se nota que la partida... O sea, se nota que siempre seleccionó. Porque fue demasiado. To kind of measure out what breakpoints they think they can sit at. But Zero, there's only 7.5 minutes left in this round, and Karashi is down about a minute on the clock. He can't take too much time thinking about these early turns. I mean, if I have to be honest, he is also playing the more aggressive decks. So potentially the game is going to... Chacho, estoy haciéndole una cosa, un favor acá a un pana sobre... Y quiere el logo del mundial. Ahí te lo paso, Ragnar. Ah, listo. Disparito, algo tiene que ver. Bueno, igual no puedes jugar alrededor de la Mecha 6 porque va el Fish, cualquier cosa eventualmente la mata. Ya están 11. Also, in case anybody is wondering where the second hand is, a solid roamer did not add the spectator counts, so we'll not be able to get that up for you. Of course, we're not going to pass through the player while they're in the middle of a game. That would just be rude, honestly. So unfortunately, we are going to have to sit with one hand this time. But again, only 6 minutes tops of gameplay left in this one. Yeah, so we can just wonder and, you know, maybe have some predictions like sí, tiene que bloquear ya. Where we think that Solid Drummer does not have any no tiene nada para la cata. No hay disparo, no hay nada. Answer Rush's plays, but Solid Drummer keeps probably defying our expectations. Listo, ya te la pasé. No blockers on the side of Karashi. Nothing to stop this 2-2 from evening out the life totals to 7-7 if the solid roamer just wants to go for the open attack. And we don't know how many shock blasts and mystic shots. Quiero ver la mano de Heimer porque Heimer es más... me interesa más la de Heimerdinger. Yo creo, por cómo hizo ese movimiento allí de caderitas, de que es probable que tenga Shock Blast. Y si tiene Shock Blast también puede tener disparo místico. Y capaz por eso no la gastó la ronda pasada. Porque sabe que si hace el daño suficiente, puede cerrarle la partida con daño directo, por ejemplo. Puede ser, pero no sé. Igual ya no puede hacerlo. O sea, ya sería para la ronda que viene, pero... Acá lo que tienes que bloquear Kurachi. Es 9. Y él sabe que por más que tenga el Harwin allí, si en la siguiente se come un Shock Blast y un disparo místico, a mimir. Ok, chao Kata. Ok. Su puta madre. No tiene nada, huevón. Tiene el Quietus. A ver si roba Parvada. A lo que bloquee, bien. A lo que bloquee. Aquí o es Quietus o baja el coste 2. Vale. But what the Katarina does for Karashi here is you don't have to harrowing next turn. You can set up a board, force a solid roamer to clear it, and then harrowing on a solid roamer's turn and rally because the Katarina is summoned. That's absolutely true. That's super interesting. Also, if we ever draw the dancers, that can start an infinite combo. Oh, and we're looking at lethal right here on the open attack with this. Oh, man. Esto puede ser lethal si se hace el open, pero ya Kurachi debe saber de que disparo no tiene. Pareciera que disparo no tiene. Pues si no me mataste la Catarina en su momento, capaz, bueno, ya sería cuestión de arriesgarse acá. Ok, dice no. Me voy a prevenir que lamentar. Igual tiene 7 maná, 8 maná, no hay mucho margen allí de maniobra que pueda hacer el FR. Porque acá siempre es lo mismo. O es un Piercing Darkness, pero esos son 6 de maná. Shock Blast, pero son 6 de maná. O sea, que la mitad de los hechizos de ese deck que son costosos. Ese es el problema, pues. Balefist también puede ser una opción. Ven, a ver.
Nada, no jodas. No dormí, weón. No tiene nada en esa mano, que quiero verle la mano, loco, qué porquería, mano. No me jodas. Qué porquería, mano, por favor. ¿No sería mejor que Catarina fuera un 2-3? Loco, te vas a dar más vida a un campeón que ya de por sí te mete un rally cada vez que baja. No, ya haré. Al revés, Catarina, por mí que fuese un 3, por mí que Catarina fuese un 10-1. 10-1 te la compro. Pero que lo que se muera con cualquier porquería. Muy jodida, Catarina. Okay, in Robo on Vayne Kane Pursuit and Seraphine Ezreal Bandle City. While TOS, we've got Pantheon Varus, Leona Diana, and Kai'Sa Sivir. Ooh, I really like Leona Diana as a concept. I wonder how strong the deck will be at the end of the tournament when the stats are drawn. What do you think about it? I'm not in love with it. Okay. But he just won. Bueno, So entrando, I say as it ends the game. solo para ver la cogición. Fue rápido. just won, and so it must be the best deck of all. I mean, So the weird thing for me is that I've spent most of this format playing Leona Aphelios Demacia. Because I really like the strike spells in the deck. I really like Aphelios over Diana. I think Aphelios is just a phenomenal card right now, and we're seeing enough pursuit decks to kind of justify that claim. I know you're a big Aphelios fan. You were a little surprised that it had fallen out of the meta for so long when it hadn't been touched and it was back Sí, to no the robo original nada. form. Es que bueno, So, no es que se briquee ese mazo, pero es muy costoso todo. Yo no soy fan de Hammer Jace. De que funciona, funciona, que te cagas, pero es muy costoso todo. Juegas al rey como si un field de Rush se tratase. O sea, juegas alrededor de hechizos coste 6, coste 7, verga, pana. mid-range, you know, with target bueno, that eventually can get the lethal from Celestials, can get the lethal just from being so big with all the Solari curve, with how the Solari can big as of late. And so I think it's pretty boring potentially to see it in a lot of Pretty boring. games. Me parece como habla este tema. In a tournament. Todo francés. And there are just two Creo que francés es people 60. playing it, and other players do not expect it. I think it can do great things. And I think that's about where we're sitting on it, is there's only a couple of these, only 4 Leona Diana in this tournament so far, and I actually had to change it to Leona Shadow Isle because a couple of the Leona Diana players were taking out the Dianas for Aphelioses, and it was getting messy in the stats. I had to consolidate deck archetypes quite a bit here. Teddy contra... Esto lo vimos hace rato. Game 2 now. Claro, este fue el que ganó la ronda pasada, el que vimos ganar en ronda 2. Uno de los que vimos ganar. Serafín... ¿Este qué es? Serafín Aphelios, ¿no? Serafín Aphelios, Víctor contra Teddy, que está llevando Queen Vayne con Pelto Barizón. Bueno, está un poquito briqueado, Teddy. Un poquitico nomás. Huevón, briqueado que tal hijo de puta. Nah, huevón, briqueado, loco, qué depresión. Nah, huevo, nada. Vergación, no puede hacer ni mierda. Hasta turno 5. Si llega a bajar el Darkin, ¿cómo se llama? Llorel. Siempre lo asocio con Superman que se llama Kalel. Y ese Serafín tiene de todo. Tiene Bacalibar, tiene el coste 7. Tiene todo. Mira qué perra, hasta le pone el equipo, ¿eh? Claro, es que ya tú sabes. Ya aquí te está indicando que papá, no tengo mano, pues. Si para el turno 5 no has bajado ni un solo bicho, no puedes estar tan briqueado en tu puta vida. Huevo, nada, no te lo creo. ¿Cómo estás, Light? Sí, salió todo bien. Salió todo bien. Ya ayer la trajeron a la casa. Por eso estoy streameando acá tranquilo, porque no tengo que estar cuidando a mi sobrino. Mi mamá está acá y está bien, pues no está. Tampoco es que está así de reposo al 100%. O sea, puede caminar y todo.
And it might just be Teddy's undoing here. I'm not sure which player was actually the winner of game number 1. But game 3, 4, 5, for Smooth so far, but we're about to get into the turn where the Harpy comes online and Teddy's hand is... Qué arrecho, porque no hay más nada que jugar. Tiene el coste 6. Yeah. Y se va todo el mana en esto. Otra 20, ok. And here she comes. Darkin Age. Plus, of course, the egg is to give her tough. And El tema es que now aquí le mira. Harpy is very, very, very big. ¿De dónde salió ese fucking coste 5, hermano? Smooth, no thermal beam in Ah, lo lleva en el mazo. Lleva los aturdimientos de Targón. Lo lleva en el mazo. Ok. one weapon. Por lo general esa carta te la suele dar que si la presidenta del club de fandom, pero está bien. No es nada mala, la verdad. 2 aturdimientos por 5 maná, coño. Y en rápido. Coño. Esto puede ser para calibar. Sí. ¿Te sirve para bloquear? Te comas el primero. Dobladito. Ya para este punto descartas el lurker que te salió, bajas a los poritos e intentas ir cerrando con ellos, ¿no? Me imagino. Porque ese lurker no te va a servir para nada. Apenas lo bajes, lo vas a regalar. Aquí va a traer la Serafín. Exactamente. Eso sí, el fucking Teddy va a tener scout en cada ronda con la voltereta de Bane. Eso sí va a ser medio problemático. Otra Serafín, nada huevona. No me jodas. No puede ser tan perro este tipo. No puede ser tan perro, por favor. And then 4 once he lurks, you know, so that's a removal spell. And that is the hoops that we're gonna have to jump. ¿Qué pasa con el lado rojo? ¿Están briqueados? Sí. Ok, si voy a desarrollar. Los aturdeo a los dos, listo. Olvídate. Sí, ya. Esto es lethal. Aquí haces. ¿Qué tiene? No tiene nada que hacer, ¿no? Golpear. Y le queda uno, sí, ahí está. Fish fight. Te quitas uno, pasan 3. Aquí desarrollas. Aquí puedes desarrollar el. Bueno, no, es que el lure no sirve nada. Aquí, nada, son poritos. Aquí es porito, ¿no? Porito o le pones directamente otra vez el equipo. Como sea. Creo que el equipo te da más daño, ¿no? El equipo da 2 de daño, creo, ¿no? O 3 o 2. Y después Serafín, creo que Serafín ya está a punto de evolucionar. Por ende duplicas los disparos místicos y ya es partida esta mierda. Y además los poros valen 0 de maná. Bueno, el primer poro vale 0 de maná. Exacto. Se lo va a poner. Serafín. Ok, no uso el equipo. Creo que puedo usarlo tranquilamente y pasar más daño, pero entiendo que es porque quiere evolucionar a Serafín en la siguiente, duplicar los disparos y bueno. Y nada, pues, asegurar la partida. Y aquí está asegurada. Aquí lo que falta es que evolucione. Smooth is the one staring down a potential lethal here as there are 2 scouts on the side of Teddy's board as well as that tumble or not tumble, condemn. ¿Será que Rito algún día implementará una buena herramienta de espectador para sus torneos? Sí, se ve súper feo, pero ¿qué te puedo decir? Sí, hace falta ya. Para el tercer año ya. Y no es nada del otro mundo, es un tema de que tengan el equipo para hacerlo, pues, pero. Y no hay, si no hay presupuesto. O sea, por más tonto que parezca, o te desarrollo una expansión o te hago el modo espectador, ¿sabes? Si funciona esto. O invertimos 3 meses en hacer un espectador decente, o le pago al equipo para que haga que si le paga más contenido para el Paso Champion, para cualquier mierda. Lo invertimos en el competitivo, o sea, así. Ya, evoluciona esa mierda. Ya tienes todo, Rey. Ya tienes todo. Tienes todo en ráfaga. Gasta las Telson. Esto no te sirve para nada. Aquí gastas. Exacto, gasta las Telson también.
Ya, disparo místico a mimir. Listo. Buena, pero se briqueó demasiado. Esta partida, en teoría, debió haber sido para Teddy. Para Bane. Pero se briqueó que te cagas. Demasiado. Bueno, hasta turno... El turno 5 fue cuando bajó la primera Bane. Turno 5. Ah, wow. Partida, pues. Yeah, and that is going to do it. We knew that the Mystic Shot was going to be Smooth's best chance at lethal. Just didn't quite understand how it was going to happen, not understanding that the Seraphine was that close to a level up, especially given the amount of mana that Smooth still had available. That will do it. Signed, sealed, delivered. Now, we did not catch game number 1. We know that that was game que si les puse con el Reddit, We might have game 3 coming at you. I'm sure T will update us. No, la verdad es que no. La verdad es que no. O sea, porque me aparece aquí, pero sí haría. Sí haría. The last round of the day. Gonna update the bracket real quick and see where that puts us. Do we have any matches still ongoing for round 3? Creo que hubiese sido una encuesta. Pasa que con la encuesta tendrían que leer todos los comentarios y por lo general no es por nada, pero la mitad de propuestas que la gente publique o proponga van a ser mierdas. Van a ser críticas sin sentido. Entonces lo bueno de Reddit es que te sirve para filtrar un poco eso. Porque de repente entras y ves un comentario de alguien que opina igual que tú, pero de repente lo desarrolló un poco mejor la idea. La gente le va dando like a ese comentario y se filtra mejor el contenido. Así que sí, me parece bien lo de Rey. Vale, segunda partida. 1-0 a favor de Papito Ace. Vamos a ver, ¿qué está llevando qué? Ahora, esta partida, bien. Esto es un... Esto es un Field de Rush por parte de Spike versus un Leona. Esto es un Leona Diana con Aurelion Sol. Creo, ¿no? Creo. Porque si lleva el dragón del eclipse, lleva Aurelion Sol. Creo. Aunque no lo sé, porque lleva Winning Light. Pero ese dragón del eclipse está raro. O algo lo creó. Puede que algo lo haya creado. Porque si lleva dragón del eclipse, porque si lleva Winning Light, no es Aurelion Sol. Pasa que hay versiones que lo incluyen, ¿ya? Que si una copia de Aurelion Sol, pues. Entonces no sé si sea el caso. Ace in a very advantageous position. Spikes is going to need to top deck either a Vengeance or a Frostbite effect if they are going to stay in this one. Buena, dos Field de Rush. Smaller unit. This will probably be followed up by the Eclipse Dragon, which actually just does give Ace more opportunity. ¿Cómo estás, Cristian? Sí, el horror, seguramente algo lo creo. El horror, no, sí, el horror. I think Empyrean as a dragon has been extremely undervalued, but especially when you get it from the Eclipse Dragon, it's insanely strong because it's just a elusive unit that your opponent never expects. Donde sangra hace 2 días por lo de mi hermana y tengo un brazo horrible. No sé si es normal, pero no sé, tengo un morado que no se me ha quitado en 2 días, pues. Tengo manchado, o sea, tengo partes ya seminegras. No sé si se nota, ¿no? No se nota ni vergas, ¿no? A ver, por casualidad de la vida si lo agarro así. Eso es el brazo. Pero verga, y me duele que te cagas. No sé si pierdo el brazo, pero bueno. ¿Qué es esto? Leona. LOL, le creó el mente divididas. A mí esa carta siempre me pareció muy buena. Esa dragón es muy... Claro, hoy en día ya está muy fuera de juego, demasiado fuera de juego. Pero en su momento esa maldita carta, nah, bueno, era como lanzar doble venganza, porque te quitabas 2 bichos encima. El tema es que en el siguiente turno te vas a comer a 2 Trundle serpiente. Esto es GG, ¿no? Sí, serpiente te agarras. Con la serpiente te agarras a Trundle. 6 letal.
Coño, qué desgracia. ¿Y por qué la creó? Porque si la serpiente no ganaba. Si la serpiente no ganaba. Qué hijo de puta. ¿Cómo estás, Escanor? Seguro te sacaron mala sangre. Sí, probablemente. Ah, sí, pero como nunca me lo he visto tan mal, medio que me asustó, pero sí me duele todavía. Celestiales OP. Momentos celestiales. And we're gonna be, I mean, that is the end of round number 3, so we're gonna throw it to a quick break and try to hop you back into the action very quickly for round number 4. ¿Cómo de brackets? Recuerden que tanto el bracket como los mazos y la transmisión original la encuentran en la descripción del video. Ok, así que para que chepan. Esto es repetición, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? A ver. Ya estamos en ronda 4. No entiendo esto, ya va. No entiendo. Esta va a ser, o sea, la ronda 4. O sea, la siguiente ronda va a ser el final. Va a ser la última ronda que estos chicos van a expectar, por lo que entiendo. Ok. Vuelvan mañana para finalizar el evento. Pero ¿cómo que mañana, coño de tu madre? O sea, que europeos se juegan 2 días distintos. A ver, es entendido porque Europa tiene su horario. Aquí es temprano, por allá ya es de noche, chicos. Pero... o sea que ya va a acabar esto entonces. Falta entonces media... bueno, claro, la mitad del evento, ¿no? Me imagino. La ronda 5, día 2, comienza acá. Ok. O sea que ya esto está por acabar. Falta, me imagino yo que media hora más de stream y acabamos. Yo pensé que iba a tardar más. O sea, pensé que iban a transmitir todo hoy. Qué raro. Qué raro. Qué raro. Pero bueno, bueno, si entonces se acaba ahorita. Acabamos. Resubo esto editado. Sin el relleno. ¿Y qué? Y nada, aprovecho y almuerzo y vuelvo dentro de 2 horitas. No, más. Dentro de 3 horitas para el americano. Porque todavía faltan todavía 4 horas para el americano. En 3 horas volvemos seguramente. Pero bueno, todavía falta la última ronda. ¿Cómo estás, Josh? ¿Todo bien? La espátula es un equipo. Sí, la espátula es un equipo. Volvería el mazo poro mítico pero con campeón. Volvería el mazo poro mítico. Lo del poro, lo del rey poro, eso es más fake que otra cosa, pero bueno. A little funny, but now we're going to be able to get here at the very beginning of, I believe it's Boise versus UCAN Protein, and as the words came out of my mouth, there's no way I pronounced that name right. You know what? I couldn't help you. I couldn't help you. Okay, that's fair. Any of those names. So you know what? I'm gonna go with you. I'm gonna go Boise and UCAN Protein. You know what? We're just gonna call them that for the rest of the day. But we're also gonna have to take a look into their lineups because we have UCAN Protein's lineup right here. We have Elise, Katarina, Gwen, Red Gwen. That's pretty basic. I don't think we need to talk much about it. We don't have Red Gwen. Sí, definitivamente es el deck más jugado. Then here comes the deck that es el que más hemos visto todo el día. Yeah, so these players both brought Red Gwen and Ziggs Talio. We've seen those before. And then the difference is we've got Vayne P and Z on the side of Boise, and then this Pursuit of Perfection deck on the side of UCAN Protein, who is one of the very few players who has gone for the triple Seraphine rather than the triple Aphelios. Seraphine, really not much of a win condition in this deck. If you look through the spells that T just scrolled down through, you're not seeing anything that's going to kill your opponent, right? Like, hay bastante gente viendo. Yeah, that's cool. Bueno, but one of the things I want to talk tampoco about tanto para hacer... Bueno, es que no, tampoco es que se le hizo mucha promoción, pero...
Pero 200 personas, para la hora que estamos, no está mal. Piensen que es temprano, pues. Ya viste que hicieron una página con los decks que andan llevando en América. Sí, está en la descripción, Rey. Está en la descripción. Es esta que está acá. Acá tienen todos los mazos de Europa, de Asia y de América. Lo pueden copiar, todo. Está en la descripción. Vale. Yep. You know what? Get that Zoe out of there. Okay, that's a 1/1. What do I want with the 1/1? ¿Qué es esto? You know? And you know what? So far, whenever we have seen Vi in these affiliate decks, she has performed really well, right? Remember the huge Vi. Sí, nadie sabía que era clasificatorio realmente. Como no se le ha hecho promoción. Ucan Protein jugando Red Wen. Y por parte de Bowis jugando Vayne Piltorization. Quisiera ver el win rate en general de Red Wen. Creo que partida que hemos visto del deck casi siempre ha ganado, ¿no? Creo, ¿no? Debería decir. Creo. Por allí perdió una vez, creo que fue Broken Ball, el único que perdió con el mazo, y porque era un mirror, así que no cuenta. Maldito equipo de mierda, el Darkin. ¿Cómo se llama ese Darkin? ¿Draco? ¿Tú sabes todos los Darkin? Este puto Darkin de mierda que sí. Ataque rápido. Asco. You know, some scary looking weapons, especially because they are going to be forged. They are going to be a little bit stronger than your standard weapon would be. Yeah, that is so important because once you get like tough, once you get more quick, está grato. It could be a small matchup breaker, especially for such a mid-range matchup where you kind of want to have the bigger unit always, and it is like a matchup where all of a sudden when the red Gwen explodes, you don't really have anything you can do against that, right? Once the Harrowing pops off, está jodido porque aquí evoluciona a Katarina por cualquier lado. A Gwen va a pasar 4 de daño, ¿no? Tiene una carga de Halloween. A Gwen debería poder bloquearla. Porque tiene... Este tiene dureza, va a tener 3 de vida, la puede llevar hasta 4 con el coste 1 que tiene allí en la mano. No, en teoría, a ver. Sí, 4. Sí. Sí, la salva. O sea, la tradea. El tema es Katarina, pero bueno. Le pone el gol de... el Darkin Age. Ah, ok, se la puso directamente ahí. Vale. Qué buena carta es. No tiene sentido. Una maná y le pones una equipaje en ráfaga. No me jodas. Es muy bueno. Y en la siguiente, unos ricos. ¿Cuántos? 5, 9 daños abiertamente. No open attack. Y el rally. Yeah, not only that, but if Bois wants... Okay, you know what? Take everything I said Uy, throw it mira. out the window. It looks like we're going to get another combat cookdown. Not interested in the open Aquí... attack. We've got an option of combat, reel, and the rake. Ok, se fue por el scout. Porque si se iba por el otro, podía... generar un mana extra y le alcanzaba el mana exacto para tener para el rally y para el coste 1, pero bueno, X. Tienes que bajar el coste 2 acá. Acá te lanzan otro rally y valiste verga. Bueno, valió verga, pero casi. Tiene otra Vayne en la mano, con que esa Vayne aguante. Tienes ahí el golpe del hechizo de Vayne para quitarte la Katarina o al bicho con abrumar. Igual tampoco lleva mucha carga Halloween, recién lleva 2, así que tampoco es preocupante. Y las hermanas va a salir Gwen. This is such a close game right now, but we obviously does have the lead, but with the Katarina in hand, you kind of need to start blocking her because otherwise the Mira, se fue por Kata. We have a couple of Hallowed stack for Yukon Protein. So again, at this point, going in the offense is the best defense basically. Just you want for both players to proactively get trades. La bloquea. Okay. On the side, just so Yukon Protein can't attack in with quick attack. Bueno, es que tiene, porque en la siguiente pierde. Así de simple. La siguiente pierde. And Yukan doesn't really care about the Katarina dying here because you do have the Eternal Dancers to sort of go for that loop. And
Speaking of the loop, we've seen a couple of different one-drop tech. Las hermanas no mueren, ¿no? Las hermanas tienen mucha vida. ¿Cuántas que tienen las hermanas? 5 o 6 de vida. Esa maldita carta de mierda no puede tener más vida. Y el hechizo de Bane no la mata. Va a matar a la Catarina que se va a generar. Pero el tema es que aquí va a aparecer. O sea, si las hermanas te crean a Catarina, ¿no se genera un combo infinito acá? Bueno, un combo infinito no, hasta que muera la hermana. Pero ustedes me entienden. Porque literal tiene que matarla, ¿no? Porque si la hermana sigue atacando, va a seguir sacando a Catarina. Van a seguir saliendo de rallies. ¿Cómo está Franco? Es recién vuelvo del trabajo. Excelente, Rey. Empiezan a revelar las cartas la siguiente semana, ¿no? Sí. Por la fecha sí, deberían. Ok, no fue por las hermanas. Vale. You know, when Vayne was nerfed, or rather Tumble was nerfed, because technically Vayne was buffed in the patch. When Tumble was nerfed, I didn't think it was going to go up in cost. I thought it wasn't going to equip weapons anymore. Mucha presión. Demasiada presión. Ya está partida, en teoría. Ya está partida. Aquí bufeas al coste 1. O sea, bufeas con el coste 1. Para que no muera en el tradeo. Si es que te bloquea. Y de paso bajas el halcón. Y ya partida. Ya partida. No sé si estas versiones llevan parvada. Porque por lo que veo nadie lleva parvada, ¿no? Nunca he visto una parvada. Creo. O sea, en toda la tarde, todo el día que llevamos acá, toda la mañana, no hemos visto ni una sola parvada en el deck. Y es raro. No sé si es mala suerte. Ah, no, mira, no lo salvó. Ok. No lo salvó. O sea, lo pudo haber salvado, la verdad, y... No sé si fue la play, pero bueno. I think the issue was the cook can't block, and Bois thinks that they can get lethal without it. Yeah. Ooh, how did you play this turn? This is a really interesting turn, just because you just top decked another piece of interaction where you could possibly remove a blocker here. Si atacas a un cataclismo, si ataca un cataclismo, más la voltereta, reduce el costo de la mierda de esta 1, el hechizo de Bane. And, you know, just having an ephemeral blocker that's basically going to stave off any sort of aggression out of Bois this turn. So it's pretty much open attack or bust. And the main question is, porque el problema es que si no le cierro ahorita la partida, sabemos que en la siguiente viene la hermana y se le puede complicar. Probably have lethal in here somewhere, but it all depends on what your opponent has, right? And the fact that you can Protein has like 2 blockers that they can throw down this turn just makes this infinitely harder. Aquí se lanza el Glinsel. Bueno, igual no tiene maná para más nada. Ah, no, claro, tiene que bajar ahorita la hermana. Lo equipas para salvarlo. This almost certainly has to be a glimpse beyond. It doesn't take you off of playing the 2 blockers that you already had available for the turn either, so you're still going to get all of that out. You're really committed to summoning the Eternal Dancers this turn, but it is going to be the glimpse. Ya no hay hermana. Okay, so the scary thing here. Tienes el coste 2. Y bueno, vamos a ver qué robo. Si aparece por ahí una parvadita. Nada. Ah, mira. Bueno, ya tiene blockers. Ya tiene con qué. Ya tiene con qué. Y va a llenar la mesa de paso. La va a llenar que te cagas. Arañitas. Le alcanza para las hermanas. No le alcanza para el coste 3, pero sí le alcanza para las hermanas. It was a consideration, and now it's back in play. Oh dear. Well, we can still. Sí, ya como que se le escapó. Un poquitico. Esta era la ronda, pero tampoco tenía cómo cerrarla realmente. O sea, puedes forzarlo, pero gastando el cataclismo, pudo haber gastado el cataclismo primero.
Bueno, no sé si... No, es que igual iba a pasar lo mismo. Él iba a gastar 15 billón, iba a robar las arañitas. No había forma... Poco iba a cambiar si la forzaba. Still, you're gonna get another tumble next turn, so you're still gonna pressure you can protein. That's yeah. Condemn isn't deal a certain amount of damage, right? It is just your unit strikes another unit, and you've only got 5 attack on units. Eternal Dancer can come down here and start pulling Katarina, or va a llenar la mesa. Vamos, ¿qué hace? Y se va por Kata, ¿o qué coño madre? Aunque no sale Kata y sale... Sale Gwen, creo, ¿no? De ahí sale Gwen, ¿no? En teoría. ¿No? Sale Gwen, sí, sale Gwen. Por daño sale Gwen, creo. De las gemelas. Minotauro. No, porque el que más da, el que sale el que más daño tiene. Y tanto Katarina evolucionada como Gwen tienen el mismo daño, pero Gwen tiene más vida, así que debería salir Gwen. Porque Gwen cuando murió tenía 4 de daño. Ahora es que no sé cómo toma el daño la gemela. Como este mazo no lo usa. No sé si lo toma por el daño en el que tenía la unidad al momento de morir o el daño base. Porque si fuera el daño, ya me corregirá alguno allí. Porque si fuera el daño, Gwen tiene más daño que Katarina. Toma solo el daño base. Ah, ok. Yo contaba el buffo del Halloween, entonces salía Gwen. Pero no, si es así, sale Katarina. I'm actually trying to think of what Bowies can top deck. There's a singular card that guarantees they can push through lethal on the following turn. I'm just... Whenever I look at this, I still remember the time when this was... Odia la cosa. Está odio. You didn't need to play anything else. And I Fleet Feather or Petrus? Creo que ya perdió, ¿no? Actually both, yeah, you're right. I forgot about Fleet Feather, but damn, these cards used to be so insane. At times like these, I catch myself thinking, what's Kellis is right? And then I immediately pedal back. I'm like, no way. But sometimes, you know, in my weak moments. Yeah, right before Petricite got nerfed, 4LW had me on a huge, like, Aphelios Lux kick, but man, did that deck kind of get carried by Petricite Broadway. Oh, yeah. Pasó, huevón. Mi rey, yo que usted pasa, yo no mueva nada, rey. Yo que usted pasa a decir robas algo, porque no joda. Not even J-Slug survived, which was also a deck that I think a lot of players really loved. It's one of those decks where players are obviously super down to play Lux. They remember the good old Lux Karma times, which... ¿Qué puede robar aquí, bro? Bowies. ¿Qué puede robar? ¿Qué le falta aquí? Un Darkin le haría falta. ¿Cómo se llama? Estairato. ¿Cómo se llama dicho eso? Well, that's... I just want to make sure that's a condemn, right? Not a Veins condemn. Do you think there's any universe where Bowies forgets that's a condemn and not a Veins condemn? I hope not in this tournament. I mean, this does make sense, though, right? You are getting a blocker out of your opponent. You are getting another tacker by developing the Jural, and you can't do much about that. It's probably just going to have to fire off a Glimpse Beyond and onto this Reckoner and see what they can find. I mean, el Minotauro, pero el Minotauro would be enough, you know, to take this Petricite Broadwing out of play and even the... Ah, sí, es cierto. El Minotauro vale 3 de maná, ¿no? No, el Minotauro vale 4 de maná. El Minotauro vale 4, Katarina vale 3. Sí, revive el Minotauro. Es verdad. Sale Minotauro. Es cierto. Claro, no está mal. Igual tiene abrumar. Pero queremos que le conviene el rally, pues. Pero es cierto, sale Minotauro, es verdad. I don't think it's anything proactive. Eugen Protein can do right now. You could attack, you know, you could attack always. But the problem is... you could, if you play your Reckoner, you've got a good shot at least getting some blockers out of your opponent, right? You're going to be... The Petricite's not going to be able to block. Suddenly you have 2 units over your opponent. I still don't think it's enough. Yeah, if... You know the Jural... Esto ya lo perdí este tipo, ¿no? Jural is not coming. ¿Y sale con cuánto? ¿Con 8? ¿Cuántas Halloween lleva? 8, 9. Still, which I think is what Bowies was kind of hanging on to. And that is probably gonna have to get used here. 10. Oh, yeah, Condemn is gonna save Bowies here. That's a big Reckoner. Yeah, and actually this means that at the moment
Well, actually, no. Bowies does still have lethal on the open if you just equip the weapon to the Petricite Broadwing. El tema es... Oh, yeah. James Beyond comes in. Let's see if we find exactly what we need, and that would be a quiet Aquí le equipas al Broadwing el Darkinage. Okay, that is... Pasa a tener 4. Esto es GG. A no ser de que robo, coño, tu madre. ¿Qué puede robar? Nada, ¿no? ¿Qué puede robar? Parvada. Le saca culo. Ganó. Ganó, huevón. Ganó. ¿Qué más voy a robar allí? No, más nada. No tienes más nada en ese deck. No, más nada. Parvada. Festín. Festín, quizás. Pero ambos tenían dureza. Así que tampoco te curabas, ¿no? Creo que ambos tenían dureza. Así que también, sí, ambos tenían dureza. O sea que también te saca culo. Sí. Sale muy tarde la parvada, demasiado tarde. Se lo juro que pensé que ni la tenía, porque como nadie usaba parvada en lo que llevamos del día, ninguno de los que han usado Red Wen los he visto con parvada. Y bueno, capaz ya no la usen, no sé. No sé cómo lo estarán jugando hoy en día los chavales. Festín a su propia unidad también es verdad, También se puede ser opción, se curaba uno, sí, eso también era una buena opción. Sí, el festín lo salaba, es verdad. Segundo match, 1-0 a favor de... ¿Cómo se llama el de abajo? Spike, no me acuerdo. Vamos a ver Mirror de Red Wen. Ya tiene Catarina 1, el Harrowing se lo quedó, lo que les comentaba en aquella partida Broken Ball. Aquí la doña Cata, los campeones y el Harrowing hacen la diferencia en el Mirror. Bowies contra Proteína. Ok, Wen y hermanas gemelas. Y Catarina y Harrowing. Ok. Entonces sí, creo que más curva tiene Bowies. Sí, tiene linda curva. Ahora sí aparecen las parvadas, ¿no? Coño, tu madre. Bueno, ya uno de esos campeones ya se aguanta muerte. Se aguanta como el Battlefield y el Festín. Olvídenlo completamente. Bueno, en vez de Festín se va a comer la daga Catarina. And you can, not taking out the 1-drop and blocking the spiraling, instead actually Vile Feast the Elise so that we can set it up for the flock, take the block onto the 1-drop, and now, you know, board parity just about... Lleva la de 6. La de 6, ahí está, la de abajo. I'm feeling a little Bowies favored here. Las gemelas. Yeah, we get early Hallowed stacks. We have the Gwen. Now we can also remove the Katarina. Kill Katarina. And this is looking really good, actually. Aquí la mata. So Bowies has some options here. Si gasta Battlefield la mata, pues. O la aturdes directamente y ya. La vas a aturdir y te saca culo, pero... is stun it with the Arachnoid Sentry and sort of give UCAN the idea that this Katarina is gonna live, right? And then you can either Vile Feast it next turn or whatever you want. You could throw out the Gwen. You've got options again, but I mean Katarina does not. Como Katarina no va a bloquear, tú sabes que puede seguir desarrollando sin drama. The punish for this Sentry line. Yeah, because all of a sudden you can swing it with Katarina. You can. Y si la matas con uno de tus atacantes, coño, mucho mejor. And I think you can hear really looking to keep the Nexus HP up. You know, this is a really explosive matchup. Once you go down a Nexus HP. El tema de esto es que ya no puedes usar el combo Battlefield y parvada. Ahora sí va a evolucionar. Se fue por... No sé si fue lo más seguro, pero se fue por la vía donde hacía más daño, pues. Porque, por ejemplo, si aquí no se moría la Gwen, coño, iba a pasar una buena cantidad de daño, independientemente de que Katarina evolucionase. Ok, aquí desarrolló, se jodió, ahora aquí sí se muere. El que desarrolla primero le regala al campeón al otro. Proteína no llena una sola carga Halloween. Esa sí es la única diferencia. Eternal Dancers. La siguiente ronda. Reaparece Gwen. Two house spiders, right? In the moment, I wonder though. You still had a house spider in hand, so maybe we were just thinking, hey, I have a house spider, maybe I can just refill my board very easily. Esa carta tiene mucha vida. De verdad, esa carta tiene demasiada vida.
Y tiene daño de paso, la mierda. Looking at a lot of damage here, it looks like 19 queued up according to the Nexus, and I believe that includes the Gwen coming back as well as the Drain that's going to be on the Gwen. Yeah, we already see the Nexus being healed here for Bowies, going back up to 18. Lleva que That said, dos Halloween. Dos Halloween. We have dealt quite a bit of damage, right? And we will actually keep our Eternal Dance on board. De esa mierda. Other than that, our hand is not looking great. Es que lo que con todo. I mean, Flock has the potential to La diferencia de que Proteína lleva Harrowing, por eso es que también está un poco más relajado. That actually damage units. In fact, I believe Vile Feast is the only spell that you play that will damage a unit. Of course, you have the Blades Edge from the Katarina as well, but for the most part, en la siguiente ya puedo usarlo, por ejemplo. Que no sé, no creo, pero ya le alcanza hermana. To get the Flocks active, which if you've played enough Flock decks, you know how volatile that can kind of be. Yeah. It's not very pretty. But that said, Flock now is able to take down the Reckoner next turn, so should that swing in, we are looking pretty good. And I think a tail that is kind of building... Are you about to just rip a Harrowing? Harrowing o Eternal. What I was about to say is here, what I'm always looking at are the Hallowed... ¿Es ahora culo todo? Pasa que como tampoco está Wenda, de ahí solo sale que Katarina, que ni siquiera está evolucionada, entonces como no hay mucho value en ese Harrowing. Well, on the other side, Bowies can allow a few more units to get through. Yeah, and I believe this is going to bring back an unleveled Katarina. Katarina. Which, sí. The cool thing, you know, as we mentioned earlier in the Pero como no está evolucionada. At a Broken Ball, Ephemeral Katarina doesn't mean anything. She will strike, level up, and return to the hand before she dies to the ephemeral effects. Ese rollo de que la coño madre se devuelve a tu mano porque evoluciona antes de que el Endeble la mate, me parece un poco... Me parece que no tiene sentido, porque el Endeble es específico. Al golpear muero. Y ahí golpea, no vengas tú con tu cuento de mierda. Pero bueno. Momento lore. So, this is a situation that I always knew would come up, but it's never actually come up for me personally, which is, now that Katarina is leveled, Eternal Dancers will ya, pero me se gana, ¿no? Aquí te lanzas la parvada para asegurarte de quitarte el 4-1. Creo que no hace falta, pero solo para que pase más daño. Sí, pues hasta la parvadita. Dale, sin miedo. Claro. Esto ya está listo. No le sale ningún Halloween. ¿No? Ahí está el primer Halloween. Ahí están los primeros Halloween. Literal. Literal son esos. You can protein here, setting up a kill potentially next turn. Setting up a top deck. Sale. Ni mierda, olvídate. Yeah, this is quite a large attack coming out of Bowies here. It's going to be another Gwen revival. Oh, I didn't run the math, but I'm pretty sure Bowies wins here thanks to... Pero GG no, realmente no. Porque bloquea acá. No way. You got... No, sí, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, sí, date mierda. No atacó con el 3-1 porque como estaba herido, él supuso que capaz me estaba baiteando con un Balefish o una futura parvada. No atacó con él porque no hacía falta. Sí, ya va a acabar el stream. One match, I believe, in order to see if they will qualify for the World Championship. ¿Tu match más? ¿Una partida más? Or if they're going to have to fight through the losers bracket. Yeah, exactly. Quitando las de Red Wayne, que a mí se me hacen muy aburridas esas partidas de mierda. Está bueno, la verdad. Hemos visto mucha variedad. Yo recuerdo seasonals enteros de ver el mismo mazo 4 veces seguidas. Una cosa que... Por Dios, qué aburrimiento. La época de Fiora, nada, bueno. Bannerman. Nada, bueno, me parece. Fiora Chen, todas las partidas. ¿Cómo va esto? Aragorn is that singular Trundle Timelines player for EMEA. So I'm wondering if, for potentially the first time in our lives, America might have been a little ahead of the curve. Ooh, it's also really weird because, you know, if you expect anyone in EMEA to bring time... Aragorn contra Bowies. Bowies. O Bowies.
Momento English, porque literalmente tiene 1000 formas de pronunciarse esa mierda. Bowies, esta es la final como tal. Estos son los que clasifican, ¿ok? Los que pasan al mundial. Ok, esta es otra. Smooth, ya lo hemos visto bastante el día de hoy. Contra... ¿Cómo se llama este man? Contra tos. El tipo tiene tos, se puso tos. ¿Qué es esto? No, hermano, tú vas a calibrar ahorita y te vas a comer esa casa ya está evolucionando. No me jodas, este tipo tiene todo. Sí, bueno, es que cualquier deck de Demacia le debería poder a... Verga, pero como está creando Messi. Cualquier deck de Demacia le debería poder a... Ah, y aquí la mata, ¿no? Aquí la regalaste. Aquí gasta el hechizo de Serafín, pasan 2 de daño. 3 con el Bacalibar. A no ser de que... no, verá que tiene ataque rápido, olvídenlo completamente. Pensé que no estaba... Ya está evolucionado. Olvídenlo. Tiene aturdimiento, pero para la siguiente ronda. ¿Cómo le salva el culo ese aturdimiento? Le dio la partida la última vez que lo vimos jugar. Que casi hizo la pen attack, aturdió toda la mesa y después atacó con todos los... Atacó con la Serafín y ganó. Yeah, I know a couple of the Americas players were talking to me about Kaisa and timelines and all these different things that they're pretty big on, and just sort of the decks that they're good into, and Bar was definitely one of the ones that was brought up, and I mean, Bar is extremely popular. Aquí aturdes a Kaisita con una de las cultistas, pero siguen pasando 4, 5, 6, 7, 8, 9 daños. Vamos a ver si le da Scout a Kaisa. No, me saca culo. Pega tal. Ok. Ok. Todo se está jugando alrededor de ese hechizo. ¿Cuántas copias llevarán? No sé, pero en todas les ha servido. Capaz y lleva 2. Porque lo he robado. ¿Quién sabe? Debe llevar una, ¿no? Por lógica debe llevar una. Buena, coño, tu madre. Ese Víctor coste 1. Pretty much all of Mastering Runeterra is just Ionia one tricks. Ionia apologists, yeah, for sure. That said, El Draclon. ¿Cuál? ¿Cuál era ese? Which country is it? All of Do you have one you can point to? All of France. Okay, yeah, France, yeah. Tiene para matar a la Serafín. A la Kaisa. Tiene allí la Tesson. Chao, Víctor. Diría que no creo que Smooth gane esta partida. Pero esto es Stargón y uno nunca sabe qué mierda cree de manera aleatoria allí le remonte, pero... O sea, tiene mucho bicho que matar. Ya tiene dureza la Kaisa. No tienes como quitártela encima. Mira, ¿ves lo que les digo? Le dio una maldita unidad de Demacia, que la única de Demacia, no la única. Pero coño, le dio una que tiene desafío. No seas tu mierda. No seas tu mierda. Y le dio ahora de paso la... Vale, con eso te quitas el 2-1 por lo menos. Mejor, le dio la única que te da... Esa es la que te da, esa es la que tiene desafío, ¿no? La unidad élite, ¿no? Esa es la que tiene desafío, que al morir te crea otro élite en la mano, algo así. O robas una carta, no me acuerdo. Ok. We're digging deep. We are digging deep. The single combat comes out. Wait. Okay, so ahora la puede matar con la Telson, por ejemplo. TOS has to immediately think about the Kaiser. Tiene otra Kaisa en la mano, que ese es el problema. No, bueno, ¿eso es una Kaisa o una supercarga que ya lleva? Es una Kaisa, es una Kaisa. Ok, no olviden. Está jodido por donde sea. Esa mierda. Es que yo creo que este deck tiene este deck, hermano. Algo pasa en el algoritmo de las cartas creadas que te lo arma. O sea, ¿cómo te va a dar una carta que te da desafío en este match específicamente? ¿Qué tanto te sirve esto, sabes? No seas mierda. El tema es que esto te da igual. Te da totalmente igual.
unit to this, and I'm, you know, I've been saying this a lot. ¿Qué hacía esto? Te creaba otro élite. Ahí está. Y uno bueno le dio, de paso. Playable unit, which we do. You know, it's normally 4 mana, but down to 2 just for you, Smooth. It's gonna follow that up with the Serpent, and now it's 6 versus 3. 3 weakest attackers still add up to lethal. Yep, that looks very much lethal, but I mean, Ya está GG, ¿no? Cards to be played on the side of Smooth. Ya está Right? I GG. mean, at the 4, very 5, worst, you 6, got 7, the GG. Hextech Recombobulator. I don't Sí. think that's its actual name, but you can turn one of the 4/3s into a 2/1. Ok. That takes some damage Bueno. off the board. Vamos a ver qué sale acá. Hay chance, hay chance, hay chance. Hay chance, ¿no? Hay chance, sí hay chance. Or a Hay 1/1, chance. yeah. Which at the moment Depende de lo que crea acá. Smooth, Momento Targón, vamos. or you could roll the dice on. oh, it's, Time Trick. We're gonna roll the dice. oh, it's Smooth, right? No jodas, aturdimiento. I'm telling you, consistently Smooth Fish. goes for the highlight plays, goes for the rolls. Y es su madre, güey. player, okay? And he's getting bored. Qué desesperación, hermano. Porque me imagino We finally al see pobre Alpha does Tos. 4/4/3. We've Verga, got a time loco. trick and a rummage for Tiene a allí Rumble. el coste 3 este convertido a coste 1. Puede matar a cualquiera de Really estos not doing chiquitines. much for us at this stage of the game. See what We're we gonna can time get. trick in combat. ¡Ah, huevona! ¡No seas mierda! Offered up a 21 out of 20. ¡No seas mierda, huevón! Smooth Coño, can play qué this pereza turn, este deck, the hermano. open attack, and, I mean, Qué TOS tan bueno. has the potential to find ¿Ves lo que les digo? something off Te lo of this, arma, te lo da. El deck tiene está diseñado. Está diseñado. Yo estoy seguro que este deck tiene algo allí, hermano. Es imposible que sea entre tan poca consistencia el deck funcione. Yo no le encuentro sentido a eso. Golden Aegis in the list of TOS. Nah, bueno, tú ves esto. Siendo todo diciendo, no puede ser, hermano. En serio, de verdad, tienes tanta suerte en tu puta vida. Puedes tener tanta suerte. It's like a cataclysm. I'm surprised Smooth Que puede salir acá Cataclismo, ¿no? Algo que te dé rally y pases daño con... Ice-T Smooth goes for the dice roll and could not have been a higher roller on the day. This should have been TOS's game, but instead the pursuit of perfection comes through. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú ahí, loco? Qué presión, mira. There's ¿Ya? nothing to take away the ¿Y ya? overwhelm, and that is going to be Smooth. ¿Y ya? Swallow is picking up game 1. A ver, es un mazo maldito. Un mazo bien maldito. Bien maldito porque, como puedes ver, You did this, Ice-T. la You and fuerza your hasta el Monday extremo, Madness pero yo no created entiendo cómo... monsters and gamblers out of some of Yo no the NBA's entiendo, o sea, finest yo players. he ganado partidas con ese de que tú Hit dices... the lottery right after this La one. última que gané en el top, que llegué al top 2 en los Irana, all day going for the percentage, robé all una day catástrofe going for y creé un hechizo creado de Noxus, el coste 5, I just que can't wait. I haven't una been unidad looking tuya at con that all. abrumar Usually I don't go back and volume look at chapters golpea for that moment. a un I enemigo. have to. Y si tiene abrumar, el daño restante pasa al nexo. Gané solo porque creé esa carta. Y es como que, ¿qué posibilidad hay de las 10.000 cartas coste 5 que se pueden crear que me salga esa, hermano? Y que yo justamente tenga la catástrofe. La única carta en ese mazo que tiene abrumar. All right. Y tú dices, verga, no puede ser que este deck se arma solo, hermano. But that means Smooth is also through No, weón, no. and is one win Yo le voy a ese away tipo, le voy a ese man. qualifying to Le voy a ese man. top cut. Whew. Ah, mira, está en el chat, está comentando acá en el chat de Twitch. Just happened to be born in the great land of the United States of America. What a qualifier. Está en el chat de Twitch. Acá está él. True. Just saying. Está viendo sus partidas, me imagino. Well. I think we have one last series, one last game left in round number 4. So, Están varios las clasificadas en el chat, por cierto. Están varios allí. Jezino versus a GF Ace. And then I know that, okay, yeah, this is looking Jersino, esta es pretty otra. close to the Contra end of the game, Ace. not quite here. But after this, we do have more games to play. There is another round in ¿Qué es the esto? losers bracket for today. Mira, Rumble Vane. 1.5 rounds actually because Contra, ¿qué coño de la madre? ¿Por qué coño hay un celestial acá 8-8? brackets takes a bit of time, Me imagino que... especially if we have players that have. Mira qué mierda. So we might Va a have duplicar esta mierda, con esto mata el Rumble. but there are a couple of Qué players porquería, who mira. weren't able to really catch today. Todo that creado. we wanna see in the lower bracket. Unfortunately, OE doesn't really have to play Chao Rumble. today. I Y está evolucionado. we have De allí que creara la mecayorda que vemos allí en la mano. back to the game. I'm sorry for Que esa es bien buena, esa bufea. Cuando atacas creo que bufea, ¿no? Algo así. O cuando bajas, bufeas toda la mesa, creo. here with the impact from Rumble and maybe some impact from a few mecha yodels, but that was cut down immediately.
A ver, está en 2 de día la Serafín. Pero es la de Isla de las Sombras. Así que curación lleva. Está evolucionada. Tienes 4 cartas en la mano. Así que yo la va a reinvocar para crear otra cosita. Lo que sea. Coño, quiero ver la mano del otro. Ranejea full, sí. Esa que bufea todo. Al 4-2 no puede bloquear. Solo con la abominación. Con la. Se me olvida la carta esta de mierda. ¿Cómo se llama la carta? El celestial coste 8. Coste 9, se me olvida. Mira, acá ganas con cataclismo, tirándola directamente al 1-1. Y ya, ¿no? Ok, no, hizo open. Porque el 3-2 lo bloquea Serafín. El 3-2 lo bloquea Serafín. El 4-2 con Fearsome, el 8-8. No atacó con la 7-7 que tiene impacto. Ojo, porque iba a pasar un punto de daño extra allí. ¿Esta era la play? Olvídate. Olvídate. ¿Esa era la play? ¿No te lanzabas? O sea, podías atacar con el 7-7, pasaba un punto de impacto, lanzabas cataclismo, esa era una opción, o directamente te ibas por el que tenía abrumar y se le ponías también el fragmento de la espada del exilio y te ibas por el más pequeño, ¿no? Y con el abrumar ganabas. Era una opción, ¿no? No sabemos qué tiene en la mano el otro man, pero era una opción, ¿no? Se ataca ahí fue medio al pedo. Mi no entender. I also really dig this region combination. Was a big fan of like just. Yeah, you're a Karina player, right? Yes, like control. Yeah, I was not a big Karina player. Loved it. Still tried to play it multiple seasons in a row. Years after it was back. Ah, la que tenía ataque rápido. Es un poco mierda. Why I hated this region combination for so long was because people would play Karina in metas where they have absolutely. Okay, ahora sí lo va a hacer. We're getting the lethal representation here from Ace, the tumble into the overwhelm weapon. Le pone la abrumar. Something is queued up on the side of Jersey. ¡Ah, me jodas! Por favor. No seas mierda. Ok. O sea, hizo la jugada más. Verga, la más. No sé si la más safe, pero la más larga, ¿no? Qué asco le creó el aturdimiento. Qué asco que hace Serafín, hermano. Bueno, eso no fue Serafín, realmente eso fue la otra mierda, pero ustedes me entienden. Aquí puedes matar a la Serafín, pero aún así te vas a comer el 9-5. Or maybe you can. The problem is that Paddlestar is going to take out Vayne either way, right? Because she did attack this turn. Oh, yeah, apparently we can't equip it then. Pero sí siento que debió haber atacado con la 7-7. Sí siento. Pero bueno, no sé, capaz, no sé. Es que sí. Es que Serafín pudo haber reaccionado de 1000 formas distintas. Como tenía el coste 7. El coste 7 que te crea 3 bichos, 3 hechizos. Pudo haber pasado esto mismo, ¿sabes? Igual lo pudo haber aturdido. Poco iba a cambiar, pero bueno. No sé, capaz si lo hacía así, no sé. Porque si gastaba el aturdimiento en el momento que Ace hizo el open attack, capaz ahí sí le pudo haber equipado y luego hacer ¿sabes? Volver a hacer el rally con la voltereta de Vayne y ahí sí ganar la partida. Pudo haber sido una de las jugadas. Pero bueno, son tantos escenarios que es imposible predecir cuál es el correcto. Y de paso se come un hongo. Qué horrible Serafín. Yeah, with the Paddlestar going back up to 3 mana, then yeah, it probably was that you could not re-equip the weapon because it was equipped by Tumble, which is Qué horrible if Serafín. I equip a weapon and then lose it, I'm pretty sure I can re-equip it with Tumble. El de América comienza a las 2 de la tarde hora México, 5 de la tarde hora Argentina. ¿Ok? También lo vamos a transmitir. Pero todavía faltan 3 horas, así que ya se está a punto de acabar. Bueno, a punto no. Bueno, creo que sí, a punto.
Porque este es el de Europa. Y el de Europa ahorita creo que van a un descanso. Yo no sabía eso. El de Europa se divide en 2 días. Juegan hoy y mañana continúan. No sabía eso. Que creo que mañana para ellos es hoy en la noche, ¿no? La verdad es que no sé, no sabe. Es que no sé, como no hay información, no te dicen los horarios, no sé, no sé, la gente no sabe nada. Literalmente yo me entero por Twitter y por lo que me voy enterando de esta gente acá en la transmisión. Ok, otro match. Vamos allá. Vale, esta es la segunda partida o tercera, no sabemos, de este match, de Ace contra Yersaino. Rumblebane contra, coño, esto es Rumblebane contra Field de Rush. Debería ser partida para Rumble. Y ya tienes Rumble, y tienes un rally. Ya tienes la mitad de la partida hecha. Y tiene el fucking equipo más roto de ese maldito deck. Huevona. The 2021 World's runner-up brought it. How bad could it possibly be? Yeah. Yamato was always someone that brought decks where the community was really down on them and then discovered later, hey, maybe they're good. Porque, bueno, debería ser partida, pues debería. Vamos a ver. Otro Rumble no te caería mal, tener otro por si acaso. Porque el primero siempre se muere. El primero te va a comer Byfish y luego una venganza. Eso seguro. Pero ya cuando te vas en el segundo Rumble, ya no tienes la cantidad de hechizos suficientes para, coño, para quitarle otra vez el escuante hechizo y volver a matarlo. Y es como, maldita sea. Matan. Oh, that's the only way to do it, baby. For sure. Yeah, that's why I still need that one win with Scargrons, you know? I need Scargrons to win one tournament and then all of a sudden. Dale, Ragnar, ahorita lo veo. So is Monday Madness just like a prerequisite to you like starting to whittle down to more and more obscure tournaments until you can finally just like, okay, everybody has to play Scargrounds? El año pasado fue igual, 2 días. Claro, pero por ejemplo, el del año pasado no lo transmitieron, o sea, no había forma de verlo. Entonces, literalmente, el del año pasado nadie le interesó. O sea, yo me acuerdo que un día me paré, agarré el Twitter y vi que toda Latinoamérica estaba descalificada. Eso fue todo. Creo que se lo pasó. Fue lo único que pasó, creo. Celito. Pero fue tipo que entré y leí en Twitter que ya todos estaban fuera. Y yo, bueno. Rumble. Aquí solo te alcanza tipo para congelarlo y ni siquiera. You have to play at least 15 of those cards I put in there. Este lo comes, este es el tema. Mira esa mierda, esa mierda. Mira esa mierda. Aquí recién lo gasta porque en la siguiente se va a comer la venganza. Y te obligas a gastar un congelar al pedo. Y le aparece en el segundo Rumble, ¿ves? ¿Ves lo que te digo? Qué desgracia este juego. ¿Ves lo que te digo? Qué maldita desgracia este juego. Ah, pero lo juego yo, me sale. Nunca robo Rumble. Nunca me aparece. La venganza. Va a bajar el segundo Rumble. Recemos que Yersina acá tenga un Byfish, que creo que no, porque si gastó el congelar, claramente no tiene algo más barato como un Byfish. Pero vamos a suponer que lo gasta acá y que tenga en la siguiente otra venganza o otro congelar. Y solo así. Porque de paso tiene el coste 2 en la mano, que te bufea a cualquier bicho hasta 5 de daño. Una locura ese maldito hechizo. No tiene sentido. I'm actually so used to seeing 7 attack overwhelm rumble that I forget that there's an equipment tied into that combo. Esto es... Bueno, no, esto no es partida. Pensé porque puedes bajar el coste 4, bufarlo con el coste 2, pero no alcanza, no llegas a los 6 de daño. Let's see if there is a Valfeast as an answer to this rune right now. This would let us survive this turn. The open attack is still an issue though. Next turn. Even a blocker, something like the Avarosan Sentry, really not that effective, right? It's still going to be 5 damage pushed through by the Ruined Reckoner. And ah, claro, se lo pone el mismo. Olvídalo totalmente, se me olvidó eso. Se me olvidó que él puede ponerse el mismo el rally. Se me olvidó completamente. Yo pensé que se le iba a poner al otro. Ok, esto es... Ok, vale. Sí tenía Byfish. Creo que lo top-deckeó porque lo sacó acá. Creo que lo top-deckeó.
Por aquí olvídate que ya es Rumble y ya. ¿Qué haces acá? Tienes Rumble y te alcanza los 2 maná para bufar a cualquiera de estos bichos pequeños. Ya, desarrolla acá y ya cierra la partida. Y si no es eso, gana por el impacto. Nada, olvídate. Por favor, chicos. Bueno, igual es una partida totalmente a favor de Rumble. Totalmente. Totalmente. Rapidito. One of the quickest game twos. Yeah, was that even a game? What did we just witness? But that is the matchup, right? Rumble versus Control. Rumble does his job. That's exactly what Rumble needs to do. La transmisión es acá. Sparkling Iced Tea. La tienes también en la descripción del video. All right. Ace contra ¿qué? Ah, ok, era el segundo match. Vale. Van 1-1. El tercero y último. Jersey repitiendo Field Rush contra Leona Diana. Me imagino. Field Rush contra Leona Diana. Coño, acá si curvea bien. O sea, si Leona curvea bien, debería ser partido para ellos. Entre comillas. O sea, si tienes el coste 3 que se bufea. Todos los bichos con amanecer suelen tener buenos stats. Por eso, por ende. ¿Cómo se llama? Las Ravine, las avalanchas no hacen mucho. Tienes un exceso de aturdimiento para cualquier bicho que baje Jersey, pero bueno. Es cuestión de que aguante las primeras 5 rondas. Si las aguanta, eventualmente se lanza una ruina, cualquier verga y manda todo para el coño de la madre. No sabemos si ya ruina, pero ustedes me entienden. Us three, we are gonna roll up. We're gonna bring these 3 decks all right, yeah. to every lineup. I can't tell if Gems is at home like cheering because you know we didn't forget him, we remember that he exists and that he loves scouts, or if he's like, did they just call scouts low agency? I think he would agree. Probably. I think at this point. ¿Qué es eso? Tiene muchas vidas, ¿ves? Ya te vas a un costeado que tiene 3 de vida. Y ahí te jode un poco cosas como la Ravine, como la avalancha. Igual va bien, pero ahora vamos bien. Esa cartita es la peligrosa. Esa. Porque la ves chiquitica y cuando te das cuenta ya es un 7-8 la porquería esa. ¿Catalizador? ¿No? ¿Catalizador por ahí? De nada, Rey. Trundle. Lo va bien a Jersey, por ahora. Un por encima, pero va bien. Tirese no, Tirese tampoco así, pero es que es muy buena, pues. Te puede alagro, tiene mucha ciencia. It doesn't see that much play. Like there's not much diversity within it. Even, I mean, I thought that Demacia would be, you know, something that we see a little bit more of. And granted, desconozco si lleva ruina. He visto las versiones que he visto por allí no llevan ruina, las que he visto yo por allí. No las están jugando con ruina. Y si no los juegan con ruina, creo que Ace puede jugar más tranquilo, desarrollar un poquito más. Porque sabes que no te vas a comer nada tan pesado. Eso sí, creo que no llevan ruina porque la están jugando casi con 3 copias de la errante, She Who Wonders, que es la que te borra cualquier bicho con 4 menos de daño. Y eso pues, prácticamente le elimina la mitad de la mano a Ace. Not only are we going to push an insane amount of damage next turn, potentially from GF Ace side, but so far in the ramping department, we are not that much ahead. So we only currently have the faces. Ver las cartas generadas. Sí. Moon Affliction. Eso está rico. Ese está rico. Aquí ya son 5, 9, 10, 11, 12, 13 de daño acá. No, no es letal, no es letal. No es letal.
Not gonna have the mana to play. Oh, no. O sea, no es lenta por ningún lado, pero puede ir buscándolo. No sé si ahora, pero en la siguiente ronda puede ir buscándolo. No ruination, but there is a buried in ice. Dijeron que no es ruina, o sea que Jersey sí la lleva, pero si la tiene no la quiso lanzar. Por eso quisiera ver la mana para saber exactamente qué lleva ahorita, pero bueno. Igual esto lo bloquea, no hay mucho drama. We gotta see how it goes. I mean, if Ace does take the aggressive option and Jersey has no answers here, they're gonna fall down to 2. That's gonna open up to a Doom Beast lethal a little bit later on, but that's so unreliable, right? Trying to kill someone. Sí, un Affliction te lo guardas para cuando tengas el lethal. Para cuando lo tengas 6 safe, ahí sí lo desarrollas. This does take us off of our sort of cheeky no blocker style gameplay here, but I think that's fine. Vale. I think if anything, you'd actually almost like to get the faces of the old one out of play. Oh yeah, for sure. Parece que Avalancha no viene, congelar. Por como bloqueó con el 3-4, con el troll, la Avalancha no viene. Congelar. Ok. Evoluciona Trundle y la partida sigue. Y guarda, puedes silenciar al Trundle evolucionado y lo matas y ya, también es una opción. Puedes matarlo y desarrollar, te alcanza para silenciarlo y desarrollar aún después. Tiene Winding Light, tiene opciones. Winding Light en la siguiente, pasa que desarrolla Winding Light como una ruina y te va la partida para la mierda. No te puedes luego comerte una ruina. Un Affliction, te da la posibilidad de que 2 enemigos no bloqueen, pero tienes que usarlo con anochecer, disculpa. Y tiene el pétalo para eso. O sea que puede hacer el open attack en la siguiente ronda, si quiere. I think you're right, though. I think what this turn is going to come down to is Ace develops a little bit more after Jersey probably goes for an attack with the Trundle here to take out one of the Sun Guardians. And then we jam the Winding Light and say, do you have Buried in Ice? Next turn is also FTR turn. Let's see if we... Le pasó el Ace, lo está forzando está forzando. Por eso no quiere desarrollar. Yeah, I don't know if because it's just going to be like the Sunhawks over the 1 health blockers on the side of Jersey and that's really it because you don't have the mana to get down enough units here. You're only going to be able to Aquí sabemos que no viene Avalancha por ningún lado. You get something off the Ravoon like another Sunhawk or a Shield Bearer or something along those lines. I think Ravoon is going to be ahora acá es Ravoon, ¿no? No más vuelta. Can't really excuse not playing Ravoon here. Can also give you a win condition, right? Even if it doesn't give you a unit right here, could potentially just get you to invoke. Alto Champ Rumble, sí. I mean, even like a Zenith Blade. Sí, a mí me gusta mucho el Rumble. Your best case scenario is probably like no con Demacia, me gusta más con los Mecha Jordans. Me gustaba más con Sion. Pero bueno. Uy, este es el que... Este cura, ¿no? No, ya antes curaba. Este bufea ahora. Bufea la vida. No te sirve de nada ahorita mismo. Not really what you want, right? You are pretty much good against any Withering Wells and Avalanches already next turn if you play the Winding Light. So just getting Moon Affliction no hace mucho ahorita. La verdad. I don't think that heals your face, right? Todavía está lejos de Leta. Todavía. I believe so. Let me check because I knew its name. It's Solari Stellacorn. Sí, todavía está lejos de Leta. +0/+2 this round. 4 mana 3/4. Yeah, I actually thought it was a 4/5, so va a tener que desarrollar a Winding Light. Y rezar de que no haya... Y rezar de que no haya en el camino un... su puta madre. Oh shoot, we got the very nice straight away. Olvídate. That is probably going to be the it that stairs follow up, and that will bueno, puede que lo vaya a limpiar o lo hizo porque sabe que en la siguiente venía un buen ataque. Cualquiera de las opciones es viable. Porque capaz esto lo hizo en respuesta que, bueno, no tengo ruina y me la voy a comer doblada en la siguiente ronda. Si me desarrolla un Winding Light o llena la mesa, prefiero hacer esto, pues.
Porque Avalancha no puede jugar. Si juega Avalancha, pierde 2 de sus unidades y queda mal parado. Aún está en la partida de Ace. Aún está en la partida. Tiene Moon Affliction si hace falta congelar silenciar al fucking Trundle. Si viene Field de Rush pues igual, congela silenciar al otro pendejo de Tryndamere. Because like if you hit like Eclipse Dragon, then you're probably maybe you're slamming that down. The problem is that you can't burst pass here. This is actually a situation where a burst pass would be quite appealing if it was on the table, but el hechizo coste 1 te puede crear un bicho con anochecer, ¿no? ¿Qué te crea? ¿Qué crea esa verga? ¿Un hechizo o una unidad? No, era un hechizo, ¿no? Por una carta, no me acuerdo. Un hechizo lo que te crea. El horror ¿cómo se llama? Inenarrable. Es un hechizo, ok. El horror te creaba era una carta con amanecer o anochecer. No, una unidad, disculpen. Una unidad. Una unidad con anochecer. Y esta te crea un hechizo. Con anochecer o amanecer, dependiendo de cómo la juegues. Ah, sí la tenía. Olvídate. Totalmente la tenía. Afuera. Ya. Ah, ya viene. Ok. No sé por qué la pensaba tanto si tenía esto. Joda. Yo tengo esa mierda, te lo lanzo en toda la cara de una. Mira el pobre Winning Light, solito el Winning Light. Which I do think this is correct. You can't really afford to have your one blocker dragged to the side with the pillar, otherwise you're just losing the game there. Aún silencia el Rumble. Sequencing for Ace, but I still don't think it's y lo mata. See, Jersey no actually just going for the open attack. Oh look, so we can actually get rid of the Trundle here. O sea, lo puede silenciar, pero se comería 8. Ok, no lo va a tradear. Porque podía tradearlo usando cajada pálida en el Winding Light. El Winding sobrevivía. Y si te lanzan algo más, pues otra cajada, ¿no? Pero... Y además tienes también el bicho este que con amanecer bufea a todos tus aliados. Exacto. ¿No? O sea que ese bloqueo es al pedo. Da igual ese bloqueo. O sea, como sea, está jodido Ace. Pero claro, bloqueas al Trundle, esa mierda. Ace, don't do this. Hey, we can get Doom Beast, and then if they atrocity in response to Doom Beast, we can onto Dusk. We do play 3 Doom Beast. Porque es que no tiene nada en mano. But we don't have a way to Nightfall Doom Beast. Yes. No. Oh, actually, no, yeah, our Winding Light will survive. We can Pale. Más le vale a YouTube para verme los anuncios que me meten en el directo. ¿Salen anuncios en el directo? De verdad no sé. No sé porque no sé cómo funcionan los anuncios durante el directo. O sea, durante el directo aparece un anuncio, como en Twitch. No sabía eso, la verdad. Pensé que era solo al comienzo y al final de los directos. Actually, that's not even the case because you have more matches to play after this. If you are the loser, you're going to have to fall down to the losers bracket and play a couple more games before you get into day 2. Yeah. Unfortunately, by the way, Simon is... Dale, Rey, que no hay mucho que hacer. Wild otra cajada. Congelar. Oh, lo manda para la mierda. Ah, no, lo bufea. Ok. Claro. Tiene sentido congelar. Lo bufeas y ya. ¿Te aseguras del tradeo? No, esto es partida ya para ayer, sí, no. Olvídate. Ellos comentaban, ahí los casters comentaban de que una solución era bajar, o sea, que es demasiado exagerado. Robar el Doom Beast para pasar 2 de daño más y luego atrocidad, reactivando otra vez el Doom Beast con el costeo que tenemos allí en la mano. De esa forma el Doom Beast pasaría a 4 y gastar atrocidad en el Winding Light, ¿sabes? Sí, en el Winding Light. Pero bueno, eso es demasiado exagerado. O sea, un supuesto de donde pudiese ganar Ace, pero... No, de forma. Pa, fuera toda esa mierda, Chico Wonders. Esa mano hace... Ya, Rey, ríndete. It is a really good card, right?
it was like the best card back in beta. Everyone was like super afraid of it. Then they took away the option to, or the ability to take out champions. Now they gave it back. Yeah, I mean, they also took away the regen at one point. Oh yeah, this card got re-power crapped, and it still isn't quite enough. We need a second blocker if we're going to survive here, and we find it off the Twilight Protector, which actually... Se puede llevar a Trondel o al hijo de puta esta, chico, bueno. La está aguantando a pesar de todo. Eso sí, no, Jersey no le ha hecho falta un Filter Rush. No sabemos si lo tiene ahí en la mano, pero nos entraremos justo ahora. A ver. Ah, le saca culo. Tienes que bloquear, claro, tienes que bloquear juro toda esta mierda. Y va a perder todos sus bichos. Coño, no se quiere rendir por nada, hermano. I don't see a way for Ace to come back into this one. No, like you mentioned, this is a Demacia deck, right? Your comeback potential once you lose the board is very minimal, but unlike an actual Demacia deck, you don't have rallies available to you. But like a Demacia deck, you are just getting your 1 and 2 drops at this stage of the game, which is exactly what you would expect. And Jersey really just has to sit around and find either FTR or Atrocity to end the game. No hay fila rush. Obviamente. You know what? They are taking their time though. GF Ace is like, hey, maybe my opponent disconnects, maybe to like... Maybe Robomaster fell asleep. That is the player in the lower bracket waiting for either of these competitors to finish up. So, you know, maybe the longer you take... Partida para Jersino. 2-1. Playing for the disconnect, right? Ronda 4. Estas son de las últimas partidas, en teoría. Unfortunately, GF Ace loses 2-1 here. It was super close up until tipping point where we couldn't quite... Leona hubiese sido buenísima en ese match. Esa partida la tiene un poquito dominada Leona. La tiene. Si la juegas bien, no te comes ninguna ruina en el proceso, debería ser una partida para Leona. El tema es que bueno. Some cards getting back into the meta, some really big bangers. But I also like cards like this, like just really expensive combos, where we kind of developed into a meta, right, in the last few months, where Ionia was just absolutely dominating, and you just can't play big spell effect combination against Ionia. That just doesn't fly. But now that Ionia is dead, we can finally do it again. El de la lengua. And what's funny to me about the Buried and Ice at the Stairs combo is like that was the original reason that like Trundle Timelines was a real deck. Ganar por tiempo. Like, you slip that into that deck and it's like, okay, that's cool. And after like 4 months we were like, hey, we can do this in any deck. Put this in any Freljord deck and it does the same thing it does in Timelines. And now I wouldn't say it's an FTR staple, but you see it in a good number of them. Yeah. Now, with that done, we might have a couple of bangers in the lower bracket for you. Because obviously this was the last game from round 4 of the upper bracket. Now in the lower bracket, ya acabamos con el bracket principal. Ahora creo que vamos a ver partidas del loser bracket, del bracket de perdedores. Recuerden que todo lo que estamos viendo es doble eliminación. O sea que si pierdes una vez, tienes chance de recuperarte por el bracket de perdedores. And it looks like Budget vs OE is going to be a match. Esto, básicamente. Este es el bracket principal. Y acá el loser bracket. No sé si veremos alguna de estas partidas. Sí. Según esto, sí. Ok. Vamos a estar un ratico más entonces. Capaz y conectamos los streams, porque para cuando terminemos esto, creo que sí. O sea, yo pensé que iba a terminar ya. Yo pensé que iban a terminar estas partidas y no íbamos a ver más. Pero si vamos a ver las del loser bracket, no, seguramente sí nos da chance de llegar a... O sea, terminamos con el Europa y comienza el americano. El americano comienza en 3 horas exacto. 3 horas. Nunca he visto competitivo de juego de cartas que no sea lore. ¿Existe alguno donde se pueda ver ambas manos en simultáneo? Es una tecnología inexistente el día de hoy. No sé si se puede. Lo que pasa es que el lore no han hecho esa mierda todavía por pereza. Porque no les ha sido prioridad, pero sí se puede. Eso sí es algo feito del lore, que no se puede ver las manos, la verdad. Ayudaría mucho en el tema de torneos amateurs, en la creación de contenido, todo. Un modo de repetición bien hecho junto con su modo espectador. Y de verdad que promueve la cantidad de clips en el juego, que la gente comparta jugadas, ¿sabes? Que genere contenido.
Coño, eso sí, yo tengo hambre. No me quería ir, pero si quería comer, pues. En mi cabeza era, tipo, bueno, como y regreso en 1 hora, algo así. Pero no, terminamos esto, como, me dan una pausa de 15 minutos y seguimos con el de América. Así no cortamos strings. Estamos en pausa. ¡Ah, su puta madre! ¡Oh, sueñito! ¡No jodas! ¡No jodas! El mazo de turno del Trinamer está bien, fuera de competitivo, o me van a destruir en Ranked. No, en Ranked. Revisa Runaterra.ar, es de los mazos más utilizados. Está en el top 5, creo. Y de los que más win rate tiene. La última vez que revisé, creo que fue ayer o antier, 56% de win rate. En ladder. ¿Crees que si nunca hubieran sacado campeones Runeterra, si ellos pertenecieran a una región, sería muy OP? No. Para nada. No, normal. Los hubiesen diseñado pensando en que ya iban a salir en cierta región. Y ya. Capaz ni hubiesen salido como salieron. ¿Sabes? Hubiesen sido una cosa totalmente diferente. Pasa que se inventaron los campeones Runeterra porque entienden de que es raro meter. Entienden que hay campeones que no tienen nada que ver con su región. El ejemplo que siempre mencionamos, Lux. Lux en todo sentido podría ser un campeón de Runeterra, porque Lux con Demacia no tiene nada que ver. O sea, su temática no tiene nada que ver con su habilidad. Lux es un campeón controlero que con Demacia no pinta, pero nada. Entonces, para evitar ese drama existencial, bueno, vamos a ser los campeones de Runeterra. We are cutting straight back into the action here as Buy Attack has taken out Aoi in the last round of the day. That's right, we actually took so long in the upper bracket that we skipped round 4 of the lower bracket and we're into round 5, which is the last one for the day. Winner of this moves on to face one of the losers from the upper bracket tomorrow. Loser goes home with nothing, and Buy Attack really looking to return to the World Esto es una de las Championship. partidas del loser bracket, por lo que están mencionando, creo. One of the players I was really excited for last year, and Déjenme, voy por. Voy un poquito más de agua. Pregunto una cosita acá I afuera. actually met Buy Attack in real life. Super solid dude, super chill person, and just a real asset to the community in general. I think not only as a fantastic player, but also as a really good streamer. But on the other side, I could say almost everything except meeting them in real life about Owie, right? Owie is just a solid dude, is a really fantastic streamer for the French community and seasonal champion, one of EU's best. So really excited to see this. Yeah, Owie, funny enough, me and Owie actually go way back. It was like when DOR was still popping off, and like me and Jay Doza were trying to make a name for ourselves, but we couldn't get on a finals broadcast because Casanova and Blevins were just absolutely crushing it. And PCS reached out to us like, hey, we're going to do a tournament series. Do you guys want to cast it? So I met with Owie and another person from PCS, and like, you know, we talked about doing this. So yeah, Owie was actually like one of the first people to put me on casting. So I'm always going to have love for him for that. Yeah, Owie always... And now you guys know who to blame, so. Yeah. If Boulevard calls one of your games and just absolutely casts a curse. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me he Don't perdido? blame Boulevard, alright? In the Owie. end, Blame Owie. They blame Owie. His fault. I mean, Yeah, por fin pusieron la musiquita to actually cast a curse. a la transmisión. Man himself this time. But we are only having Bash's perspective. Ese tablero es muy bueno. Solo por la música. Edit the spectator count. Ese, el de Urf. But you know what? No, ese es el de Urf. Me parecen mis favoritos. With most of the players. ¿Qué estamos viendo? Hey, ¿qué coño hace allí? Ah, ok, Norra Vega. Yo iba a decir, ¿qué coño hace ese bicho con el 3-3 allí? Ese bicho es de Churima, coño, tu madre. Norra Veigar, ¿no? I didn't check to see if any of those catalyzers connected. I don't think either of them managed to. Either. We can check in just a second. Regalo que It doesn't much matter though, as the Vygar is now set up for a flock. Oh. Ok.
Oh, I guess they both connected. Ok. That's fine. As I always say, Gwen, one of the best champions. ¿Qué ronda vamos? Y ya evolucionó Gwen. Wow, buena coño tu madre. Yeah, when you have 2 cards in hand and neither of them are Mierda. Gwen, I'm sure you're real happy that you Gwen died. But one of them is a Fallen Reckoner here, so we're gonna be able to take that blocker off the table. It's quite a bit of damage being represented. I think lethal actually. Quite near. For sure lethal. Has to be. Nope, it's not. Tiene un Halloween. Yeah, I Serían was like, 5 oh, de one daño. died. I don't want to be the one that says, yeah, No, I'm letal sure no es. another one died when we can't even keep track of twisted catalyzers. Letal no es. Hay que bajar un bloqueador, eso sí. And there's a third twisted catalyzer coming down, so not quite lethal like we mentioned. It is going to be 5 damage sticking through. Not enough for this Noxian Fervor to finish things off. And that is No tiene mana. Eventualmente, si la aguanta el Veigar, la remonta de alguna forma. Ese deck de mierda siempre tiene... Te crea un bicho todo extraño. Tiene curación. Removal de sobra. El problema es el bicho con abrumar. Attack's going to be in a little bit of a weird position. Alright, look. I have a question for you. Y el fervor, ¿no? Obviamente. What do you need to get through? The fervor or the glimpse? You probably have to glimpse, right? So you have to get the glimpse through. I think so too. I just wanted to ask. Ah, buena, pero increíble. The elements ¿Entiendes, Alex Ali? This might and the dead. This depend. is actually a perfect top deck from Buy Attack. This is going to be able to, on the next turn, kick things off with the Risen Reckoner and make it so that the Ashtali Sentinel can't block. Yeah, also this means that this turn, there is no life still because we have fervor and glimpse. Esto está rico. And I don't think there's a way we can take Para reckoners. Jack Tack, como se pronuncia la mierda es. Porque aquí es... Este ataque te saca culo. El que te preocupa es la sentinela. Tienes glitch para la sentinela, no se cura. Te creas un bicho más en la mano que va a evitar que la sentinela bloquee en el siguiente turno. Vas a volver a tener 2 atacantes. Y es prácticamente que partida. Si te responde con algo, fervor. Debería ser partida esta mierda. Bueno, no debería. Todavía no es. Hay que ver. Increíble cómo te... El hijo de puta, ¿cómo se llama este bicho? El Ragnarok, no me acuerdo cómo se llama el coste 4. No puedes bloquear nunca. Es increíble. I'm sure he's gonna crush it at New Worlds though. Is that the game he's playing? No, Lost Ark. He was also playing Lost Ark, okay. Lost Ark. No, I actually at this time I saw a tweet about Alan playing Flash and Blood, so we might see Alan. Otra. Okay, hold on. We got a second Ashtali Sentinel here. There is Aún tiene fervor. available though. You know, we can Aún tiene fervor. through this. But tiene que hacer el ataque porque te desarrolla la oscuridad y te caga el ataque. Entonces te mata uno de ellos. Esto es fervor acá y partida. Por 5 de maná, ese que no tiene nada. A no ser de que haya algo creado del caracolista. Mencionaron la caja porque a veces llevan una copia de la caja, partida. Maldita sea. Sí, porque por 5 no hay nada. No hay nada, ¿no? Por 5 no hay nada. No hay nada. That's how you do it. I think we were both a little stunned there at the end. You know, 5 mana available for a control deck, a couple of options available. Lamento a veces llevan. Lamento también pudo haber sido. No signs of life out of OE. Buy Attack moves up 1-0. Pero bueno. That's crazy for the series. Again, these players have to win a couple more games than the rest. You know, Smooth, Gizinho, Aragorn, and Bawis, they only have to each win 1 more game to be qualified. These players have to win a couple more, so maybe Bash is like, hey, I wanna go in or out swinging. No, sí, todavía falta gente. Goes in here, Faltan gets estas the y lethal, estas. Falta and bastante. gets a bit of confidence for the next game, I believe. Okay, we're going into game 2.
Owie ya lo vimos, ¿no? Claro, ya lo vimos porque ambos perdieron. Ambos ya lo hemos visto. Means that it was the Pursuit of Perfection deck banned, as well as Ionia Seraphine. So both Seraphine decks off the table. You'd love to see it. Unfortunately, we weren't quite able to highlight the decks because the players just jumped into game. But again, this is an open round tournament. TF, mira TF Ani, hace años que no lo veo. Hace tiempo, bueno, hace tiempo. Desde que nerfearon a... Bueno, lo nerfearon, ahorita lo volvieron a bufar, lo revertieron básicamente. Alito, al ¿cómo se llama? Ravenbloom. La academia. Este match... Verga, el desayuno, ¿no? Este match lo ganaba siempre Ani. Este match por win rate lo ganaba creo que casi siempre Ani. O sea, siempre te hacían el combo de como la partida se alargaba al tanto. Era Tybaul, el que sale de Lito, con Rex y listo. No había nada en el mundo que te salvara de tanto daño. Por lo que recuerdo yo. Porque este deck lo jugué yo bastante. ¿Cómo disfruté yo ese deck del AniTF? Que te cagas. Parece que no, pero cuando empiezan a bajar los que no te dejan bloquear, sí, es que así empiezan. Poquito a poquito así empiezan. Ojo en Akaorus. Ok. Tiene de todo para bajar para matar a Heimerdinger y a Jace en curva. Bajan allí a Jace. Lo matas con el desintegrar más el golpe del ancla coste 2 o directamente con el aracnoide y el sentry. Con el aracnoide y la probada, disculpen. Ok. Ya está evolucionado Jace, creo. Sí, pues es el segundo. Coño, pero este tipo tiene una suerte con esos desayunos. Sí, es que este match este match Ani te lo mueve muy fácilmente. Mira esta mierda. Vas a hacer el otro porque sabes que él también lleva la Telson y eventualmente ese conservatorio te lo pueden matar. El Lito te lo pueden aniquilar. Así que siempre que puedas, juega los dos. Ahora, aquí el tema es que ya no lo mata la parvada, pero igual tiene que aturdirlo. Ahorita roba algo, y si roba algo más de daño, pues... Vamos a ver qué roba acá. Ah, no, sí, se la tiró. Ok, le tiró todo, vale, ok. Pero tiene que hacerlo, porque en la siguiente se complica la partida. Si llega a duplicar cualquier hechizo. Desconozco si lleva ruina. Antes llevaban. Ahora no sé. And I'm actually curious. Okay, I was gonna say I'm curious to see if Buy Attack is actually gonna throw down the Arachnoid Sentry and just push for lethal on the next turn with the Tibulk, because there is no Ruination in Oi's list. But first action. Le dicen Tibulk. And I actually really think Aloof Travelers is like super well positioned into this meta, right? Feel the Rush is one of the more popular decks. Things like Red Gwen rely on the Harrowing to be able to finish off these control decks. And against, Conservatory, if you can't hit the Tibulk, you're pretty likely. Aquí tienes cosas como Piercing Darkness, Venganza. El problema es Tibul, más nada. El resto te lo pela. I am a little surprised at how few of the Pursuit Seraphine decks are playing them, to be honest, but yeah, it's just one of those things. Pero ese es el tema, que para este punto, y por la ya que tiene Owi, ya un Rex, por ejemplo, te drena la vida, te la chupa. No tiene nada, porque si bajas a Heimer, no hay nada. No, esta partida ya. Y eso le gana con mano de la muerte, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Hey, you know a deck that is well positioned and maybe Americas is ahead of the curve here? Timelines. And they can afford to play Aloof Travelers, and that might be a huge factor. Sí, Corona llevó triple mono. Looks like Owie rearranging the blocks, not quite willing to give up the life of the Heimerdinger just yet, and hoping that it can survive at the 1 HP, which, given Buy Attack's current hand state, it can.
But going down to 6 when your opponent has already resolved the Tibble and has another one just a couple turns away off the Conservatory. Te caga palo el Rex on time con Tibble, sí. Ese Rex subir rapidísimo a Master. No, yo también, yo la spamé en torneos. Las 10.000 monedas que hice, le hice con este deck. En los torneos brasileños. Igual esto está acabado, seguramente. Could be a Valve Feast if you play a couple copy of these. Could be a Mystic Shot. We could take down 4-2 here. Now that we rearrange the blocks, it almost certainly has to be a Mystic Shot. Yeah. Okay, I was about to say, OE, please do not time out in your elimination match from this year's World Championship qualifier, but manages to slip the Mystic Shot onto the stack at the last second, but still in an absolutely dire position, down to half of the total Nexus health. Tibble still in play for Baya attack, second one on the way, and a pretty decent top deck for Baya at this stage of the game. Yeah, and to build upon the narrative of this game a little bit, we already mentioned that Bush really Curación tiene. likes the Conservatory deck. Así que eventualmente se puede curar. Played a ton of community tournaments, certainly has played some, but not a ton. Rex, in the recent mi Fortune. months. Mi On the other Fortune. hand, we have OE, who we always see in almost every Mi community Fortune. tournament, even the Americas. OE is not above staying up until 4 AM to farm some America scrubs. And Está bien, top cut in all no pasa nada, pero... tournaments. That said, OE also A la really verga. likes his Heimerdinger Jace. Claro, tiene sentido Whenever meterlo acá, I pero see que- OE me imagino que será una copia de mi Fortune solamente. You probably see Heimerdinger Jace. Even during those few months where Heimerdinger Jace was kind of down a bit because of all the Ionia decks, Heimerdinger Jace was still in OE's lineups. Hey, show me that again. Yeah, and I realized that I misspoke earlier. There's no Katarina in this list from Baya attack. That is fully taken up by the Red Gwen, so it will be a Misfortune Annie Twisted Fate split. Mi here. Fortune and Twisted Fate, ok. But that Misfortune looking kind of threatening at the moment. Especially because you already slammed down a T-Block, right? All of a sudden it's 2 damage you're dealing. Yeah. Oh my god, look at this top deck! Wait, this means we can open slam down another T-Block if we want to, if we play the late stage now. Okay, we don't. Oh, I was gonna say, I mean, you could Blade's Edge the tough turret. It's dealing 2 damage currently, but No, pues bueno, not gonna los be tres the case. Tibble. Instead, we're gonna go for the stun. This gives OE the opportunity to play an aloof traveler, tres but Tibble. honestly, I think Baya is gonna be fine with that, right? That's 4 mana committed on your opponent's side. Ahora, It means that there's no 6 mana spells coming down for the si deep desarrolla follow-up, and then Tibble, you just gotta follow up with a me Misfortune. imagino que es porque Owi nos lleva a ruina, ¿no? Push through lethal. Me imagino. Pues si no hay que tener tremendas bolas. Do it again. Even after this, still rounds to play for Bush, but Yeah. is inching closer to qualifying again for the top. Oh, and OE, you made it pretty far, but things aren't looking great for you here. Okay. Hextech Handler, probably not the play that you wanted to see. And we're not even going for the Tibble T. We're Aunque le just supo as culo. wide as possible. Para que limpie ahora y luego desarrollara la mi Fortune. A También es viable. 3-1-1 drop. También es viable. That is insane. Now with the Blade's Edge back up, let's see how many turrets we can get out of this. The third production surge for 6 mana, you're guaranteed at least 2. Probably Top. gonna find 3. And actually, the double up on it doesn't matter because you roll Esto hace triple 2 de daño. tough turrets. You get that's so good though. That is Que equivale a 1 con los bichos that is estos. so good. The tough turrets Pasan are exactly 3 what you need. por el Yeah, evasivo, por you're el, gonna be able to el trade bicho back con a decent evasión. chunk of the board, but my concern is this Tibbol's gonna come down. Está bien, ¿no? Bloquea todo, ¿no? Damage. I don't know how much Sí, life ¿no? you're gonna have left on the side of Baya. Sigue adentro. Or OE rather, going down to 5. Not quite lethal just yet, but Ese unless OE opens with an aloof travelers, I mean that Tibble is a certified threat of its own. esa daga hace 2 de daño. To deal with. Va a ser 3 de daño con el segundo Tibble. Constant back and forth. Y si baja el tercero, pues Again, bueno. this favors by right now just because we have Le ha aguantado ese Jace. De verdad le aguantó demasiado. all looming over this Le aguantó game. demasiado. So ahead of next HP. There's no TF. That's gonna be lethal. TF if ya es Baya letal. can play out there in TF Tiger sí, ya es hands. letal It's gonna acá. be a 3 damage red card followed by a 3 Ya es damage letal. Blade's Edge. Exacto. Oh, where is Aloof when you need it? There- Depende de lo- I mean, a ver, so there depende de lo is que- a little bit lo of que haga counterplay, Jace. right? OE can, if they have Porque ya es it, letal. fire off a piercing darkness, but it's not. Nope, that's the wrong deck. Queda Okay, igual, yeah, porque it si no does make lanza a la carta piercing amarilla y darkness. listo. It'd be a 10 health swing onto the Tibble, but it's a shock blast. And while that gets rid of Zap and the Tibble, we see it already. The Blade's Edge is committed. Afuera. And the emote is Yeah. fired off. Qué perra, me le saca el. I've never Le seen saca el Tom tanque. Kent's used as a GG emote Qué before. perra. Yeah, it's Deal me. Dormí.
Yeah, and that is going to be the red card of doom. OE 1 card in hand and no resources left by attack. Moving on to day 2 of the EMEA World Championship qualifiers. Hanging on, wants to be the first 2-time player to Legends of Runeterra World Championship. Absolute insanity here. Such a close game, but Bush just clutching it out. And I'm really excited to see Bush tomorrow. Let's see if we have any more games in this round left. I believe there should still be a few games to be played, right? Bound to be at least one. We had a couple of stragglers here. It looks like actually everybody is still playing, or at least hasn't recorded their matches yet. T, you've got the spec accounts. You can tell me who is in game. We've got a couple options here. We got Spikes versus Flaxu, Teddy versus Soul, and Baki versus LSR. So, since Baki is, I think, streaming himself, I think we can leave that up to him. And I would concentrate maybe on Spikes versus Flaxo or Teddy versus Soul. We have seen Teddy and Soul today as well as Spikes, but we haven't seen Flaxo at all. So I'm inclined to actually hop in there. Okay, yeah. Anything you need to do to run away from watching your last German hope get absolutely bopped by Soul. That's, you know, I understand. Yeah, we can run away to the UK versus France here. Why did you have to put it like that? Puro huevo. It's crazy. Like, Germany is so well set up with all these good players, but yeah, unfortunately, Teddy is the last one left. Esto es Serafín Shellfolk. Sí. El de Spike, creo que Serafín, Víctor, Shellfolk. No. Ah, no, es real. Serafín, Ezreal, Bandicilli, and if you've ever seen one of these deck lists, it looks absolutely insane. Ah, es real Serafín. Yeah, it's kind of wild. Con Shellfolk, porque si no, ¿por qué van a decir? O sea, las listas más conocidas son con Shellfolk. Ahí está. Of all the Ezreal BC, there's about 3, maybe 4 in every region. Only like 2 of them total are Shellfolk. La que a mí me gusta. Oh, we get 2 hands again. Oh, es esta misma, pero con. Con Víctor. Bueno, la que yo suelo usar. And the Ezreal already in hand. Again, once those two hit the board together, there's nothing Flaxo can do. So, like many decks, there's one rule. Never let them be on the board together. Now, whether you do that by finishing the game before that's possible, or removing them with something like Fish, up to you. But just don't let these two stick on the board at the same time. No fixing that. And I mean, all of the Seraphine decks that we've been seeing today look like Pursuit decks. There are, yeah, actually, there are 24 spells in Spikes' deck. All of them are one-ofs. Yep. I've seen a couple of these lists, and especially the battle lists. They always look extremely crazy. I lied. There are 3 Pokestick. Best card in the game. Let's go. But everything else is a one-of. We're getting deep in the tank here too. We've got Drop the Bomb. We've got Get Excited's in here. Piltover, Peacemaker, Wallop making a return. Defray coming in here. Yeah, Defray is also obviously a great card to like stack the Seraphine now that she needs to see a couple, or not to see, now that she needs a couple more spells. Because Termogénico. Yeah. Toda la jeta. Then we could actually put her back to 6. You could put her at. Maybe you couldn't put her at 5. I'm thinking about my words carefully here. Yeah, see, she is a 1/4, right? Pretty healthy stat. Si tuviese el coste 1, la salva. You know, but unfortunately, we do have Quietist in the meta. I'm not done. Look, I've played a lot of Quietist into Seraphine. Surprisingly, does not work as often as you would think it does. Yeah, all of a sudden they just. ¿Qué tal, Mati? ¿Esperándote? Oh yeah, this is gonna be a huge attack here out of Flash. Estamos esperándote. The can't block down onto the bird for 5 attacks. It's a big scout. And Spikes with I would say a pretty ideal top deck of the back alley bar right on top. No he visto ni un solo monitos. I think you're full swing here. Ha estado buena. I would scout attack personally. Están llevando de I don't todo. really value the 2 Me está damage gustando. versus getting a second combat No phase. estamos viendo mucho mazo repetido. The second combat phase obviously really strong. Now the wall-up comes in. Red Wing y Queen Piltoverizado. Es lo que más hemos visto, creo yo. Yeah, it does mean Spikes is more or less done for the turn though. We get Pot of Pain, Fisher Whack. Vas a ver a mejor cara Matan. Yo espero. Gotta be Fisher Whack. I like Fisher Yo Whack. espero, Mati.
Porque si pasan tu partida y tú llegas a perder en directo, coño de tu madre. No. Their removal is pretty bad. It's even worse than the Targon version, and the Targon version is already worse than the Shadow Owls version, so if you have like a really beefy unit, they probably are not going to be able to remove that. Yeah, and there's not a lot of units in the deck, but, you know, this does still sort of play the Bandle City style of, like, yeah, let's get down some self-replacing, you know, dinky little chump blockers, triple Conchologist, triple Fan Club President, a singular Otterpuss, round out the followers for this list. Luego complicado. But maybe, le salió el monasterio irano. You know, I don't think you're going to have that many units. I can go for the health buff rather than getting the overwhelm. You're just not going to have that many units. And no está mal. You know, we talked a little bit earlier about the worst. No está mal porque si lo usas con Serafín, te sirve para ganar un par de hechizos nuevos. It's not an awful choice. Pero la mesa la muy maldita para. Tiene mucha mesa, ya tiene Scout, que seguramente lo active ahorita con el rally, que active el Scout con Cataclismo o con Voltereta, así que lo veo complicado. Demacia winning on the opponent's turn. That's not allowed. I thought they nerfed Rally. Yeah, they took our Relentless Pursuit, they took our Golden Aegis, but you know what? Noxus Rally stayed at full form. Bilgewater Rally got to stay at full form. Pero eso no es mental. Some like black market stuff like this where we tumble a Scout. It feels Gana, illegal. ¿no? Gano. That's illegal. I mean, Me equivoco. It's not the real thing. Si no gano ahorita, Looks like it though, right? gana la siguiente. Yeah. They're getting some fake now. Bueno, tiene el hechizo de Serafín. And I believe we bueno, no sé. Looking at... No, vamos a aguantar porque ya he visto esto muchas veces en mi vida. Y algo raro va a salir de... No, I lied. We can push 15. Algo raro va a robar. Everything has Challenger more or less. High Note might be able to change things around here, though, a little bit. Yeah. I think Spikes lives the turn, but then, of course, we just go into Flaxo's attack turn and try it all again. See, I learned from today. In the time where you were figuring out whether this was lethal or not, I was just quiet. I was like... I like to pull that trick on Dozo a lot, so I'll get that in later today. So for now, I have to be the one taking I get to play backseat later. And here we see, as you mentioned, the High Note coming in, taking out both fellas. No, todavía está. Active, and I think part of that is I'm not used to seeing High Note active and Seraphine not leveled. Yeah, it's weird, right? It's que ya no tiene mano. It's new. It didn't used to be like that. I don't like it. And now, I mean, no, huevón, pero... now in the hand of Spike since they played a... Lo vas a salvar a Serafín, le vas a hacer el favor. No le hagas el favor, claro, no seas huevón. In terms of doubling things up, and Flaxo actually still bloquee con la mierda esa. With the Seraphine if you don't claro. want to here. I still want to get that champion off the table. Le hace Serafín vida, evoluciona, saca el real, roba, crea una verga rara y olvídate, te mata en ráfaga. I'm gonna take it off the table anyway. Is there any way Spikes can get back into this? We already seen Spikes expend their own Spike in the deck. So there's no longer a possibility. So ambos te meten la misma cantidad de daño. Dale, rey. It's gonna be enough. Ah, bueno. No salió otro el muchacho. Updates from higher up in the bracket if you'd like that. Sure, let's go. Baki has defeated LSR. Let's go! Boki's still in it to win it. We'll face Ace tomorrow. GF and that is GF Ace, not Ace Bombastico. We have a bunch of aces. Meanwhile, Baya... Faltan dos ataques. En esta ronda evoluciona Queen. Creo, ¿no? Sí, en esta ronda evoluciona. Tiene todo su puta mano. Pero eso sí, ya se dieron cuenta que apareció... ¿Quién apareció? Presidente del club de fan. No quiero ni imaginarme qué porquería saldrá de ahí. ¿Qué verga le dará? Lamento devastador, algo así. Llorar. I mean, realistically, if you attack, okay, take a blocker off the table and your opponent plays another blocker, you're in the same position as the open attack. I like the scout attack. And in fact, it'd level the Quinn when you go for the next attack, so... Yeah, we can still go for it, right? We didn't expand our attack, we just played down this Joral, just threatening the full swing even more,
Está desarrollando porque como tiene otra queen, significa que tiene otro valor. Solo bajando lo tiene letal. Song Spinner, some fumes. I mean, the fumes is active, but Bueno, ya it's esto not es doing suerte. anything. Depende totalmente de lo que le sale. I think Flaxo is feeling really good about killing the Seraphine. A ver. Not the 3-1. Por ejemplo, imagínense esto con Serafín en mesa. Si no lo hubiese, si lo hubiese jalado, olvídate. Olvídate la partida. Bueno, olvídate no, pero definitivamente hubiese sido mucho peor. Mucho peor. Retreat, no te sirve ninguna de esas dos. Nada te sirve. Retreat, nada, bueno, nada. Cascada y bufo. Bueno, no te sirve nada porque no tienes ni mesa. Con eso metes 2 de daño, ¿no? 2 de daño. Más nada. No sabemos cuántas cargas llevas, Rian. Está cerca de estar evolucionado, pero casi no. Ah, Rey, no le des mucha vuelta, Rey. Yeah, I mean, Flaxu can even just 2 y Valor 3, here. Yeah, it 5. looks like this is actually going to be some fume drop the bomb onto the Quinn, but that is still just going to be. Ah, igual, pues igual tiene cataclismo. Even the cards that were generated off of the Song Spinner not going to be playable as Spike's going to up the cost. Y aún así gana, of ¿no? by Solo two. It's siendo. gonna set him to 1 thanks to the bar. Sí, How all the cost aún así gana. reductions and additions are going to play out here, but that is going to be Flaxu picking up the win here in game number 2. But again, we do not know if there is a game 3 in the future or if Spike's lost game number 1. Dale, pues, flaxeado. Flaxealo. Sin miedo, Rey, sin miedo. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Dale eso. Let's see. I'm also really on the edge here. Demasiado haciendo demasiado. I would like to see one more game from these two players, especially because Spike's lineup is a bit different from what we've seen today in general. It's way more control heavy. Quiero. This Seraphine Ezreal is a really interesting deck because when it pops off. Necesito a alguien que me acompañe a castear. No, castear no. Hay que dar transmisión un ratico. Para el americano. Let's see how game number 3 goes because this was not Fluxo's second win. And that's good because this is going to be our last of the game, last game of the day. Soul versus Teddy has concluded, and the winner is Teddy 314. Yes! In it to win it. Let's go. We're still there. Yeah, you will be playing up against Karashi tomorrow. Oh, that's a Germany versus Germany matchup. El carro cuando hiciera cataclismo lo retiraba con el hechizo y lo traía. I mean, that game is not for a world spot. You don't even have the safety of like, yeah, we're guaranteed getting a También Germany. una opción. There's quite a few games to play tomorrow still. Oh my god. Wait, this is so tragic. This is so tragic. Hoy tengo que invito por ahí, ¿quién está por ahí? So this is going to be our final game. ¿Qué es esto? Red Wing en contra del mismo deck, ¿no? Regional WCQ qualifier Spikes on the Bandle City Seraphine with both champions. O sea que es muy bueno el de Bandle. I see red cards, I see Gwen. Bueno, subí una guía de ese mazo, pero era con Victor, no con Ezreal. Y aún así es muy bueno ese deck. Cuando robas la Shelfall se descontrola todo. No sé si con Shelfall, pero pareciera, ¿no? Pues si no, ¿por qué llevas Bandle? Bueno, igual Bandle tiene buenos removal, pero no sé si es el caso. ¿Hay drop en la transmisión oficial? No, Jonathan. Esto no es una transmisión oficial. O sea, lo que estamos viendo no es una transmisión oficial. Hay gente que le pidió permiso arriba para ver si podían ver, espectar las partidas. Pero oficial como tal, no. Porque no está producido por Riot. Actually, T, I do gotta ask, I don't think we can start with that. We have an upper bracket that's gonna qualify people for World. I don't think the World gets to see Karashi versus Teddy. True. Oh no. Okay, I'm gonna ask him to record this so we can... Aquí tienes para Catarina. Te gastas directamente o el segundo es real o te gastas los honguitos coste 3, ¿no? We are everywhere. A ver qué hace.
half of the Am I competitive German? scene. You never know. All of a sudden, catch your saves. Creo que va por el real, ¿no? Porque si no, ¿por qué bajas a real acá, no? Creo que va por, o sea, va por el segundo disparo místico que creo es real. Porque si no, ¿por qué vas hasta real acá, no? Y está bien, porque en cierta medida el real no va a evolucionar como hasta el turno 8 o 9. Entonces no es tan arriesgado como uno pensaría que es. Spike's probably going to have to line up a removal spell in response to the flock. ¿Cómo estás, Ricardo? The backline for most of the last game, but actually, so here's the problem, right? Is you can't. You need to kill the Katarina. Yes. I'm a little surprised to see Flaxo not do it pre-combat, letting the Ezreal get committed as a blocker here onto the 1/1. Maybe you don't plan to flock him at all. Oh, maybe the plan is you're gonna flock in response to whatever kills the Katarina, push a little bit more damage that way, and it is gonna work out. Okay. Ezreal does not block here, just because everything here would kill the Ezreal. Flock could come down. Here's the question. La parvada, ok, va por el real. Sí, porque mantener o sea, Serafín te asusta, pero Serafín te asusta evolucionada. El real de por sí solo te asusta porque si ataca va a vivir constantemente con un disparo místico en la mano. Y si ese es el caso, cualquier cosa que bajes, pues seguramente te la va a limpiar. No value in there, but we can go white this turn. We top deck Gwen. I don't think it really matters. Hexbliterator is sort of the perfect answer for the Gwen, denying the Gwen in the death pool, denying the Hallowed, denying the attack from her. Like, it's really just the perfect answer here. And if Spikes wants to just open with a pass, which there are things that Spikes could play this turn. You don't necessarily have to pass, but I don't know. I'd have to sit and think about what I would do if I were in Spikes' position. I usually am never in that position because I don't play those decks. But you know Not what? a dirty Seraphine enjoyer? Yeah, no. I'm not a Sarah Queen enjoyer. We have a lot of those in EMEA as well. And this is just a perfect deck for Spikes. Spikes loves these kind of decks, right? Also, obviously, loves something like FTR. But everything you can take Tiene buen removal Spike. is usually what Spikes will go for. And we see just a Pokestick being committed here. A la Gwen va a costar matarla. Ni siquiera. Tiene acá robar el coste 3. El disparo de... O sea, me hace mierda el hechizo de Caitlyn. Me olvidé el nombre en español. Tiene daño para matar a la Gwen. There's a reason that we bumped up those numbers a little Tiene bit. todo, la verdad. Tiene buena mano. Still, here, you could go for a high roll. You could also just... I mean, if you were... Y con el coste 7 ya en 2 rondas está evolucionada Serafín. En 2 rondas. En la siguiente no creo porque no le alcanza para tanto, pero en 2 rondas sí. This is exactly what I was about to say, but yeah. I like that you... We're on the same wavelength. Now that we've casted a couple rounds together, T, you and I are back in sync. I like that you immediately went to smooth, though. You immediately connected it to a storyline. That was really good. I've been convinced. I was here. Folks, I was here. Sí, depende de real, pero también depende de... Swing back the game. Depende de que llegue el late. Y si no llega el late, ¿de qué te sirve tener otro real allí en la mano? Eventualmente aparecerá. Currently, Gwen is not in danger of a Hexbliterator, so if you would go for the open tech, you would actually, even if Gwen gets killed, get the 2 burn damage through. And that is why Gwen is so good. I just love this champion so much. It just has everything. Las bombitas. Las bombitas, ¿verdad? Las bombitas. Reza que le aparezca una en la siguiente ronda. Si aparece una, se muere cualquiera de estos bichitos. Esperemos que le caiga la arañita o el Halloween. Bueno, ya cuenta muerta. Ahí está. Qué rico, ¿eh? Delicioso. Lo malo es que, coño, pero no, ¿cuánto remueve aparece Spike? Increíble, hermano. Lo malo es que no tiene... Lo malo es que no tiene ya otra Serafín, no tiene nada, no tiene bicho en la mano. Aquí que aturdes.
just clairvoyant, probably, but No, aquí es disparo místico. Y te gastas el coste 3. Pero falta meter otra carta al mazo. Exacto. Yeah. Or you could time trade. A la mano, Still leaves you disculpe. Mystic Wallop if you, Para que de 2 pase 3 de daño. This is insane. We set up the Pillar of a Peacemaker, not on the 3/3, but on the 4/2 Gwen that we could have potentially just hex obliterated, right? And then we top deck a Mystic Shot. I can actually take it down. That's pretty good. The wild Okay. part is, Perfecto. it's interesting, right? Because high-level players especially always talk about playing to your outs. How do you do that in a deck that's pretty much all one-ups? Yeah, Perfecto. exactly. And whoa, we get the subships as well. La ha dominado bastante Hold bien. on. La ha dominado bastante bien. El tema es Yeah, que down to 10 HP. So, we don't really have si aparece un Harrowing para la Red Wind, olvídate. Ignoring that, Pero la ha dominado. it's wild in situations like this where it feels like Spikes is rather advantaged, right? Sure, they just Para lost este the punto ya Seraphim. tienes medio The macheta Song dentro. Spinner can really turn things Y la ha around. aguantado You've got relativamente Explorator bien. for the first big threat that comes out of your opponent. And unlike pretty todavía much nada. any other Legends of Runeterra Aquí es cuando te digo history, que this aquí one's sí falta actually pretty Serafín. front-loaded Aquí with, sí. like, last breath Ya effects. debe estar a punto de Even though evolucionar. they're not real last breaths, like the hallowed units, they still want to go to the sort of mythical graveyard. They Flash don't of want to get Brilliance. obliterated. So Flash of we've got Brilliance the no está perfect mal. answer, but at any point, Flax, you can just top deck Harrowing. And fine. Bouncing Bomb seguramente es lo que se quede, ¿no? To see Sí. Hallowing actually do Para something removal. today, that would be Pero Flash of Brilliance te podía dar alguito allí de Piltover, alguito. Harrowing did get nerfed a bit. Luego es Ent. At 10 mana, but I don't think the nerf impacted Red Gwen specifically at all, right? You usually don't play it before turn 7 because your death pool doesn't quite fill up as fast as something like Fearsome. ¿Cómo estás, Barry? ¿Todo We bien? didn't see Fearsome today either. I feel like Román, there's ¿cómo another estás? Harrowing deck, but I think I'm just thinking of Ephemerals, which again nobody brought. You know, just I'm not mad about it or anything. Just I was going through the champions that didn't appear at the World Championship. No, me I had to write down un mes set le iba a and- sacar 3 catástrofes y se rindió. Which, for anyone curious, there are 99 champions in the game. 62 of them appeared at the World Championship. Si hubiese acá una Serafín, te digo, bueno, hay chance. Estoy seguro que la remonta. Vladimir did not appear. Actually, I think Pero- the most surprising one that didn't show up at all is Jax. Not a single Jax deck. Bueno, vamos a ver. Cualquier momento puede aparecer una Serafín, una Shelfon, la remonta. Pero a Papito Flex Out le basta un Harrowing y ya manda todo a dormir. There's no Harrowing, otra Actually, I think Wing, there's a Jarvan. That might be a una- Maybe Nasus. Bailarinas Eternas, por ejemplo. Cualquiera de esas cartas te caga todo. Yeah, Rico didn't make it to Worlds, huh? God damn. We gotta force Rico to work a bit harder next World so we can see something like Jax in there. Could you imagine if Rico Ah, like, buena. made it to Worlds and Yo did tengo una not boca para decir las single cosas. Overwhelm deck? Would that not just be the craziest thing in the world? Y le apareció Real. Bueno, ok. Ahora, acá no creo que la use. Rico isn't built like that. Trust me, there are other players who like ¿O sí? would say that No. some are their favorites and they would not play them in Worlds. No, es que no va a salir a Katarina y Gwen. 100%. Look at this though. No son una gran cosa. No sale nada interesante realmente allí. It's in a little bit of an awkward spot though. Flaxo actually needs spikes. El to tema bring es up the que- board first. And these are some pitiful, rather like they're El Real tiene 2 rondas and para cerrar la normally, partida. Spikes would love to just leave these around to deny the Tal heroine, cual. But you're falling pretty low here. This is 7 damage currently being represented. You're probably gonna have to like block. Bien, hermano, acá all of this disfrutando and de then ver use partidas the ricas. cast Sí, spell here. está bueno You el... queue up the Song Spinner and then kind of see where that takes you because Está I really bueno el don't think you'll clasificatorio. wall up this Spiderling. I think that there are higher priority targets for that. Qué asco este mazo. But I also don't think O sea, lo que me arrecha en este mazo que no tiene ni ciencia, hermano. Dale, ataca, ataca, ataca. Que si pierdo, lanzo Harrowing. No jodas. Your life total is rather irrelevant. No jodas. That said, there are currently no Reckoners in that Harrowing, right? But there's Gwen in there. And that is again. Man, ¿qué le sale en la siguiente? 7-8, ya está listo el Real, ya está listo, ya está evolucionado. Sí, por aquí y tiene bastante hechizo rápido, ráfaga. Yeah, I think that'd be game over, especially if you can hang on to the Song Spinner until that happens, which it looks like we actually are going to wall up and play for the Seraphine top. Uy, ese wall allí, bueno. But he can put out Seraphine. Medio arriesgado, pero... Está medio al pedo, pero vamos a ver. Y aquí es Real y resale a Satán. O lo hace en la siguiente ronda para cambiarlo con el coste 7, no vaya a ser que te lo maten ahora. Con un Vigia y una parvada, algo así. O un Quietus. ¡Va esa mierda! Baja eso, si me va al éxito, Rey. Dale, baja eso.
Baja ese real. Except the center of your top deck. Anything spikes. Baja eso. Si baja real y en la siguiente le aparece una Serafín, es él en 4K. A ver, a ver, a ver. I mean, probably draw spells, right? Like Pale Cascades. No, pero está bien. No, pero está bastante bien. Está bastante. Y 2 parvadas. Está bien, está bien. Está bien. Probably one of the weakest Está bien. pools that we've ever seen at this stage of the game. We know that there's a Gwen in there, and outside of that, Viene Gwen, Katarina basically it, right? y pura mierda, ¿no? Porque no ha bajado más nada. Katarina in there, which is kind of cool, but she's not leveled, so Ahora, todo el nexo, a rey. little bit of time. Vamos, rey, todo el nexo. Look at the cards that Ok, ok. I think we mentioned this before. Rico, right? rico. Specifically talked about just how dead Flock can be at the later stages. Al nexo, rey, al nexo. No lo pienses mucho. Porque si lo piensas, se te va la partida, rey. Todo el nexo, vamos. Eso, 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 eso. Vamos, rey. Vamos. I hate Flock. Eso, vamos. Bien, 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 bien. Baja la coño madre esta que te cree cualquier cosa coste 2. I'm gonna give you a pass, okay? As a big Sway enjoyer, you had a rough couple of Y que te dé un lamento devastador. I had to watch TF Swain go Okay, no la bajó. 0-7 at Worlds last year. Oh god. Dude, that's a good thing about being a Skyrock enjoyer. I did not O sea, have that happen. Yeah, you didn't have to watch your baby get massacred. tiene 2-4. Tiene 2 de daño. What do you want to do? O sea, aquí en teoría, por ejemplo, aquí tiene 2, 4, 5, 6, en teoría. Yeah. Y de acá, I think you really dependiendo de lo wanna be que able salga, to pues have Song Spinner puede and tener hasta 10 de daño. for the following turn, but no, it is gonna be the million. Ah, huevo, nada, le salió el aturdimiento. Qué hijo de su puta madre. Pues aturdimiento son unidades de 3 o menos de daño, ¿no? I'm dead. I'm dead in the ground right now. Le va a aturdir todo, We all ¿no? knew that Todo lo Faithful aturde. President RNG was going to decide some pretty impactful games throughout the lifespan of Legends of Runeterra, but intimidating Roar in the final game maldito of the juez. EMEA WCQ Day 1 to Aturdir completely todo, loco. stonewall this attack from Flaxo. We were talking about gamblers earlier in the day. Ahora, Rey, te viene la parvada. Coste 7, vamos. Coste 7 y tiras todo en Rafa. Bueno, ni siquiera hace falta porque tú tienes. Pasa que se vienen 2 parvadas. Va a tirarse coste 3 seguramente. El defensa tiene 3. Pero se vienen 2 parvadas, Rey. Gasta el. Ay, bueno. Yes, it's still damage. Yeah, so so we the can second take it flock down. actually gonna finally find some use here. Oh, But oh my goodness, so the Ezreal is dealt with. Millie on the board. 12 ¿Va a gastar algo? for Flaxo, 8 for Spike. Mata la arañita esa, la coste 1, mátala. Mátala para que pase 2 daños más, papá. no! That was wrong. La arañita viene con Halloween. Just casually missing out on 3 free damage on the open attack. We could have killed the one. La arañita viene con Halloween. Yeah, I don't think Spikes realized that was. Pero es en la siguiente ronda, ¿no? En la siguiente ronda de ataque. ¿Por qué no mata la araña? If Spikes gets handed the victory off the back of an intimidating roar. Le han matado a la araña, pasaba 3 en el open attack. Que sale acá, lead and follow. Se puede cambiar con la presidenta. Brothers Bond, totalmente. Liner Up también. Bueno, un 2 te permite robar una carta, porque Liner Up te quita encima una Catarina. Así que. Ah, se quedó con el de robo. Ok. Spikes is negative 2.5 minutes in the tank to the 2 minutes of Flaxo. And honestly, T, with how much this game has come Eso no tiene down, mucho, no tiene maná para there's mucho. only 7.5 minutes left on the clock, and Flaxo, I don't think if he tried could lose the time race. Yeah, and now we have Eternal Dancers and Katarina here being big. La verdad es que sí fue mi play allí. Tuvo que haber matado a la araña. Creo que no lo pensó mucho, se fue por lo rápido. Porque literalmente aquí tenía, no va a ser ala, pero eran 3, 4, 5, coño, pasaba daño de sobra. After it summons something, that's the important part, right? Yeah. There's a lot of questionable things that like abilities that go on the 5 stack Halloween and tiene ya fizzle esta or mierda. don't fizzle once the champion does Y ahora or esto que haces doesn't acá, die, Rey. but Eternal Dancers doesn't go on the stack, just immediately summons the unit. You drop a See what we can get off beam. the Termo. Thermo Beam actually going to deal with the Katarina. Ok. Okay. And then we can Tiene el coste 6 este de mierda, que ni me acuerdo cómo se llama. block the Hex no sé qué huevonada. Does Ok, lo estaba hiteando para ver si bloquea. Ok.
Pero esto es muy obvio, ¿no? Esto es muy obvio. Yeah. Okay, it looks like Spikes goes in here once. Si este perro le sale a Tojarro y me mata. Si le sale a Tojarro, me olvido. Porque si invoca la araña, pues la hogareña. La coste 2 invoca a la chiquita. Y la invoca sin endeble. Oh, man. T, can you do me a favor? Can you hover Flaxu's deck? Tell me how many hallowed deaths there have been? Because the harrowing is really throwing off my math here. Yeah, 5 is going to be enough for la leyó. Este perro tiene algo. O sea que si os acata, me la van a matar. Sí, esa gata está más muerta. Está bien, porque puede lidiar con esto, mata a Katarina. A ver si roba algo acá. A ver, ¡ay! Serafín. Serafín, claramente. Aquí te quitas encima a Katarina. Tienes el Hex no sé qué mierda para matar a las bailarinas eternas. Y va a salir de acá, creo que Gwen. A la Gwen la bloqueas con la... Gwen, ¿no? Bueno, ¿a la Gwen la bloqueas? O bueno, al revés. No, exacto. Bloqueas allí y matas a esta, claro. Does that do anything? I don't believe so. Cleansep. No burn we have in the deck, right? No. Es que no hay nada que... Oh, Ruined Reckoner though. Oh. Ok. Wait. Ok. Wait. T, there was no singular card, but a combination, perhaps, of a stun as well as a free attack. Stun. What Spikes does this turn. Da igual, porque tiene otra Serafín. Y ese hechizo no se va a duplicar porque ya lo usó. Así que dependemos de lo que le cree acá. El aturdimiento, nada, huevo, nada, Dios mío. Ok. Igual, poco importa porque el rally va a pasar igual, ¿no? Claro. A ver, ¿cómo que pasa aquí? Son 4, 5, 6, 7. Este da igual. Porque si tú puedes sacrificarse a Serafín y bajas la otra, no pasa nada. No pasa nada. Pasa que, claro, tiene como ¿cuántos Halloween te iba ya? 6, 7 Halloween. 7 cargas de Halloween. Tiene que bloquear, juro, pues. Pero cualquier cosa te mata. No, ya va. Es letal, sí es letal, ¿no? Porque ya va. Baja el coste 3, baja el aracnoide. El aracnoide aturde a Serafín. Serafín no puede bloquear. Lanza el coste 4, el coste 4 ataca, le lanza rally a cualquiera de los dos y ya con eso es letal. Se lo tiene que poner a él al coste 4 porque es el que tiene más vida. Y con eso y no tiene nada para matarlo. A no ser de que descarte. Y no, ya es letal. Ya es letal. No, es letal. No es letal, weón. Es letal porque ese hechizo ya lo usó. O sea que esto no lo puede duplicar. Flaxo, you're really coming down to the wire here, buddy. Not a lot of time left on the clock, and the Arachnoid Sentry comes out, and that should be lethal. We'll see how it plays out. We're gonna get the high note, actually. No, Spikes pulls it back, says this isn't doubled up anymore. Ya se dio cuenta. Me da risa porque lo sacó solo para ver si podía duplicar. Y se dio cuenta que no. Dijo, coño de la madre, hermano. Maldita sea. Lo sacó, checó allí el oráculo y se dio cuenta, coño, no, ya lo usé antes. Lo usó como en la ronda 3. Ronda 3, ronda 4, cuando vas a Riel. ¡Dale esa mierda! Hit the commit, and that's gonna be it. Flaxo is gonna knock Spikes out of the World Championship qualifier. This is gonna be a 9-attack Ruined Reckoner coming in. Nothing Spikes can do. ¿Qué ha salido ahí? Nada, rey. Nada. Si tuvieses un Bacalibar te creo, pero nada. Con un Bacalibar todavía no te digo capaz. Pero no sale nada. 11-3, nada, huevo, nada. Oh my god! Off of a glimpse beyond, we find exactly what we need. Buena perder así, perder por un puño, un blocker más, cualquiera, un blockercito más. Y lo peor es que ambas cartas le salieron de Cleansep, se las robó. Bajó Jesucristo y le dijo, toma papi, este es tu top de queo, toma las dos que te hacen falta. El aturdimiento y el rally. Si uno de los dos no ganaba. From both sides, really well played, really well sequenced here from both sides. Flaxo is moving on
Can you imagine what tomorrow is going to be? Maldito Red Wender, man, qué tan feo. Buddy, I have a whole Me nother asco, man. qualifier I have to go Me do gusta nada ese in deck. like 2 hours. That is insane. Ah, Okay, guys, Oh. if the Americas are anything like EMEA, you gotta tune into J Dozer, Boulevard, and I believe Monty later today. This is an insanity going on here. But what else do you expect from the competitive event of the year? This is what everyone in competitive LOR has been waiting for. And it delivers so far. Oh, absolutely. And we've still got some of the high rollers left in the tournament. And Smooth Swallow has still got a chance. igual él continue that high desperdició roll el on to the hechizo de finals, Serafín but- para hacer 2 de daño más. Boy, has it been en vez de quite the day, bloquear. Ice-T. I mean, I knew that with Seraphine running Este- around, we were going to get some crazy RNG and things, but I couldn't have imagined what we actually got. Sí, bueno, pero no, Yeah. no. Super excited to see No, what no juegas alrededor de will esas cosas, pues. bring again Imposible first así, game tipo, no, es que en turno 7 me va a will sacar be, el rally más el and, aturdimiento. No juegas alrededor de eso. Pues. versus Smooth Swallows. These are the players still left in the upper bracket. Piensa que ya estaba en One 5, more ¿sabes? game, and they will qualify to the World Championship. Y en ese deck también llevan Fervor Noxian, no puedes cometer tanto They daño. also moved down to the lower bracket, and they only have to win one more game again. So just one more game for each of these players to win, and they will be through. In the lower bracket, we will have Faltan- a number of games left. Faltan 2 horas y comenzamos con el americano. There will be 4 rounds tomorrow in the 2 horas y lower comenzamos con el bracket. americano. After that, we will not only see who New the Dating Online, upper coño, ya bracket se metió un qualify, bot. but also Es who increíble, the pan. lower bracket. Now, ¿Cómo estás, bot? that is all happening No me spames tomorrow. el chat, There's por favor, no bot. action had Te lo today, pido, so bot. where can we all Te voy a banear, catch bot, the pero no te American molestes, por action favor. later, Boulevard? ¿Puedo banear, We bot? will be at twitch.tv/GiantSlayerTV. Wisdom has graciously allowed us to use their channel. It is not a Wisdom broadcast. Apenas acá pasamos They al allowed us to use their pasamos al channel to americano, a ¿ok? wider audience. As Para I que know, Giant Slayer TV was the home of Fight Night Legends a little bit earlier in the year. Much bigger following than any of our own channels. And honestly, we just want to get as many eyes on the World Championship as humanly possible. That sounds perfect. With that, I think we gotta end the stream for today. Just prepare for tomorrow. You gotta prepare for the Americas cast. So thank you for joining me. No, la today. acusó cuando estaba aturdido. We will see each other Ah, ya te tomorrow entiendo, on te entiendo. Americas. Also, Te entiendo. Pero entiende también de que él quería pasar la mayor. Yo también, o sea, ahí también tienes que pasar la mayor cantidad de años posible por el real. Porque si de repente lo. O sea, el único chance que tenía ese man allí de carrearla Oh my God. Holy sh- era que apareciera Serafín o Real. Y apareció Serafín. Entonces tenías que aprovechar pasar la mayor cantidad de años. No sabes si Serafín te da de repente por allí, qué sé yo, creas un Gregsire, una verga rara y se descontrola todo, ¿no? Están mostrando la repetición, no se ha acabado. Ah, ya se acabó. ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? Se acabó el. Se acabó el europeo, chicos. Mañana continúan con el segundo día. Y bueno, mañana seguro, capaz lo vemos, no sé. Depende de si estamos allí de humor. Lo vemos. Le buscando citas en medio del stream. ¿Qué iba a decir? Quiero decirles, el americano comienza en 2 horas, ¿ok? Comienza a las 2 horas México, 5 horas Argentina. Comienza en 2 horas. ¿Son las 3? No son las 2, 3, 4. Son 2 horas. Denme un chancecito para recuperarme. Para conseguir a alguien más allí que me acompañe durante la transmisión. A ver, para no estar solito. Al final del día esto lo hago por los loles, ¿no? Recuerden que esto no son transmisiones oficiales, ni cuestring, esto no es pago ni nada por el estilo. Las que estamos viendo tampoco son. El Riot solo da cobertura a la final, al evento final, que se juega en diciembre, ¿ok? Este es el clasificatorio a ese evento final, que es en diciembre. El americano es donde juegan los latinos, ese es en 2 horas. Ahí vamos a tener todos los representantes latinoamericanos, son como 7 entre mexicanos, argentinos, uruguayos, un montón de todos lados. Eso es en 2 horas, para que sepan. ¿Qué más así que se me olvide? ¿Qué más así que se me olvide? ¿Qué más así que se me olvide? Creo que más nada. Este lo puedo dejar así mismo. Lo cerramos ahorita y lo dejo público. Le cambio la miniatura para que sepan que este es el europeo. ¿Te parece? Y ya. Nada, chicos, gracias por acompañarme. Los veo en 2 horas. ¿Ok? Aquí mismo, 2 horas. No comienza a las 4. Los veo en 1 hora y media. Para comenzar media horita antes.
Y apoyar a nuestros chiquillos allí en Latinoamérica. Recuerden las membresías del canal si les gusta lo que hago. Papito Sley solo come por eso. No come de más nada, tristemente. Y ya, chicos. Los dejo al ratico, pues. Cuídense el dulce.